ante la evacuación. Durante la emergencia, mantenga la calma y no empuje al circular o evacuar. Respete las instrucciones de líderes y monitores de evacuación. Si puede, ayude a ancianos y personas con dificultad. Jamás se encierre en los baños. Después de la emergencia, verifique que están todos sus compañeros. No regresa a sus labores o actividades hasta que la máxima autoridad del recinto lo indique. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Encuentro Regional de la Ciencia del Aprendizaje, un espacio clave para avanzar en la comprensión y aplicación de cómo aprendemos en nuestra región. Saludamos con especial afecto a quienes nos acompañan hoy de manera presencial, así como a quienes se conectan de forma remota desde distintos países de América Latina y el Caribe. Agradecemos la presencia de investigadores, docentes, autoridades y colaboradores de Chile, la región y el mundo. Para dar inicio oficial a este encuentro, queremos agradecer sinceramente a las instituciones que hacen posible esta instancia de colaboración y aprendizaje. La Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, el Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MiNSoL, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, CIAE, y el Ministerio de Educación de Chile. Gracias a su compromiso conjunto con la investigación y la innovación educativa, hoy podemos reunirnos para compartir conocimientos y experiencias en torno a la ciencia del aprendizaje. A continuación, escucharemos las palabras de apertura de los representantes de nuestras instituciones organizadoras. Primero, invito al señor Valtencir Méndez, jefe de Educación y especialista senior de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago. Valtencir es doctor en Ingeniería de Proyectos y Sistemas por la Universidad Politécnica de Cataluña, con colaboración de la Universidad de Glasgow, y lidera iniciativas para la transformación educativa y el talento digital en la región. Señor Méndez, tiene la palabra. Buenos dias, good morning. I hope colleagues coming from the UK and other parts are okay. I enjoy the beautiful Santiago. And I hope you can understand Spanish as well. So otherwise, we will be in trouble. Buenos días a todos, todas. Es un honor estar aquí en representación de UNESCO, darles la más cordial bienvenida a este encuentro regional sobre la ciencia de aprendizaje. Que tenemos aquí todas esas organizaciones que pensamos que hay un valor enorme de que nos hayamos juntado para organizar esto de manera colaborativa. Así que gracias al Núcleo Milenio, ¿no?, para la ciencia del aprendizaje, el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, también gracias al Center for Educational Neuroscience of the United Kingdom. Thanks for joining us. Y queremos agradecer también muy especialmente a las universidades que nos convocan, ¿no?, y que conforman justamente el MiNSoL. Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos recibe hoy aquí, muchísimas gracias, la Católica del Maule y también la Universidad de Talca. Y creo que es muy hermoso también ver las regiones, ¿no?, ver ahí la participación de estas universidades que no solo están en la capital. Así que gracias. Un saludo también para quienes nos están acompañando aquí, pero también online. Sabemos que hay muchos investigadores, investigadoras, muchos docentes que están ahora mismo con nosotros online. Bueno, quisiéramos poner en valor un poquito este trabajo que durante los últimos años UNESCO viene haciendo y que viene insistiendo de manera muy fuerte en lo que es la ciencia del aprendizaje, pero también en toda la cuestión del docente. Y lo que queremos compartir un poco hoy es esta invitación a romper estos muros que a veces nuestras instituciones crean, ¿no? Por un lado tenemos la academia, por otro lado tenemos los docentes, por otro el gobierno, por otro las instituciones como las nuestras UNESCO, ¿no? Y desde UNESCO estamos trabajando ahí y intentando avanzar en esa transformación educativa que creemos que solo es posible cuando todos esos actores trabajan de manera colaborativa y que
tengamos siempre él y la docente en el centro de este trabajo de la investigación, pero no solo como un agente a ser, o un elemento a ser investigado, sino como parte de esta investigación, acción o esta investigación que queremos hacer. Así, esta, digamos, idea estuvo trabajando desde el momento que empezamos a construir lo que llamamos la Estrategia Regional Docente de UNESCO, que fue un trabajo construido con todos estos partners, estos aliados que estoy mencionando, que mi colega Francisca Díaz comentará justo en el momento que yo acabe aquí algo más sobre esto. Pero la idea era justamente reafirmar que esta calidad de la enseñanza es uno de los factores, o si no el factor realmente que más incide en el aprendizaje. Y creemos que fortalecer la profesión docente significa fortalecer justamente el presente y este futuro, ¿no?, de nuestras sociedades, ese futuro democrático, social y cultural. Y esta visión viene a responder un dato que la evidencia nos trajo en el último informe de UNESCO, que es el Global Report on Teachers, que traía justamente este dato de que tenemos la necesidad de más de 40 millones de docentes de aquí al 2030. Si miramos América Latina y el Caribe, necesitamos 3,2 millones de docentes. O sea, estamos hablando de un potencial apagón docente en muchos países, con un déficit en áreas como lenguas, como ciencias. En fin, necesitamos realmente invertir mucho aquí. Y invertir también desde entender, desde cómo la investigación nos puede dar algunas luces para ver por qué están abandonando los docentes. Tenemos países que en los 5 primeros años hay una evasión de casi 20% de esos docentes, ¿no? Hay muchos elementos, valoración, en fin, hay muchas cosas, pero quizás la ciencia de la educación, del aprendizaje, nos puede dar algunas luces. Y esta es un poquito la reflexión que queremos tener este día. Y ahí, en el último encuentro que tuvimos justo en esa ciudad, que fue la Cumbre Mundial de Docentes, el evento más significativo del mundo de la educación, estuvo aquí en Chile, coorganizado con el Ministerio de Educación, con el colega, con Joaquín Walker aquí presente, y de ahí salieron muchos elementos que creemos que también pueden incidir en la reflexión que tendremos aquí. Bueno, pero ¿qué más, no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Hablo mucho de docente, docente, docente. ¿Qué tiene que ver todo esto, no, con la ciencia del aprendizaje? Pues creemos que muchísimo, ¿vale? Porque la ciencia del aprendizaje es este campo interdisciplinario por naturaleza, ¿no?, que reúne desde la neurociencia, la psicología, la pedagogía, las ciencias sociales. Y ustedes nos dirán qué más, ¿no? Es parte del diálogo aquí. ¿Qué más hace parte de esa ciencia del aprendizaje, no? Pero lo esencial creemos que es este propósito, es esta necesidad de traducir el conocimiento en mejores políticas, prácticas de enseñanza y entornos educativos que reúna estos aprendizajes que la ciencia nos está trayendo. Y desde UNESCO concebimos esa ciencia del aprendizaje como una herramienta realmente para renovar este contrato social que tenemos que renovar entre estudiante, entre docente, entre la academia, entre nuestra sociedad. Y esta ciencia del aprendizaje, esta visión que queremos construir con ustedes, también evidencia, digamos, genera evidencia para volver a poner en el centro de esta experiencia humana del aprendizaje, entendiendo que aprender no es solo un proceso cognitivo, sino también emocional, cultural, ¿no? Y podemos ir, y social, obviamente, y podemos ir hacia nuestros grandes pedagogos. Y nuestra región, ese país, tuvo, ¿no?, y sigue teniendo, pero tuvimos nombres como Gabriela Mistral, Paulo Freire, grandes pedagogos, ¿no?, que traían ya muchos elementos de lo que la ciencia del aprendizaje nos está revelando hoy. Pero creemos que esta invitación nos permite dar un salto más allá. No es solo quedarnos, ¿no?, con esta tradición de la región de América Latina y el Caribe tan significativa en la pedagogía, pero sí ir avanzando con lo que significa y lo que trae la ciencia del aprendizaje. Y pensamos que hoy estamos aquí con la misión y queremos invitarles a co-construir esta red. Queremos co-construir una alianza que estamos llamando por ahora Alianza Latinoamericana para la Ciencia del Aprendizaje, que se articula en algunos ejes y
está en diálogo con la Alianza Global de la UNESCO, que escucharemos en un minuto un colega de la sede de UNESCO, Guanchun, que nos explicará la visión global. Pero esto también es importante. Entonces, es una invitación a romper el muro de la universidad, romper el muro de las escuelas, romper el muro de nuestras instituciones locales, regionales y globales y crear un espacio donde podamos aprender y colaborar para esta transformación educativa que tanto necesitamos. Y hay algunos elementos que tenemos como punto de partida, pero insisto, será interesante escucharles esos días, pero algunos elementos para la construcción de esta alianza serían reconocer el valor pedagógico de la experiencia docente. Otra vez, no tengamos el docente como objeto de nuestra investigación, pero como parte, como fundamental en el diseño de esa investigación. Después, traducir lo que es la evidencia científica en prácticas significativas que incidan en esos aprendizajes que tanto necesitamos. Estamos hablando de una región con uno de los peores niveles de desigualdad y luego con uno de los peores resultados a nivel de aprendizaje, de matemáticas, de lectura. O sea, tenemos grandes desafíos, ¿vale? Por lo tanto, queremos que todo lo que salga de aquí tenga ese sentido de apoyar esta transformación educativa que tanto necesitamos en la región. Después, ¿qué más? Hacer que la escuela sea un espacio de investigación contextualizada y obviamente fortalecer sistemas educativos que vayan a la colaboración, ¿no? Y otros elementos que ustedes nos digan. Y bueno, para ir finalizando, queremos decir que no partimos de cero. América Latina y el Caribe tiene experiencias, tiene una cátedra, por ejemplo, una cátedra UNESCO de Ciencias para la Educación, que está en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, ahí con el profesor Roberto Lent, con años y una trayectoria muy significativa en esto. Tenemos otras experiencias aquí mismo en Chile, vinculada a lo que es todo el mundo de la evidencia, que fue y es la experiencia Sumar Saberes, liderada por Joaquín Walker aquí, entre muchos otros actores del ecosistema educativo de Chile. Y luego seguro que Joaquín nos podrá contar un poco más sobre esto. Por lo tanto, tenemos grandes pedagogos, tenemos una academia fuerte, tenemos iniciativas de la sociedad civil, gobierno, que están empezando, pero ustedes tienen la llave de qué más hace falta. Eso no es un trabajo finalizado, ¿vale? Y es un trabajo que tiene que ser co-construido y tiene que tener sus insumos para poder avanzar en los próximos años. Y con esta visión, digamos, es la que queremos abrir, digamos, estos espacios y de la misma manera invitarles como a fortalecer esa relación entre universidad y escuela nuevamente. Y creemos que solo así podremos construir esa ciencia del aprendizaje latinoamericana con nuestros colores, con nuestros acentos, con nuestras voces, para poder tener algo realmente que sea pertinente a nuestros estudiantes. Así que, sin más, hoy creemos que damos un paso muy significativo en esa dirección, un paso, ¿no? Con esta convicción profunda que queremos transformar para enseñar y enseñar para transformar. Y que creemos que este encuentro, ¿no? Pueda ser ese punto de partida para escuchar, para dialogar, para construir de manera conjunta un espacio, ¿no? Donde la voz docente inspire, ¿no? Que la universidad se vincule con este entorno y con esta sala de clase y que la ciencia se ponga realmente a servicio del aprendizaje, ese aprendizaje más humano, más contextualizado y más colectivo. Acabo agradeciendo y pidiendo a mi colega Francisca Díaz, que es la responsable, la coordinadora de nuestra estrategia regional docente, que pueda explicarnos un poquito sobre ese vínculo de la estrategia y unas acciones que queremos invitarles. Muchas gracias, tengan una excelente jornada y recuérdense de esto, necesitamos de su voz, de su contribución para alimentar, para construir esta alianza que empezamos hoy, trabajarla entre todos. Mil gracias y buen día. No se caigan. Muy buenos días a todos y todas. Francisca Díaz, coordinadora de la Estrategia Regional Docente. Estas orientaciones co-construidas, como ha dicho Valtencir, a nivel regional, que buscan fortalecer la profesión docente y poder orientar las políticas entre el periodo 2025 y 2030.
2030. Y en ese sentido nos ha parecido muy pertinente poder contarles esta buena noticia que hemos construido con conjunto con la corporación Aptus, porque es una oportunidad para lo que Valtencir ha descrito, el cómo apoyamos a nuestros docentes. Tenemos a disposición de los profesores de la región dos cursos gratuitos que pueden realizarlos. Uno se llama Ciencia del Aprendizaje, Principios y Estrategias para una Mejor Enseñanza, y el otro se llama Ciencia de la Lectura, ¿Cómo aprenden los niños a leer? Tema tan relevante como la lectura en los primeros años. Y ustedes ingresan, ¿no es cierto?, a la estrategia regional docente que está ahí disponible con ese QR y con esa dirección para un SDOC. Se encontrarán con el documento que se puede descargar y ahí es un documento que llama a la acción. Con lineamientos claros y concretos, con indicadores de cómo avanzar en política docente. Y desde ahí, la idea desde UNESCO es poder contribuir con distintos espacios formativos. Entonces es tremendamente importante poder informarles que ya contamos con estos cursos, con este trabajo en conjunto con la corporación Aptus, que viene trabajando en este espacio como intermedio entre la academia, entre la ciencia y entre la práctica docente. Hacer la traducción del conocimiento, porque necesitamos movilizar el conocimiento. Y para movilizar el conocimiento es muy necesario que haya estructuras intermedias que permitan digerir y traducir ese conocimiento más científico en verdaderas prácticas que orienten al docente en poder lograr mejores aprendizajes. Así que simplemente quería informar, y para más información acerca de la estrategia regional, es posible ingresar a las páginas de UNESCO y desde ahí estarán disponibles el ingreso a los distintos cursos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Méndez y a Francisca por esa visión inspiradora que nos acaban de entregar. Ahora invito a Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación y profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Juan Pablo es doctor en Economía por la Universidad de Michigan Ann Arbor, con investigación focalizada en economía de la educación, desigualdad social y políticas educativas. Señor Valenzuela, adelante. Muy buenos días a todos, a todas. Es un honor para mí, en representación del CIAE, darles esta cordial bienvenida a este seminario y darles las gracias a la Iniciativa Milenio de Ciencia del Aprendizaje por organizar este encuentro regional que inicialmente iba a ser presencial, después iba a ser online, ¿verdad? Finalmente logramos que fuera presencial porque la evidencia da cuenta que no es suficiente para poder aprender el tema tecnológico y el trabajo a distancia. Hace más de 20 años ya existe una evidencia sustantiva de que la diferencia de las oportunidades cada vez está más lejana en los años de escolaridad, que es un foco principal y un indicador que utilizamos sistemáticamente para saber cómo estamos, cómo nos comparamos en los países, cómo avanzan los distintos gobiernos en los temas educativos, sino que está justamente en los aprendizajes, en el desarrollo de las habilidades, de las competencias, tanto cognitivas, socioemocionales, ciudadanas, estas habilidades del siglo XXI que uno tiene la convicción que son de varios siglos anteriores, pero que hoy día, en el planeta en que estamos, se vuelven más estratégicas y que no son solamente individuales, sino que son colectivas. Casi todos los problemas y los desafíos que tenemos como planeta solo los podemos resolver si estamos juntos, aprendiendo cada uno y colectivamente a abordarlos, a colaborar en ellos. En Chile, lo que tenemos, por ejemplo, en estos años de escolaridad es que son enormemente equitativos.
Hoy día casi todos los jóvenes de Chile terminan la secundaria. Tenemos un nivel de cobertura aún más alto que el promedio de la OECD. Sin embargo, como decía Val, nuestras brechas de inequidad de esos aprendizajes son enormes y pareciera ser que se reducen muy gradualmente. Por ejemplo, si quisiéramos lograr el promedio del desempeño de matemáticas de la prueba PISA, Chile requeriría 100 años para poder alcanzarlo. Por lo tanto, aprender y entender cómo se generan estos aprendizajes en los niños, en las niñas y jóvenes es crítico, ¿verdad? Estas distintas disciplinas que dan cuenta de esta visión multidisciplinaria de las ciencias del aprendizaje son relevantes, estratégicas y un aporte al planeta y esperamos mucho en nuestra región. Tenemos hoy día, ¿verdad?, muchos conocimientos respecto a ello. Por ejemplo, sobre estrategias que son más efectivas para generar los aprendizajes, que lo ha generado las ciencias del aprendizaje. La articulación de los conocimientos, que estén articulados unos con otros de por medio, que gradualmente podamos ir avanzando en vez de que estamos en distintos módulos que no son secuenciales y articulados, que se presentan distintos tipos de problemas, distintos tipos de estrategias, de metodologías, en vez de que tenemos un módulo consistente de muchos ejercicios, de, por ejemplo, fracciones de por medio. La interacción con otros, el aprendizaje compartido, el aprendizaje con otros compañeros, la interacción en el aula, profesor, estudiantes y estudiantes. También el tema de crear ambientes de apoyo en la sala de clase y en la escuela, el manejo del estrés como un elemento importante de evidencia generado por ciencias del aprendizaje, fortalecer el engagement de los estudiantes, el descansar, el tema de las políticas del sueño de por medio como condiciones para el aprendizaje. Las ciencias del aprendizaje, ¿verdad?, son tremendamente relevantes, como dice Val, y que son dos caras de la misma moneda de las estrategias de enseñanza. Lo que tenemos no es solo que aprendemos cómo aprenden los niños, sino que ello nos debe condicionar de cómo enseñamos a enseñar al tema de los profesores, cómo aprendemos también a ser aprendices los propios investigadores, que pareciera ser que tuviéramos una línea separada de la escuela, de los liceos, de los sostenedores, de los diseñadores de política. Nuestros papers que siempre son leídos por otros investigadores como nosotros. Lo que requerimos es que se movilice el conocimiento y que este sea un insumo más, entre otros, para que le pasen las cosas relevantes a los niños, niñas y jóvenes, y por ende también a los adultos. Un desafío importante para la ciencia del aprendizaje es cómo aprenden los adultos. Nosotros tenemos un centro de liderazgo y lo relevante es cómo generamos esas capacidades, cómo se generan las estrategias para poder liderar, para trabajar en equipo, cómo se fortalecen los docentes líderes en las escuelas. Hace pocas semanas atrás tuvimos la suerte del CIAE organizar un seminario internacional junto a SUMA y la OECD en el lanzamiento de su libro Liderando la enseñanza de alta calidad, donde se identificaron 20 estrategias del punto de vista del trabajo de los docentes en las escuelas para generar aprendizajes de alta calidad, basadas en la práctica y en la investigación conjunta. Los profesores, las profesoras son los primeros investigadores. ¿Qué mejor laboratorio? ¿Qué estrategias de innovación, de prueba, de qué está resultando o no? Que es cada sala de clases. ¿Cómo no vamos a aprender nosotros a apoyar, a aprender a ser más pedagogos en las escuelas y que los profesores sean buenos investigadores e investigadoras? Bueno, 5 objetivos salieron de ahí, de por medio. Asegurar el compromiso cognitivo de cada estudiante, elaborar contenidos disciplinarios de calidad para el tema de procesos de enseñanza-aprendizaje, proporcionar apoyo socioemocional. El cuarto, fortalecer la interacción en el aula. Y el quinto, utilizar la evaluación formativa y la retroalimentación. Todos ellos vinculados con la ciencia del aprendizaje. No son una república independiente,
Por lo tanto, los caminos, los puentes para desarrollar eso, esperamos que en este seminario puedan aparecer experiencias, puedan aparecer sugerencias para poder hacerlo mejor. Estas dos caras de una misma moneda nos pareciera igual dejar tremendamente insatisfechos y especialmente en nuestra región, porque cada vez pareciera ser que sabemos más, tenemos más publicaciones. Ustedes saben que el planeta tiene un récord mundial, ¿verdad? Cada año publicamos más. América Latina en forma extraordinaria. Chile, en términos per cápita, tiene los mayores niveles de publicaciones académicas, pero parece que las brechas y los aprendizajes de los niños van en otra coordenada. Si uno está tratando de generar causalidad, parece que la investigación, la producción en los Web of Science, no va correlacionado con el tema de que los niños tengan mayores oportunidades. Por eso tenemos una sensación de frustración, pero que nos debe llevar a la acción. Aprender para transformar. Esa es la consigna que nos robamos de UNESCO para el CIAE en su proyecto que ha sido aprobado para los próximos 10 años. Y en el tema de políticas públicas queremos compartir algunos elementos que pensamos que pueden ser desafíos y propuestas para tenerlo en consideración. El primero, avanzar en la investigación aplicada con los actores, investigación auténtica, que sea transdisciplinaria, no solo multidisciplinaria, con los actores, como protagonistas los niños, como protagonistas los docentes y los directivos. Una condición indispensable. Insertar en las propias comunidades educativas, va lo que decía, ¿verdad? Nuestra experiencia da cuenta de eso, desde la escuela, con la escuela, para la escuela. Hacer alianzas de Research Practice Partnership. Cuando somos socios nos interesa más. Somos coautores, somos co-responsables, somos codiseñadores, coimplementadores y aprendemos juntos en estrategias de largo aliento, no en proyectos de corto plazo que nos sirven para nuestra publicación, para nuestra investigación, para nuestro pequeño proyecto. También escoger desafíos prioritarios. Para el caso de Chile tenemos varios. Por un Chile que lee una alianza estratégica, pero que también está en la red latinoamericana del lenguaje, en el cual tenemos el compromiso de que el 2030, al menos una condición del siglo XX, de que todos los niños y niñas aprendan a leer comprensivamente antes de terminar segundo grado, es un desafío que tenemos asumido por todos los candidatos presidenciales que el 16 de noviembre van a estar en las urnas. También una brecha que en el caso de Chile es extrema del caso de las matemáticas, desde aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a las condiciones basales que hay de por medio. También la brecha de género que en nuestro país se incrementó considerablemente durante la pandemia y que post pandemia solo se ha seguido incrementando. Los niños hombres han recuperado ya en Chile las brechas que tenían antes de la pandemia. Las niñas están lejos, están a un año de distancia de lo que deberían haber aprendido. También la alta utilización de las prácticas punitivas como un elemento cultural dentro de las escuelas. ¿Para qué decir los niveles extremos de violencia al interior de las familias en el caso de Chile? También cómo se aprende efectivamente en el contexto de la inteligencia artificial, el dilema ético de que puede ser un sustituto del proceso de aprendizaje en vez de que sea un tremendo recurso para aprender en forma mucho más personalizada, diferenciada y estratégica. ¿Cómo hacemos eso en tiempo real? Porque de verdad el futuro ya llegó y está avanzando a pasos agigantados. También cómo se generan los aprendizajes de los niños y niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Piensen en el caso de Chile, más del 15% de nuestra matrícula tiene alguna necesidad educativa especial. Y son niveles históricos el porcentaje de niños y niñas con trastornos del espectro autista. Muchos de ellos tienen brechas de aprendizaje que son mucho mayores que el promedio y que la brecha socioeconómica. También un tercer punto es rescatar y trabajar en experiencias locales acotadas. Podemos aprender de lo pequeño. La creación de los servicios locales de educación pública es una tremenda oportunidad para el caso de Chile. Y finalmente, también generar estrategias
de movilización del conocimiento que sean más efectivas. Por ejemplo, que contemos con un reporte anual sobre los aprendizajes de la ciencia de los aprendizajes, que tengamos pilotos para implementar en las nuevas carreras de pedagogía, tal como lo estamos haciendo por un Chile que lee, donde 3 facultades pusieron en escuelas de básica, ¿verdad? En carreras de básica, el tema de enseñar a leer y escribir a los niños en las escuelas. Cómo gradualmente vamos incorporando estos mecanismos para que en el tiempo podamos transformarlo en forma generalizada. La incorporación de estos aprendizajes en los principales programas públicos que tiene de matemáticas, que tiene de lenguaje, de tal forma que sean una y otra vez actualizados, que tenemos la posibilidad de dialogar en forma mucho más cercana y con las principales fundaciones que desarrollan, como la Fundación Aptus, ¿verdad?, que nos comentaban recientemente, o Primero Leo, ¿ah? Que son mecanismos, estrategias que tienen altas coberturas de por medio. Y también alianzas con el CPIP. Aquí tenemos una directora de esa institución del Estado para entregar esta orientación y que se incorpore, es decir, cómo hacemos conversar a los actores, a las instituciones, a las estrategias en forma oportuna con los aprendizajes que se van generando. Y finalmente, desarrollar estrategias para el escalamiento de estas buenas experiencias. Aprender de lo pequeño, pero soñar con lo general, con lo amplio, con lo que sea para todo el país. Los invito una vez más con este moto que nos motiva muchísimo en el trabajo que vayan a tener. Aprendemos, como dice la ciencia del aprendizaje, aprendemos para transformar. Muchísimas gracias. Gracias, señor Valenzuela. Continuamos con Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación de Chile. Joaquín es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, con experiencia en asesoría legislativa y liderazgo estudiantil como expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Señor Walker, la palabra es suya. Hola, muy buenos días a todos y todas, los presentes, a las personas representantes de las organizaciones que organizan este espacio. Reitero los saludos y agradecimientos. Un saludo también a quienes nos ven por streaming. Y muy agradecido de este espacio y tener una reflexión de algo tan importante como las ciencias del aprendizaje. Quisiera partir contando una anécdota. Hace 2 semanas atrás, yo estaba en un evento con un destacado profesor. Y el profesor le preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus secretos, sus herramientas para la enseñanza? Y nos dice algo que a mí me empezó a hundir en la silla. Nos dice, bueno, yo parto de la base de los estilos de aprendizaje y creo que los estudiantes aprenden a través de distintos canales sensoriales, lo visual, lo auditivo, etc. Y nos empezó a describir algo que en Chile conocemos ya como un neuromito. Algo que sabemos que no tiene una base científica, pero que una tendencia y se empezó a instalar, y hubo cursos de universidades también que te enseñaban esto de los estilos de aprendizaje. Entonces, este ejemplo refleja algo justamente desafiante, que es que se dan tendencias, se dan prácticas culturales que permean en el quehacer educativo y que van contrario a lo que dice la evidencia. Y refuerza la importancia de tener un seminario como esto y también el desafío que ha sido expresado recientemente de conectar las ciencias del aprendizaje, los múltiples papers con lo que ocurre en el día a día en el aula. Y quisiera transmitirles 3 grandes ideas en esta breve intervención. Uno, contarles como Ministerio de Educación qué hemos hecho para promover la evidencia y prácticas y políticas basadas en evidencia en el sistema educativo. 2, hablarles de sumar saberes, que mencionó también Val Méndez recién en su intervención, que es una alianza público-privada para la mejora de los aprendizajes en base a evidencia. Y tercero, hablar de un ejemplo en particular, también desde el Ministerio de Educación, de cómo podemos promover y acercar estas prácticas en base a evidencia a el quehacer educativo.
Primero, como Ministerio de Educación dentro del gobierno del presidente Boric, hemos buscado promover que la evidencia oriente la toma de decisiones de la política pública y de las prácticas pedagógicas. En Chile, desde la política pública tenemos una riqueza de datos que poco tiene que envidiar al hemisferio norte. Tenemos datos maravillosos que es una fuente inagotable de información para la investigación académica. Tenemos datos en materia de asistencia que se actualizan rápidamente, de matrícula, datos de aprendizajes, datos de desarrollo social y personal a través de la Agencia de la Calidad, datos muy potentes, y como Ministerio de Educación hemos buscado que esos datos los acerquemos a la escuela. Una práctica concreta ha sido, por ejemplo, que los resultados del CIMSE, que es nuestra prueba nacional estandarizada para la medición de aprendizajes, le comento a los colegas fuera de Chile, se entreguen en marzo, que ha sido un gran esfuerzo. No a mitad de año, sino que se entreguen al inicio de año escolar para también orientar a la escuela y no solamente la política pública. Y también creemos que así como es importante entregar estos datos estandarizados, agregados, valiosos, también necesitamos datos que en el quehacer educativo cotidiano movilizan las prácticas docentes. Y aquí quisiera destacar una herramienta que es el diagnóstico integral de los aprendizajes, que es una herramienta formativa que está a disposición de todo el sistema educativo, que es voluntaria, pero que tiene una aplicación mayor al 85% de las escuelas, que permite que docentes generen diagnósticos rápidos en materia de lenguaje, matemática, inglés, convivencia. También hay un componente socioemocional para tener una mirada rápida de cómo están sus estudiantes, y se entrega un reporte inmediato a las escuelas para la toma de decisiones de los profesores y profesoras, y tengan desde ya esas herramientas. Este diagnóstico integral de aprendizajes existe desde el gobierno anterior. Nosotros como gobierno lo hemos potenciado en esta administración, y creamos también el diagnóstico integral de aprendizajes de la reactivación educativa, que ofrece herramientas concretas en materia de lectura, que mencionó también Juan Pablo Valenzuela, para ver cómo están los estudiantes en materia de decodificación, conciencia fonológica y fluidez. Son ejemplos concretos que quisiera poner sobre la mesa. Otro ejemplo, entregamos datos a las escuelas sobre el estado de inasistencia y desvinculación de estudiantes. Partimos el 2022 con un reporte análogo, manual, podríamos decir, un reporte que se entrega 4 veces al año a la escuela, y hoy día pasamos a una herramienta altamente sofisticada que interopera datos de distintas fuentes de información, que es Chile Presente, y que a través de un celular las comunidades educativas pueden tener información más clara de inasistencia, estudiantes que conecta también con la vulnerabilidad de los estudiantes, con indicadores también de desarrollo social y personal. Y estos datos están cambiando también la realidad de las trayectorias educativas. Un estudio hecho por académicos de la Universidad de Chile y también de UNESCO justamente, muestran que los reportes que entregamos el 2022 de inasistencia y de desvinculación, que decía una lista con nombre y apellido, con root, a cada escuela, mira, estos 3 estudiantes salieron del sistema. Esa sola información que llegó de vuelta logró mejorar, logró rematricular y mejorar la promoción de estudiantes en un 17 y un 24% respectivamente, según un estudio que se publicó el año pasado. Datos para que la escuela tome decisiones y mejore también la trayectoria educativa. Insisto, ejemplos que hemos promovido como gobierno en esta línea. Segundo, solo para que lo tengan presente y conozcan, es Sumar Saberes. Es una alianza público-privada donde está UNESCO, donde está el CIAE de la Universidad de Chile, donde hay otros centros académicos, está el What Works Hub for Global Education de la Universidad de Oxford, entre muchos otros actores, que lo que busca es identificar iniciativas públicas y privadas que cuentan con evidencia, pero también que tienen el potencial de escalar. Y creamos un instrumento para medir el potencial de escalamiento, para no solamente identificar iniciativas efectivas, sino también iniciativas que pueden crecer, y lo invito a conocer más en sumarsaberes.cl. Y tercero, y para cerrar, es a propósito del desafío que mencionó muy bien Valtencir, también Juan Pablo, de cómo acercamos estos datos, la evidencia, la ciencia del aprendizaje a la escuela.
quisiera ahondar en un ejemplo más preciso desde Ciencia del Aprendizaje, que es ejemplos, herramientas, dispositivos de apoyo desde la política pública para promover la retroalimentación formativa. Sabemos, lo mencionó como un ejemplo Juan Pablo recién, que esta es una práctica altamente efectiva y costo efectiva. Pero bueno, ¿qué es la retroalimentación formativa? ¿Cómo la acercamos al aula? Es más complejo. Y lo que hicimos fue entregar una serie de herramientas para promover esta práctica, desde recursos pedagógicos impresos y digitales para las escuelas, desde espacios formativos para docentes, y también algo innovador que hicimos el año pasado, también en el marco Sumar Saberes, fue ofrecer a las escuelas orientaciones de cómo gastar los recursos de la subvención escolar preferencial y de pie en la promoción, en el desarrollo de prácticas para la retroalimentación formativa, diciéndole a la escuela, mira, esto es la retroalimentación formativa, por esta razón es importante, y tú puedes gastar con estos códigos de gasto de las subvenciones en estos tipos de contrataciones para promover la retroalimentación formativa. Un proyecto hecho con la Superintendencia de Educación, con el Ministerio de Educación, dentro de Sumar Saberes, para de forma concreta promover una práctica que sabemos por la evidencia que es altamente efectiva. En definitiva, como ministerio, creemos y compartimos la urgencia de basar nuestras decisiones en evidencia y de acercar esta evidencia a las prácticas de aula. Podemos aquí compartir algunos ejemplos concretos que dan cuenta de ello y sobre todo creemos que con estas prácticas basadas en evidencia podemos potenciar el rol transformador de los y las docentes, ofrecer más herramientas que en base a su rol profesional puedan aprovechar su máxima capacidad para no solamente poner foco en la práctica de la enseñanza, sino una enseñanza en pos del aprendizaje y lograr que más estudiantes puedan seguir aprendiendo más y mejor y desarrollarse plenamente. Así que muchas gracias desde el Ministerio de Educación por este espacio, por este consorcio y seguimos comprometidos en avanzar en que la ciencia del aprendizaje puedan permear en el sistema educativo. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor Walker. Finalmente, invito a Roberto Ferreira, director del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MiNSoL, y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. Roberto es profesor de inglés y francés, magíster en lingüística por la Universidad de Concepción y doctor en psicología por la Universidad de York, Reino Unido. Señor Ferreira, lo invito para cerrar esta sesión. Buenos días. Es realmente un gusto tener a tanta gente de manera presencial y también, por supuesto, de manera online, porque finalmente este evento fue híbrido, después de haber hecho varios cambios. Voy a comenzar por agradecer a Sonia Guerriero, quien no pudo estar de manera presencial en este evento, pero quien originó esta idea en una conversación en París hace un año en la Alianza Global para la Ciencia del Aprendizaje. Ahí se generó esta idea de tener eventos locales. Locales, al decir locales nos referimos a Latinoamérica, por lo tanto, locales bastante grandes, ¿no? En otros contextos, otras localidades serían África, Asia. Entonces la idea era tener eventos a nivel local y que no todos estos eventos fueran en París. También agradecer, obviamente, a las instituciones a las que ya hemos mencionado, por lo tanto, no voy a volver a repetir lo mismo. Lo primero que voy a decir es que concuerdo con muchos de los planteamientos que han hecho Waltensir, eh, eh,
Joaquín, perdón, confundí con otra persona que estábamos en tantas reuniones de Zoom. Y Juan Pablo y Francisca, por supuesto. Em, ahí, para no repetir las mismas ideas, voy a enfocarme en básicamente decir dónde estamos en relación a la ciencia del aprendizaje. La educación actualmente es una disciplina todavía práctica, em, que no necesariamente conversa con la evidencia científica, y eso es lo que planteó la UNESCO en un informe del Instituto Mahatma Gandhi. Puede parecer fuerte decir que no conversa con la evidencia científica, pero eso fue a partir de un gran análisis que se hizo a nivel mundial con expertos de diferentes disciplinas. Ese fue un balance, una de las conclusiones que se obtuvo. En ese sentido, ¿y por qué recalco que es una disciplina práctica? Porque en general yo estudié pedagogía, y esta debe ser la trayectoria que han seguido muchos que estudiaron pedagogía. En la universidad aprendemos muchas teorías sobre cómo enseñar, a veces cómo aprender, pero cuando vamos a trabajar en un colegio, eh, la gran mayoría de lo que aprendemos en la universidad no nos sirve en realidad para la práctica, porque en la práctica hay contextos muy distintos. Y entonces, ¿cómo resolvemos los problemas de la práctica? Los resolvemos en base a las experiencias de otros colegas. Entonces uno no llama al profesor de la universidad para preguntarle cómo hacer una clase, sino que conversa con un colega que tiene más experiencia. Ok, ya. Ese es mi argumento para decir que es una disciplina práctica. Em, la medicina era así hace unos 100 años. ¿Ok? No había una conexión directa con las ciencias que ahora sí, em, digamos, que ahora sí alimentan a la medicina. Es decir, ahora uno no toma una decisión en medicina basado simplemente en la experiencia que tiene un colega sobre un tratamiento que aparentemente funciona, sino que hay diferentes estudios primero antes de aplicar un determinado tratamiento. Ya. En educación todavía no estamos en esa esfera. Estamos probando diferentes cosas que funcionan, que aparentemente funcionan, pero no están sistematizadas. Podemos encontrar buenos profesores en los colegios porque han aprendido a través de la experiencia, pero no tenemos una sistematicidad de por qué esos buenos profesores son buenos profesores. ¿Ok? Entonces, diríamos que son diferentes clusters de profesores que hacen una buena formación, pero no tenemos eso sistematizado y tampoco lo enseñamos en las universidades. Entonces, hay una brecha entre transformarnos en una disciplina que pueda sistematizar estos conocimientos, tanto los de la práctica como los de la investigación. Existe esta brecha. ¿Y por qué existe esta brecha? Porque los actores normalmente que participan de educación no se comunican o no nos comunicamos bien. Nosotros en la universidad no tenemos una estrecha relación con el Ministerio de Educación en relación, por ejemplo, a los estándares de las carreras. Los estándares de las carreras simplemente nos llegan a nosotros a la universidad. Lo mismo ocurre con los colegios. Cuando nosotros hablamos con profesores de colegio nos dicen, no, es que esto nos llega a nosotros, independiente del contexto en el que están. Y entonces concuerdo con lo que han planteado aquí, que necesitamos, muchas veces decimos, empoderar a los profesores, pero empoderar a los profesores significa realmente creer que ellos son capaces de hacer las cosas y no que simplemente van a recibir recetas que vienen ya formuladas para un profesor genérico, ¿ya? Porque hay diferentes contextos en donde se tienen que generar estas prácticas. Entonces, tenemos esta desconexión. Desde la universidad nosotros creemos que lo hacemos bastante bien, publicando, como dijo Juan Pablo, papers y tener un montón de citas. Y desde la práctica, los profesores creen que eso no sirve mucho y confían más en sus prácticas, ya que le permiten verlo en la realidad. Y por otro lado, el ministerio también cree que está tratando de llegar de la mejor forma a los diferentes lugares, pero sin una conexión real con las capacidades, diría yo, que tienen los profesores para implementar esos cambios. Durante este seminario, o encuentro que le llamamos para la ciencia del aprendizaje, el primero en Latinoamérica, vamos a tener profesores que son líderes en sus colegios. ¿Ya? Voy a adelantar eso. En uno de los paneles vamos a tener en la tarde a dos profesores que son
que han tenido mucho éxito en colegios públicos, y quiero resaltar eso, porque muchas veces pareciera que si algo es público tiene que necesariamente estar absolutamente alineado con las políticas de un determinado gobierno, pero en realidad lo que más funciona pareciera en los colegios públicos es cuando los directores y todo el equipo docente tiene un liderazgo que no necesariamente está alineado con las políticas que nos señalan de repente del ministerio. ¿Ok? Y curiosamente en las conversaciones que he tenido, pareciera que están alineadas con la evidencia científica y con la sistematicidad de implementar esos cambios en los colegios de acuerdo al contexto, de acuerdo a la comunidad en que están. Entonces, pareciera que esa es lo que más funciona hasta ahora, donde no tenemos una sistematicidad tan clara entre los diferentes actores de la educación. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer, y para eso es este encuentro, para que todos los actores conversen, porque no muchas veces conversamos todos los actores. Tenemos muchos seminarios, muchos congresos nosotros como académicos, donde creemos que todo está bien porque logramos publicar un artículo. Por otro lado, hay también muchas capacitaciones hacia los profesores, pero sin un ida y vuelta, es decir, sin saber si ese profesor quiere o no esa capacitación. Entonces, sería bueno que los profesores identificaran, necesitamos desarrollar esta habilidad, y a lo mejor pueden desarrollarla solos, porque yo creo bastante en la autonomía también. De hecho, es clave para mejorar en los diferentes contextos. Así que ojalá que este encuentro sea para comunicarnos y para decir realmente lo que pensamos desde nuestra esfera y lograr entender cómo realmente podríamos mejorar. Hay muchos temas de los que podría hablar. No quiero extenderme demasiado porque luego viene Michael Thomas, donde nos va probablemente a dar mucha información de cuáles son los aprendizajes claves que deberíamos estar enfocándonos, o en realidad que nos estamos enfocando ahora, particularmente ellos en su experiencia en el Reino Unido, donde han hecho un recorrido más amplio que lo que tenemos en Chile actualmente. Eso, así que bueno, los invito a participar de las diferentes paneles que habrá de discusión con los diferentes actores, de las ponencias que vienen, bueno, la charla inaugural de Michael Thomas, después tenemos otras dos conferencias, una desde UNESCO en París, y posteriormente otra presencial con Tracy Tokuhama Espinosa, eh, que muchos deben conocerla aquí. Así que el programa está muy entretenido, así que los invito a quedarse no solo en la mañana, sino que también en la tarde. Y habrá también mucha interacción con el público, porque el público no son académicos solamente, hay profesores, hay representantes de UNESCO, hay representantes del ministerio, y esa es la idea de este encuentro. Así que muchas gracias, ojalá lo disfruten. Gracias a todos por sus palabras que marcan el tono colaborativo de nuestro encuentro. Antes de pasar a la conferencia inaugural, tenemos un saludo especial en video desde Brasil de Roberto Lent, profesor de neurociencia en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en el Instituto DOR de Investigación y Educación. El profesor Lent ha fundado y coordina la Red Nacional de Ciencia para la Educación, una organización sin fines de lucro que agrupa a científicos de todas las disciplinas dedicada a fomentar la investigación translacional aplicada al aprendizaje. A su vez, es coordinador de la Cátedra UNESCO de Ciencia para la Educación. Estimados amigos y amigas, soy Roberto Lentz, hablándoles de Brasil. Tengo un gran placer en saludarles en nombre de la Red Nacional de Ciencia para Educación, de la Cátedra UNESCO de Ciencia para Educación y también de la Alianza Global de la UNESCO de Ciencia del Aprendizaje para la Educación. Todas son iniciativas que coinciden con los objetivos de vuestro encuentro y convergen para el fortalecimiento de la unión de esfuerzos de nuestros países en beneficio de la educación basada en evidencias. Es necesario que todas las disciplinas científicas sean movilizadas
para darle más eficacia a las intervenciones educacionales y políticas públicas para la educación de nuestros pueblos. No es más admisible que nuestros niños y jóvenes no puedan adquirir conocimientos básicos que les permitan mejor actuación social y les ofrezcan mejor ingreso y bienestar. Por eso es deseable que nos unamos en Latinoamérica y globalmente para trabajar juntos por ese objetivo. Deseo a todos un excelente seminario y espero que podamos realizar en el futuro iniciativas conjuntas entre nuestros países. Un gran abrazo de Brasil. Tenemos el agrado de recibir ahora al doctor Michael Thomas. Michael Thomas es profesor de neurociencia cognitiva en Birkbeck, Universidad de Londres. Desde 2010, Michael es director del Centro de Neurociencia Educativa, un centro de investigación interinstitucional cuyo objetivo es promover la investigación translacional entre neurociencia y la educación y establecer nuevos enfoques transdisciplinarios en las ciencias del aprendizaje. En 2003, Michael creó el Laboratorio de Neurocognición del Desarrollo como parte del Centro para el Desarrollo Cerebral y Cognitivo en Birkbeck, líder mundial en su campo. El objetivo de su laboratorio es utilizar métodos multidisciplinares para comprender el cerebro y las bases cognitivas de la variabilidad cognitiva, incluyendo métodos conductuales, de imagen cerebral, computacionales y genéticos. En 2006, el laboratorio fue cogalardonado con el Premio Aniversario de la Reina a la Educación Superior por el proyecto Trabajo Neuropsicológico con los más pequeños, comprensión de la función cerebral y el desarrollo cognitivo. Michael es psicólogo colegiado, miembro de la Sociedad Británica de Psicología, miembro de la Asociación de Ciencias Psicológicas, miembro senior de la Academia de Educación Superior y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Mente, Cerebro y Educación. Doctor Thomas, es un honor contar con su presencia en este encuentro. Tiene la palabra. Thank you. It's a great pleasure to be here today. Thank you to UNESCO for organizing this meeting. So I'm going to be talking about the interface between science of learning and policy. And I'm going to use the example of the UK system. But obviously the context and concerns differ across different countries. And we heard earlier from Juan Pablo the particular priorities in Chile. And I think you will see some of those differ, but some of those overlap with the concerns in the United Kingdom. See if I can get my slides to advance. Oh, that's good. Okay. So to start, just to introduce, without going into too much depth, just want to recap some of the scope of the science of learning. So this gives an overview, perhaps a lot of detail on this slide, but just gives a sense of the kinds of areas that science of learning focuses on. This includes aspects of learning such as how information should be presented to students, how that they should be supported with different regimes of learning in understanding and consolidating that knowledge. And then some of the important contextual factors that will support their learning, such as the social context in the classroom, the relationships between teachers and students, some of the emotional context, the importance of curiosity, the importance of challenge, but the difficulties with anxiety, for example. Some aspects of the physical environment and how the physical environment can support learning by reducing
distraction, by the use of natural light, for example, to support well-being. Science of learning focuses on developmental change and the different kinds of teaching methods that will address the developmental phase, either of early years, mid-childhood, adolescence, or adult learners. One of the interesting focuses, particularly in adolescence and adult learning, is the role of metacognition, of greater insights in students about how their own learning works and how that can support greater progress. Science of learning takes a holistic approach, thinking not just about cognition and learning, but health factors that might support that, lifestyle factors, things like sleep, diet, and physical fitness. It's also concerned with dimensions of variation. So you might think of that in terms of special educational needs and disabilities and conditions. Science of learning is moving to a position of thinking of dimensional accounts, of thinking about the heterogeneity in the educational needs of different children. Science of learning has been growing for perhaps 20 years, and now there's a growth in a complementary science of teaching, of understanding how teachers, from a cognitive science perspective, should go about engaging their students, helping them build knowledge and helping them consolidate that knowledge, and what are the particular characteristics of teachers in creating a classroom environment that will support learning. This is a diagram showing the nested constraints that act on learning outcomes. And science of learning is generally concerned with child-level factors, things such as the ability of the child, motivation, attention, aspects around their health. But learning outcomes are also constrained by school-level factors, by the expertise of the teachers, the classroom environment. And school environments are also influenced by wider society environments, such as socioeconomic status, cultural influences, expectations around learning, and today a big focus on the role of technology, mobile phones, artificial intelligence. But then at the widest context, there are constraints at the national level about the priorities that governments set and how they choose to structure education systems and how they allocate resources. This is a schematic trying to demonstrate a possible way that you can think about the arrangements between universities, schools, teacher training, government, and what I've called gatekeepers here, about how you might organize a national system to make best use of science of learning. I'm sure there are alternative versions of this systems and different countries might have different solutions, but this diagram depicts the idea of universities investigating science of learning, being collaborative partners with schools, and really representing the research and development wing of the education industry, as it were. In the UK, we have the Education Endowment Foundation. That is an organization that was originally set up by the Department for Education, whose central concern is bringing together the evidence base as a disinterested, as it were. Certainly they are not commercially interested in pushing any particular approach. They just want to collate the evidence base, and they commission randomized control trials to understand what works in education. And different countries have organizations like this, which are neither researchers, neither schools, but just trying to pull together the evidence base and disseminate it to educators. I put a role there for teacher training and development. I think there's an important interaction between the collaboration between universities and schools of informing what goes into teacher training and development, and particularly continuing professional development throughout teachers' careers. And of course, it is the government ultimately that is setting the agenda of what the education system should be for, what priorities it should have, and deciding that the main funding that will go into
different aspects of this scheme. So that's my very short introduction of science of learning and contextualizing it. What I want to do in the rest of the talk is to take a slightly deeper dive into the interaction between research, policy, and educational practice. Now, I'm going to do this in the context of the United Kingdom system. And I appreciate it. This exercise might look different when it's done in different countries. And I'm going to do this with specific reference to certain documents. So you'll see the document there called the Areas of Research Interest. This is a document that the United Kingdom Department for Education puts out every 3 years, summarizing for their policy interests, what are the key questions they would like to hear from researchers about? What does research tell us about these particular questions? So it's a summary of questions for researchers. I'll also take you through an example of a policy document for the current administration that will give some context to those research questions. Then from a UNESCO point of view, I'm going to look at a couple of documents. One, the Insights from the Science of Learning for Education. This is a document that came out of the Paris meetings of the UNESCO Science of Learning. And also a recent document from the International Bureau of Education on connecting neuroscience with education. So that's my research side of the equation. And then I'm going to have a look at some of the attempts to take the research and communicate it to teachers. So how well does the transfer go into suggestions for teachers about how they should be going about their practice? Okay, so I'm going to start from the policy side. Obviously, each administration will have its priorities according to its manifesto. In the United Kingdom, the current administration has a particular focus on breaking down barriers to opportunity, to addressing inequalities in the education system from children from, for example, disadvantaged backgrounds. So there are a number of focuses. Obviously, there are economic interests, there are environmental interests of the government, but one of the main focuses for education is barriers to opportunity. Okay, so if we jump into the document, I promised you detail, so here's some detail. The document is actually quite substantial, but I've picked out the top 10 questions that the UK Department for Education currently wants answers to. So first, it has a broad overarching question. It wants to know what are the best, most cost-effective and scalable ways that education and children's social care can increase opportunities and address disadvantage, be that socioeconomic or otherwise, throughout children and young people's education and care journeys and into the labor market. And this is linked to a question I think that comes up a lot in the science of learning. For these approaches, when, where, how, and for whom do they work best? So already from a science of learning perspective, I'm noting two words popping up there, cost-effective and scalable, that don't always figure in a science of learning approach. Then we can get into more detailed questions beyond the overarching question. So in terms of a best start in life, how can we work most effectively in partnership with others to ensure that additional needs, especially regarding neurodiversity, speech, language, and mental health, are identified and addressed as early as possible? Which early childhood services or combination of services are most effective in improving the health, cognitive, socio-emotional, and educational development of disadvantaged children before age 5? So these two questions are about early years and considering both special educational needs, neurodiversity, mental health, and then social disadvantage. So identifying particular groups and focusing on the early years as a time to focus
interventions. The next questions are moving to older ages. So what works to raise attainment, taking account of different starting points and different contexts experienced by children, including the most disadvantaged. What teaching approaches and learning environments are most effective in helping children to concentrate, grasp new ideas, develop skills such as writing, retain knowledge, transfer knowledge, and be motivated to learn. So now, from the science of learning perspective, I feel like this is a bit more on home territory. What teaching approaches, particularly through inclusion in mainstream education, would better support children with different types of special educational needs and disability to achieve and thrive? So both mainstream and then thinking about special educational needs and disabilities. These are the rest of the top 10 questions. We then think about the latter part of education, of secondary. How do we design and implement systems that promote understanding and support the best decisions by learners of all ages and parents, where appropriate, regarding the options and pathways available? How can research inform how students make decisions about their pathway through education systems and where they go to afterwards? Then we have family security. What works best to identify and intervene early to support vulnerable children and their families before they enter the social care system? So this is obviously of relevance to the education system, but we're no longer strictly looking at learning. We're looking at broader social contextual factors. And then there are cross-cutting areas of research interest, workforce concerns. What are the most cost-effective ways to recruit and retain our workforce? And technology, how can we ensure that technology, including artificial intelligence, supports children and adolescent development, learning and health at all stages from early years to adult education? So reflecting concerns now about the increasing influence and availability of technology to support or distract from educational outcomes. So I'll give an example about how that unpacks to the particular policies of the current administration. This is an example of policy in early years. These are some of the initiatives to address the opportunity challenge. So proposals for a new Best Start family service, funded Best Start family hubs. So these are organizing networks and funding them. 30 hours government-funded childcare for 9 to 24 months for working parents. This is notable that this is just straightforwardly a funding investment, a funding decision, but then we'll have knock-on consequences because you will see an expansion of the requirement for early years provision, an expansion of a requirement that there are early years practitioners who need to be trained and enter the system. More early education and childcare places, again, a funding commitment, funding to promote inclusion, low income and special educational needs and disabilities, raising the status of early years educators. This is somewhat nebulous, but is speaking a bit more to training opportunities and pathways for education practitioners, target more highly qualified staff, create centers of expertise. So many of these priorities are around funding, but you can see how they would have knock-on effects on training requirements and staffing requirements. I will also note with some pleasure, as the director of the Center for Educational Neuroscience, that document does refer to brain development and to neuroscience in emphasizing the importance of the early years. Just to give an example of the kinds of resources that are supporting that policy initiative, this is a website that recently went live, produced by the Department for Education, intended for new parents. Now, a lot of the information there is how they access resources and services and how it connects with the social care system, but there is science of learning information on there available to parents. For example, different developmental stages, as babies learn to talk, how you interact with them to support that, how to start reception with confidence,
So a combination of science of learning information, but also embedded in access to various other government resources. Okay, so that's looking at a policy perspective. What is it that, in this case, the UK Department for Education, those policymakers, what do they want to know from researchers? We'll move over to the other side and have a look at just picking 2 UNESCO documents. There are many others I could have picked from. I was not brave enough to go to the Mahatma Gandhi Institute report. That is, I tried to pick up a physical copy. It was about 5 kilograms of, but you know, lots of interesting reading in that. But I have just picked 2 documents, as I say, one that came from the UNESCO Science of Learning meetings in Paris, and another that came from the International Bureau of Education. So if we start with the UNESCO Science of Learning, just have a couple of slides about what this document is about. First of all, it positions what it's for. It's to address the global learning crisis, a double crisis of equity, inclusion, quality, and relevance, noting that over 70% of children worldwide cannot read and understand a simple text at age 10. And it urges world leaders to accelerate action towards achieving Sustainable Development Goal 4 on quality, inclusion, and equitable education for all. The document then emphasizes the potential of the science of learning and describes what that is. As we've heard, it's an integration of multiple disciplines, a transdisciplinary field combining, listed here, biology, neuroscience, developmental psychology, and cognitive science. And the idea that knowledge can be leveraged to redesign pedagogy, classrooms, and other learning environments. It also highlights the translational challenge, how you attempt to step across that gap from basic research to seeing how it can be implemented in the classroom and to present useful options for practitioners. A couple of more detailed bits later in the document. One is I think importantly, as a launch document establishing the Global Alliance on the Science of Learning for Education. And then there are some examples of pedagogical approaches and a 6-stage journey of implementation for practitioners. I'll show pictures, probably better show this. So those are the kind of examples of pedagogies that document pulls out. I think it could have pulled out many others, but it just showcases the active, playful learning pedagogy. It talks about the importance of metacognition. So one of the chapters actually does a structural equation model to suggest how the relationships between differences in socioeconomic status and language skills and mathematical skills in part might be mediated by differences in metacognitive abilities. Then you can see that that's that 6-step pathway. It's a chapter authored by Paul Howard-Jones, trying to get into how is it that teachers should be using and engaging with research. His stages are engage, understand, value, commit, adapt, and sustain, going from what is the research all the way down to eventually including it in practice. And then you can see here articulation of the idea that the science of learning is still building a bridge between research, policy, and practice. And that bridge has more gaps than I think there actually are. But, you know, it's an ambitious bridge that they're set out to build. So if we move over to the article by Koch and Daniel, this is coming from the International Bureau of Education. And this looks more about educational neuroscience, more focused than science of learning. And these are the kinds of messages that come out of this document. It's advocating a focus on critical thinking in educators over prescription. I think this is an important message. The goal of science of learning is never to tell
educators what they should be doing. It's to empower them with more tools and more options and more understanding to inform their practice. Koch and Daniel talk about responsible translation and vetting, thinking cautiously about what new methods proposed by science of learning, how those really will fit into your context. So being perhaps a critical consumer. They advocate for greater scientific literacy in teachers and in teacher training, and in particular, neuroscientific literacy. Part of that, they argue, is to immunize teachers from products out there that don't have a scientific basis, such as brain-based methods or brain gym. They suggest teachers should have guidance on research methodology. I think that's trying to encourage teachers to be critical about their practice in the classroom. So what is working for my students in my classroom? I want to use some new technique. How do I go about evaluating whether it's working? I think that's a big challenge in education, because it's hard to see when your method is working. And researchers spend a lot of time thinking about how they can answer that question, what is working, and some of that knowledge is probably usefully put in the hands of teachers. And then defining the educator's dual role, part of the professionalization of teachers, giving them skills that require integrating research evidence, classroom experiences, and understanding student characteristics. So Koch and Daniel have this characterization of educators both as critical consumers, but also producers of research. Now, they set out to, this is a goal I put in the blue box at the top. The goal of the report is to fill a critical gap by making scientific insights accessible and meaningful for educators and policymakers. I have glossed that in the red box there by saying the message there appears to be that teachers should be a little bit researchers as well. And I can imagine teachers saying to researchers, you should be a little bit teachers as well. Okay, so I've shown the policy questions on the one side, the UNESCO reports about science of learning on the other. Are those reports, as they stand, are they answering that particular education department's question? Well, I would say in part, yes. So there are relevant and actionable insights for some of UK DFE's research interests, particularly around core areas of early childhood development, student attainment and well-being, teacher professional development, and the strategic integration of technology and AI. It's an emphasis on evidence-based approach, addressing educational inequalities and bridging research, and that does align with the opportunity mission of the UK Department for Education. Relatively less contact with aspects like the physical environment impact and the climate resilience of educational infrastructure, which is a growing concern in many countries. What are the gaps? Well, foundational scientific understanding of learning, it can inform solutions to many of these policy challenges, but there are aspects that currently it would struggle to address. So insights on the administrative logistical infrastructure and UK-specific systemic questions, which again would differ, those kind of challenges would differ across different countries. There's a focus on fundamental psychological and neurobiological mechanisms within science of learning, on how individuals learn, develop, and process information. But that individual focus means you don't have a macro level systemic policy and resource allocation focus to address those kind of challenges. And for neuroscience, some would argue that it goes below the level of behavior that can offer interesting insights to educators on the kind of component skills that are underlying students' learning process. But it does mean that some of the methods of neuroscience require more steps to actually map to relevant behavior in the classroom. Okay, now I'm going to go through 4 slides, which are
more specific gaps. But if you're a researcher in the science of learning, I want you to look at the word gaps and think opportunities. So these are areas where science of learning does not currently contribute to answering these kind of policy questions. And the question I want you to think about is, could they? Are these avenues for potential expansion? And in what form would the science of learning be able to address these kinds of gaps? So firstly, systemic and policy level challenges. So the neuroscience and science of learning struggle to address large-scale policy and systemic issues because these are factors that operate at different levels of analysis than individual neurocognitive processes. So school leadership and governance, organizational efficiency, systemic support of encouraging schools to work together in networks, for example, cost effectiveness and scalability, what kinds of techniques can scale and how much do they cost, and how do you use your workforce and allocate, for example, the specialists in it, say the educational psychologists or special educational needs coordinators, so kind of workforce allocation issues. Second gap are economic and workforce challenges. So in the UK, the Department for Education is trying to maximize the effectiveness and recruitment of its workforce. And these are concerns that are rooted in economics, human resources, and social factors, not typically the concerns of science of learning. Questions of recruitment and retention, what are the wider benefits of education that go beyond the classroom? Looking forward to the future skills gap in a society. If you think today the current challenge is there are no longer jobs for life, that adults may need to move between careers, how can we build an education system that supports that kind of lifelong learning? So again, this is a gap, but are we seeing challenges there? Could a science of teaching tell us more about teacher motivations and why they're doing their job and why they want to stay in it and what kinds of things are rewarding for them or not? Could we think about, in terms of lifelong learning, of understanding more about the science of learning in adult learning and how that works differently and how we can support adults with their busy lives doing the requisite practice to acquire new skills? Third gap is in sociocultural, community and family contexts. So because the science of learning often has an individual focus on particular factors, if you're in cognitive science, you like to study things like attention or working memory, but that kind of piece-by-piece approach means that often you're not addressing the messy complexity of real life and contextual factors such as family security and housing. How do we make children feel safe in their households? How to mitigate family stress, social care interventions. So this is stepping way outside the classroom. How do we make sure that the children end up in the classroom and in a state that they're ready to learn and that even interested in learning, given what's going on in their lives? Role of school absence and mental health in youth crime. For the Department for Education, youth crime is an important factor, but I don't see youth crime being a topic that comes up much in science of learning. And then pathways to upward mobility. So how can we provide more opportunities from children from different backgrounds? And the fourth, infrastructure and environmental factors. So these are questions that require input from engineers, planning, environmental science. These are separate from psychology, cognitive neuroscience, even though the environments they end up producing are going to be relevant within a science of learning framework. So things like building and estates, air quality. This is an important health issue. It probably affects learning. And if you're in a dark, stuffy room that it's damp and there's no natural light, you're just not going to learn as well. Climate change adaptation in school settings and future building needs. Again, these are gaps. Are they opportunities? For example, to think about, we understand more about what an inclusive classroom would look like for children with special educational needs and disabilities. Can that be factored into how we plan new school buildings?
So the science of learning perhaps can interface more with these kind of structural concerns. So I was a bit negative, talking about gaps. There are, of course, overlaps. So science of learning isn't going to address the entirety of policy questions, but it can contribute. So 3 examples of areas where it contributes: special educational needs and disabilities and pedagogy. So science of learning is telling us about developmental trajectories of cognitive, emotional, and social skills for different types of SEND, identifying how complex skills like attention can be broken down into component parts, and understanding that in different children, they may have strengths and weaknesses in different skills. Technology implementation, this growing focus on what is the role of artificial intelligence tools, of social media, how are they affecting development, behavior, educational attainment, and health. So a lot of us are interested in screen time, how much screen time is good, what is good and bad screen time, how is that affecting children's learning and for example, their sleep patterns. Oh, probably missed one out. That's the obvious one of how does learning take place and how should teaching enhance learning outcomes. So maybe that was a bit obvious. Okay, so we've done 2 out of 3. Let's move on to educational practice. So how do we get the message from research into a form that teachers can use? Now, I am going to express a reservation. I put that gloss, teachers should be a little bit like researchers. And there is some pushback on that, which I have some sympathy with. Now, this particular quote came from some of the comments reviewing an Amazon book on the science of learning. So it's on Amazon. And if you think, oh, that was an interesting, shall I buy this book? And then you go down the comments underneath. And this was one of the comments in there, which I thought was quite insightful. And the reviewer said, science of learning tends to convey this basic conclusion. Teachers of the future need to read everything that was ever researched in multiple disciplines and also ensure that what was claimed 20 years ago is still valid while still being a teacher. If that were even possible, teachers are already stretching their capacity. I'm not even sure that most teachers will be able to access the research, as it's mainly accessed via institutions. And that leads me to be skeptical as to its value to its intended audience. So I think that there is a realistic challenge there of what we're asking for teachers, and not just the top 20% most academic teachers, but the entire workforce. And that does place the onus, I think, on researchers in the science of learning to engage in the communication and how the research can be built into various types of training, be it initial teacher training or continuing professional development. So I think we have to embrace, when we say teachers should be a little bit researchers, that it's going to be a spectrum, a continuum. And yes, you may have enthusiastic teachers who say, I want to engage in research, I want to evaluate what goes on in my classroom. But we should also think what the opposite end of that spectrum might look like. And it might just be teachers saying, okay, I accept science of learning, just tell me how to implement your science of learning in my classroom. So much more pragmatic. So I'm going to focus from this layout on the last bit, looking at teacher training and development, and to think, how can the interaction between schools and universities, the research and development that goes on, how can that feed into teacher training and development? So again, in the UK, the UK government has produced a document where they indicate what it is that initial teacher training and the first 2 years of teacher development, what they should be understanding about how learning works. So this is the relevant page, how pupils learn. And this kind of content talks about working memory, talks about prior knowledge, talks about consolidation. It's quite a cognitive approach. It's quite focused on memory. So if we think, how might we attempt to take what is
quite a simple idea of learning, somehow that knowledge is this kind of lump of information, and you have to move it from the teacher's head into the long-term memory of the students, and there will be like the bottleneck of working memory that you have to get it through. How might we have another version of that document that builds in more what we understand about the important factors in learning from the science of learning? And this gives an example of the kinds of things, how you might want to complement that. You might want to take a more developmental perspective that thinks about executive functions and how they support learning and how those change with age. To think about children's knowledge structures actually change with age. Prior knowledge is not a static thing. Children aren't just bottles to push knowledge into, they are active consumers of knowledge. They seek understanding, and that needs to be encouraged through emotions, to encourage curiosity and to support learning, to discourage anxiety. I mean, we've heard previously, you want children to be challenged, but you don't want them to be anxious. So, you know, that is a challenge in itself of practitioners. The importance of social context, of that peer learning is good, but you don't want your peers to be distracting you in the classroom. You want a context of trust between teacher and student and amongst students. And that adolescence is an important developmental phase. Motivations change, there are vulnerabilities around mental health, and all of those can vary in their rates and importance across different children. So this is an example of taking a very promising initial step. I love to see a document from the UK Department for Education about effectively the science of learning, but we can see how that initial step might be improved by updating it with what we now understand more about the important factors in science of learning. So I would say there are still multiple attempts to try and take principles from the science of learning and think what they look like in terms of principles or advice for teachers in the classroom. This is one of my own attempts. I know that Tracy Tokuhama Espinosa will be talking later, and she has done multiple work trying to do this translation of what does the science of learning look like in terms of useful principles for teachers. I'll give one example of a document in the UK which tried to do this, that tried to pull together the evidence base on teaching and teaching practice and the important factors and put it in a usable form for teachers. And that document focused on 4 messages for teachers. One of those was the importance of teachers having a deep understanding of their content, a flexible approach to their content, of having a database of examples and explanations, so kind of knowing your stuff, as it were, of creating a supportive environment. These are some of the factors we've heard about establishing a sense of trust between teacher and student and amongst students, about maximizing the opportunity to learn. And this is straightforward. How do you control behavior in the classroom and make sure that students are not being distracted? And then activating hard thinking. I think this is a very important message, that learning works when you make kids think hard. And this is the idea of challenge, and it sort of undermines, if you think of the myth of learning styles, that whole myth is based on the idea that we should be making learning easier. Well, just put it in a form, you make it easy. It also is a concern around AI tools like ChatGPT. If they're making it too easy because you just press go and copy and paste, you're undermining one of the central methods of learning, which is making students think hard about the content. Okay, so I've taken you around the 3 different aspects and shown some of their overlap. I'll just wrap up with these conclusions. Science of learning gives insight into fundamental psychological and neurobiological mechanisms related to how individuals learn, develop, and process information. It doesn't automatically offer insights for the administrative, logistical, infrastructure, and nation-specific systemic questions.
perhaps there are opportunities to grow in that direction. I think for each of those gaps, one could see how science of learning could inform policy decisions around that without giving the whole piece, as it were. And then we still have the challenge of putting that kind of research information into the hands of teachers and showing them what it looks like in the classroom. And part of that is, I think, research is engaging on helping with teachers in a dialogue, design, teacher training, and continuing professional development. So that's the end. Thanks very much for your attention. Okay. Are there any questions? Or do we get coffee? Coffee? Coffee. No. Bueno, muchas gracias, doctor Tomás, por esta exposición tan enriquecedora. En honor al tiempo, no tendremos espacio para preguntas en este bloque, pero él presentará nuevamente en el panel 1, en donde sí habrá interacción con el público. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al café y volvemos a las 11:35.
Les recordamos, antes de iniciar el panel 1, que tenemos la traducción simultánea acá en la entrada, por si alguien lo requiere. Puede dejar su cédula de identidad y le van a hacer entrega del monitor. Bienvenidos de vuelta. Damos inicio al panel 1, moderado por Roberto Ferreira, director de MiNSoL y profesor asociado de la Universidad de Talca. El panel está integrado por Michael Thomas, director del Centro de Neurociencia Educativa y profesor de Neurociencia Cognitiva en Birkbeck, Universidad de Londres; Andrew Tolmie, profesor de Psicología y Desarrollo Humano en el Instituto de Educación de University College London, con investigación en representaciones conceptuales y habilidades conductuales infantiles; Emma Meeburn, profesora Reader de Genética Humana en Birkbeck, Universidad de Londres, enfocada en cómo la variación genética influye en diferencias individuales del comportamiento; Rebecca Gordon, profesora asociada de Psicología Cognitiva en University College London, con énfasis en funciones ejecutivas y rendimiento académico en niños; y Analía Arévalo, neurocientífica cognitiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, especializada en lenguaje, cerebro, rehabilitación y neurociencia educativa. Profesor Roberto Ferreira, le cedo el panel. Hello. Ok, buenos días nuevamente. Doy entonces la bienvenida al primer panel de discusión. El panel va a ser en inglés, voy a dar la introducción al principio en español. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los invitados que tenemos. Michael Thomas, here, who was just presenting earlier. Emma Meeburn. They're all from Center for Educational Neuroscience. And Rebecca Gordon and Andy Tolmie. And Analia Arevalo from Sao Paulo, Brazil. Okay, well, the idea of this first panel is to discuss a number of issues, a number of things that Michael already introduced early in the morning. I was thinking that many of the things that are related with science of learning, I was thinking that it's a bit overwhelming, and that's what I was discussing with Michael earlier. Too much, wasn't it? It's too much. Too much, yeah. So I was thinking of, how to organize this panel after all these discussions we had. So the first part, I will ask each of the members of the panel to introduce themselves and what they do and how they became interested in this science of learning or in interdisciplinary research, because they all come from different backgrounds. I don't want to talk too much about what they do, because I want them to introduce themselves and lead us towards their journey to the science of learning. So I will start with perhaps
Michael? Yeah, you've heard plenty from me already. So my journey into educational neuroscience, I did my PhD studying bilingualism. So I was very interested in some of the talks yesterday. But from that early stage, bilingualism has an important educational consequence. And I think I was intimidated by that kind of challenge at that stage. I just wanted to know how it worked. How could you control two languages? And I went off into more basic research to understand about neuroscience, and I'm using computational modeling methods and interested in genetics. And then it was only later that I thought, now I have lots of different disciplinary knowledge that I can begin to see the consequences of that, and then think about how can the research address those kind of wider challenges. So it's kind of been a journey that I've run away from it and then come back to it. And now, yeah, I'm full of enthusiasm, as you can probably see. Okay, thank you, Michael. How about you, Emma? Because I know you are in the field of genetics, initially at least. Yeah, so my journey possibly starts much earlier. So I was raised in social care, so I wasn't raised with my, I guess, biological family. And from quite an early age, I was very interested in the relative importance of genes and the environment. That essentially got me very interested in genetics quite early on. And so my research is really focused on understanding the links and identifying the links between DNA sequence variation and differences in how children think, feel, and act. And I've been looking at kind of some of those behavioral differences that relate to education, such as differences in educational performance in secondary schools, but also thinking about the genetic influences on special educational needs and difficulty as they relate to neurodevelopmental conditions such as autism and ADHD. And it's very much in the base, very much kind of basic research. So that kind of discovery and understanding what these links look like and when they appear. But most recently, I've been getting a little bit concerned or a greater awareness of the kind of ethical implications of this kind of research. So quite recently, I went on a research secondment to the Nuffield Foundation, where I've been thinking a bit more broadly about what the implications of these insights might mean for education, either just through the basic research, but also we're in an environment in the UK where genetic information is becoming much more widely available. It's being commercialized. So thinking about what that means as a geneticist and how we communicate the results, but what we should be telling families and telling parents if they come across this information. That was not quick, sorry. It was interesting though. Okay, so I had too much chili and wine last night and I can barely remember my own name, so I'll give this a bit of a go. So I did my PhD in working memory, but in very much sort of a critical stance of, do we understand what working memory is? Do we know what we're measuring? Let's pull it apart and see what the active ingredients are in terms of how it helps children learn. But then when I moved to the Institute, and I still do that work to a degree, but then when I moved to the Institute of Education at UCL, I got involved with the centre, and I was also invited to give the keynote. I took over from you, actually, didn't I, to give the keynote to teachers who were doing their initial teacher training. And I would cover, and I also got involved in this, sorry, this is going to be long. We have something that was launched in the UK in 2019, which is a 2-year training program for teachers once they start practice, so as early teachers. And it's giving them some information to a degree about the science of learning, among other things. It's not great because it was sort of given to us by the Department for Education in the UK rather than asking us to develop it ourselves. So we would have done it a bit differently. But I got a bit involved in that. And so when I was giving the talk, I kind of addressed that and tried to sort of, when I was doing this keynote, to sort of expand upon it and give them a bit more detail. And what I realized was that the teachers themselves are really, really interested in this and they want to get it right.
Also, the people who run the early career framework want to get it right. They don't want to deliver content that is not, scientifically accurate. And also the people who run the initial teacher training programs are also very, very interested in it. So everybody wants to get it right. For me, the problem is sort of the people who don't understand the importance of getting it right tend to be, in my experience, when I've spoken to them, are the policymakers, because they just want the quick one-liner, what works, let's get it done. So, sorry, this is long, but what I'm working on now is I've just got some funding to, and I'm working with Michael on this, so we can start talking to teachers and finding out, what do you want to know about educational neuroscience, and how do you want it to be delivered? Do you want it, an online sort of asynchronous training module? Do you want us to come into the schools? So we can collate that information, and we're going to develop a prototype module. But what we're also hoping to do is to turn that into a policy brief and get it back into the government to say, look, this is what teachers actually want, and this is how we can possibly influence what you deliver to them through the early career framework. So that's where I am now. So that was sort of a bit of a whistle-stop tour of my journey into educational neuroscience. Great. Yes, I think for me, I was interested in things related to the science of learning, though we didn't use those terminologies in those days. Since the start of my PhD, I was always interested in how children mapped their experiences into understanding that they could then use productively. So learning was always a kind of big focus for me. My PhD was on children's learning about their emotional experiences and how that fed into their regulatory abilities. And I kind of dabbled in that a little bit off and on ever since. But my postdoc role was with Christine Howe at University of Strathclyde in Glasgow, focusing on collaborative learning in science, in primary school science. We had a detailed program of work. We had funding for about 7 years or so, looking at various different aspects of what made successful collaborative learning. But I think, I formulated in my head very much at that particular point in time the notion that what we should be trying to do as psychologists is understand the learning processes so that we can help education to work with the grain, if you like, of natural processes of learning. I agree totally with what Michael was saying earlier about challenge and not making it easy, but we shouldn't be putting barriers in the way either by setting up things in ways that are contrary to kind of more natural learning processes. So anyway, roll forward from there, I moved to the Institute of Education at the start of 2007. And shortly after that, we began work with Michael and other colleagues at Birkbeck, other people elsewhere in UCL, on developing the Centre for Educational Neuroscience, and with that launched in 2008. And I've been actively involved with that ever since. In terms of my own work, the focus has remained very much on science learning, shifting really, I suppose, from thinking about collaborative learning in that context to the actual kind of neurocognitive underpinnings of developing causal cognition and what that actually looks like. Big role for nonverbal cognition in there as well, and that's probably nonverbal cognition is probably one of my biggest areas of interest in recent times, and extending that into work on motor control and the development of executive function. We have a lab. Rebecca and I have a lab, and we have a batch of very good PhD students moving through doing work in that particular area. So that's about the sum of it, I suppose. Okay. I'll also try to keep it short. And I think the reason why we can't keep it short is because this is what makes us so interesting, right? And this is why we're up here. So I started off, I studied neuroscience as an undergraduate, and I wanted to do basic science and then maybe medicine. And then I realized I did not want to do that. And then I did my PhD in language and communicative disorders because I spoke a few different languages. I was raised partly in the US, partly in Argentina. So I was raised with 2 languages, but then picked up a few others over the course of my life, lived in many different places. I was interested in cross-linguistic research. So I worked initially with aphasia,
language recovery, language rehabilitation, and also cross-linguistic studies. I was interested in neuroimaging and looking at how the brain processes different languages when people use different languages and then don't, right? When language is lost. And I did that for a long time, worked in aphasia rehabilitation and also motor rehabilitation. And I still do that as well. And I do intraoperative language mapping with awake surgeries, and that's kind of mostly what I do. But in the last 11 years, I moved to Brazil a few years ago, 11 years ago. I work now at the medical school at the University of São Paulo. And when I moved to Brazil, I realized the need for neuroscience, basically. There are very few programs that teach neuroscience as an undergraduate course. And I learned while being here that also in Chile, there aren't undergraduate courses in just basic neuroscience, right? I think people get to neuroscience through other means. So either through psychology or biology or maybe medicine. In Brazil also, it's a very new thing to have an undergraduate course in neuroscience. So it was interesting to me that so many people were interested in neuroscience. So I created with my partner, my lab person that I work with mostly, a course that's an extension course through the medical school. And it's open, it's a multi-professional course. It's open to people from all areas. So we're basically bringing neuroscience to anybody who is from any area, which is really cool. So it's not just people that come from science or from biology or from psychology, but I also get musicians and artists and lawyers and economists. So this is really cool because it really exposes it. It sort of opens a gateway to something else, which really says how much neuroscience is interdisciplinary. And through this education and through this teaching that I found how fascinating this is, and through my students that were interested in knowing how much does the general public know about neuromyths, how much do they want to know about neuromyths, how much do educators want to know, and this is how I kind of sort of got on this path about 7-8 years ago. And also started seeing the gaps, not only in neuroscience and knowledge, but also in education in general, and how it seems to me that overall, except for a few exceptions in the world, people in general, kids in general, are not being taught to learn how to think critically. This is a problem. And it is a particularly big problem in the world that we're entering now. So the world that we're coming from, and then the world that we're entering, not just for kids, but for adults. I mean, we're just bombarded by fake news all the time. We're just constantly being shown stuff that's not true. And it gets to us much quicker than the stuff that's real. And so I feel like this constant urgent need every day of my life to wake up and tell people, no, this is not real. Listen to the real people that are doing the research, and don't listen to the non-scientist that is on your Instagram feed and is telling you that they're a neuroscientist and is giving you a quick solution, or is selling you a product, or is wanting you to do their course and teaching you on the weekend that this works like this and therefore you need to do this. And unfortunately, I think it's a world problem, but in Brazil, it's huge. It's huge. It's huge, full of just paid things, courses, products with just false information. And it's just an epidemic, and it's terrible. And I think that we're here to sort of combat that and want to do better things for the world. I think it's important what we're doing. I'm just happy to be here. Thank you so much. Thank you, Alia, and thank you everyone for that interesting introduction. I think we can, well, I tried to pick up on a few things you mentioned. You mentioned teacher training programs, the interest of teachers in neuroscience, which is something I think really interesting, is universal. Same thing happens in Chile when you give a talk about neuroscience. Teachers are very interested. And so I would like to know, I mean, what you think we should do about that, because teacher training programs do not currently include neuroscience courses, or if they do, it's very little, or there's just one psychology course. So how can we move forward to include more neuroscience courses or more science of learning courses in teacher training programs? I mean, I'm going to start with Analia, because you want to talk a lot about that. In Brazil, particularly, because you said there's a lot of misinformation, a lot of false information on Instagram and everywhere. Is there a plan or I don't know, tell us about it. Courses specifically for teachers? Well, I think there's many plans, and I think that many people would like to implement that. So yesterday at the conference, my master's student, Marcela Siqueira, presented her work. We're trying, part of her
thesis is to try to find, she's an educator and she's trying to figure out how to create the best type of course that would benefit educators. The problem is that Brazil is so large and so different and diverse, and the regions are so different and so different for teachers in private versus public schools and different, regions of the country. So the idea to come up with something that would fit everybody is very daunting. It's very difficult. So we're starting off slowly with surveys, trying to figure out what people would want to know, how they would want to receive the information, what is the best method, but also trying to really be realistic about all the limitations, right? How much are you going to give to a teacher who has no time, has no incentive, is not being paid for their extra time, doesn't have the time at home, is overworked, is underpaid. These are all issues, that need to be discussed, with policymakers, et cetera. So there's an effort there, but we're just many steps that we're working on. Yeah, well, in the audience, we have school leaders, we have people from UNESCO, we had someone from the government as well. Unfortunately, it's not here, had to leave, unfortunately. But the idea of this seminar, this panel, is to have different actors talking about it. And at the end of this panel, we'll have questions from the audience. So feel free to ask any questions to the panel. How is the situation in the UK? I mean, we would like to know more about your experience in teacher training programs, especially. I mean, Michael mentioned a few things about teacher training programs and how different they were from France's experience. So and he said that it was changing. So how has it changed for good, or? Sure. Rebecca, yes, if you know that very well. Both have something. So the initial teacher training, to get additional content in there is very difficult because it's absolutely jammed packed. Yeah, did I say that right? Thank you. Yeah, so I was consulted on a new 4-year program to train teachers in maths, and they were saying we want to include some neuroscience in it. So I met with them briefly and was like, okay, so we've got this 3-hour lecture on this one day. And they say, oh, okay, yeah, we're not going to be able to, cover everything you need. So it's the initial in England, the initial teacher training is it would be very difficult to change things to get educational neuroscience in there, but we're fortunate in that we have this early career framework, and that is and that's part of the work that I talked about when I introduced myself. We've got this funding, so that, like I said, was launched in 2019. In 2027 it's being reviewed again, so we're hoping that this small bit of research we're doing and the very good relationship I have with the early career framework team at UCL, because there's only 4 providers of ECF, I think. Yeah, there's only about 4 providers in the UK of ECF, and UCL is one of them. So it's all luck, So I have a good relationship with them, and the idea is that hopefully from this project that we've got from this small bit of funding is that we pull together, like I said, we'll do some research, we publish it, we'll produce a policy brief, and then we work with the ECF to get that in to the review in 2027. And this means that in England, at least, because this doesn't even affect Scotland and Wales and Ireland, does it? So it's not even UK wide. We would be able to hopefully get for the teachers that take their that do their sorry, I'm not speaking properly, it's the wine. For the teachers who are now coming in to their training and will be in the next few years taking the early career framework, we're hoping that we'll be able to influence the content of that, right, so that they have more accurate educational neuroscience content. But this is, yeah, it's baby steps, big picture baby steps. Okay. Well, we've been talking about neuroscience, but other disciplines are also important, like genetics, for example. So we probably know more about psychology and neuroscience than genetics.
So I would like to ask Emma, what's the role of genetics in education? Oh, wow. And That's a because good question. it sounds a bit distant from what we hear normally in the field of education. So I'd like to So, read more. well, I can tell you what the science is telling us. And then we can maybe have a discussion on what that means or might mean for education. So, so we've come a long way, I think, in the last 10 to 15 years. So what we've known for a long time through twin study research, so looking at the using special kind of specialized cohorts of identical and non-identical twins, is to be able to estimate degrees of genetic influence on traits. And some of these traits are relevant to education. So thinking about how long a child spends in education, how well they're doing in education, but also thinking about mental health conditions and neurodevelopmental conditions. And that research has kind of robustly and reliably shown that genetic influence is important throughout the life course and actually tends to sort of increase. But essentially, the take-home message there is that when you find differences that you can observe or measure between children, roughly, as kind of ballpark figure, about 50% of those differences, those individual differences between children, can be mapped to or can be linked to differences in their DNA sequence. And so that's where we were for a long time, appreciating that there is genetic influence. It's not the whole story, and it changes over kind of it's very much context dependent. And then in the last 10 to 15 years, we've had these large scale molecular genetic studies where we've actually been able to go in and identify specific genetic variants that are contributing to this kind of heritable component. And so we're in a position now, and that's the kind of research I've been involved in. We're in a position now where we have a much better understanding of where in the genome these specific genetic variants are. But critically, it's not a gene, right? So the message, number one, it's not nature or nurture, it's both of them, and they're not independent of each other. But secondly, it's also not a gene for reading or language or even a handful of genes. These things we're looking at are under the influence of many hundreds and probably thousands of differences in DNA sequence scattered throughout the genome. And while we're good at identifying them, we still don't really know how they work. So what we're realizing is that then kind of understanding mechanisms is still quite challenging. But the reality is we're in a situation where, because we have identified these links, they're still correlational, but they can be quite predictive. So you have this measure of genetic influence that you can develop that's been developed for educational. It's called educational attainment, but it's essentially the number of years an individual stays in education. And that's now explaining or accounting for kind of 16% of the differences in how long adults spend in education. That's now on par with, I guess, social science variables that are policy makers are interested in, right, in terms of predictive power. But they don't seem terribly specific, and we don't know how they work. But that's Okay. where we are. So yeah. So it seems that, I mean, you went from like traditional research in genetics to more applied research. Well, adding I more think it, yeah. disciplines to the mix. I think we're still very much in the basic research stage. And I think that the basic research on its own might have relevance for policy and practice much longer term, particularly thinking about understanding what those relationships between the genes and environment are. So for geneticists to appreciate the environment's important, but for social scientists, now they've got tools in their toolkit to actually think about what genetic influences are and accounting for them is ways to get a better handle on the importance and effect sizes and timing of environmental factors. But the wider context of that, so I think that's kind of where we are with the science, but the wider context is that we have these direct-to-consumer genetic testing companies. You can screen embryos for your genetic propensity for IQ in the United States. And so this information is out there. And so we've got to start, I think it's our kind of responsibility to start having those conversations now about what might be needed for the science and the evidence base
if you did want to think about translation, where might it be useful? And kind of cautiously, probably thinking around health conditions, maybe helping identify individuals at higher likelihood of special educational needs and difficulties, so you can kind of act earlier. But again, there's a lack of evidence base there, I think, at the moment, but that we need to start talking about these things. Okay, so I guess in this interdisciplinary field, genetics is a relatively new field, right? Integrating psychology and neuroscience, which have been longer in education, neuroscience, or science of learning. We're the new kids on the block. Exactly. And then AI as well, right? So, okay. Well, obviously, it could be overwhelming because we've been listening to a lot of, a lot of knowledge about different fields like genetics, neuroscience, psychology, and then within each science, each discipline, there are a lot of factors that can be studied. So my question now for Michael and Andy, who've been probably longer in this area, is how do we decide which is the most relevant knowledge to teach or to integrate in the science of learning for teachers? And what's the role of teachers as well in this field? Because we need that interaction, and the government. Okay, I'll give that a go. Big question. It's a huge question. I mean, I think we can't help but be influenced to a large extent by what is already been determined by governments worldwide as to what the kind of priorities for education are. So it's no surprise that the extent of work that's been conducted in terms of literacy development and mathematics far outstrips other areas of activity within science of learning, simply because these have been seen as priorities by government, and therefore it's been easier for researchers to get funding to do work in those areas, and you know, our knowledge of that and how far that can inform teaching within schools, I think is which is missing from what's missing from that. I mean, universal does focus on those areas, but is it the focus more on the environment, on social affective factors? There is obviously a lot of interest in terms of children's learning about themselves and their emotional regulation, their behavioral regulation, and that's obviously a big area. And I think, you know, there is also a growing amount of work on it as far as that's concerned. Personally, because of my own kind of interests, I mean, I would prioritize or give more priority to science learning, because I think that plays in very important ways into citizenship and being able to understand key issues that are facing societies and having, you know, populations with the ability to make informed decisions about them. I think the COVID pandemic showed exactly how badly we were performing as far as that was concerned. So we do need populations that have that kind of, you know, basic grasp of science, and that would perhaps also feed in eventually to teachers themselves in terms of their understanding of what they're doing. So, you know, scientific understanding of causal what we call causal cognition, I think is really fundamental. But I think the other thing that's come out of that has been paid very much less attention to so far, but I think is really critical, is the whole area of non-verbal cognition. We privileged verbal cognition, verbal development, verbal skills in education in ways that far, far, far outstrip anything to do with non-verbal cognition. And there's a tendency to assume that stuff starts non-verbal and becomes verbal, and then you can forget about the non-verbal bit. But actually, it's become increasingly apparent that there are non-verbal cognitive systems that really are crucial for understanding in mathematics, understanding in science, and we understand those very poorly. Okay. Does that mean we need to focus on earlier development, earlier than what we're focused now? I don't think it's really I mean, yes, early development is part of that picture, but I don't think it's really just about that. It's the way in which
non-verbal cognition plays a central role right throughout the kind of education system and beyond, actually. So in terms of science, for instance, I think, a lot of the work we've done has shown that the ability to actually construct cognitive models, if you like, of processes of change is absolutely fundamental. And even quantum physicists working at CERN still do that and still talk about the importance of being able to imagine what's happening at a process level. Now, these are fundamental non-verbal processes. They're not verbal processes. And yet we understand very little about them. And they do seem to be really fundamentally important. So that's, to me, is a big, big gap. Great. Thank you, Andy. Mike, maybe the best. Yeah, so I agree with Andy about government setting priority and science of learning in some senses responding to the government priorities in each country. I generally take the view that the governments decide what should be taught, and the role of science of learning is to say, how should it be taught? If this is what you want to teach, is the best way to teach it. I think within science of learning, we need to have specialist roles. We need to accept that some people still are doing basic research of figuring out how things work differently in different children. They should be separate from people who play a communication role to try and pull out. We're not expecting teachers to read scientific journal articles, but that there is a role for science of learning researchers to make the findings accessible through, it's blogs and podcasts these days, but through the current media, TikTok videos. I think there is another separate role of translation, that you have science of learning researchers getting involved in evaluation, also a role for innovation, but that crucially depends on dialogue, that it requires educators to be directing researchers as much as researchers communicating what they found to teachers. I think the obligation on researchers is I talked about it a little bit yesterday, to develop consensus positions about, in various areas, what can we be most confident that we know, and in a sense to be putting together the curriculum, establish this is what we think, this is solid knowledge, this is what teachers should know. I think that how the training takes place needs to be flexible depending on the needs in different countries of the workforce. I'm aware in some countries you just need more teachers, and they can't be sitting in training courses for 3 years when you need them in the class, right? But in other countries, maybe there's a bigger, maybe you can take more time, you have more government investment in that. So I think you therefore need to be flexible about how the knowledge reaches teachers, and that probably means as much concentration on continuing professional development, of incentivizing teachers who are currently practicing to gain more training, and giving them the opportunity to do so. Great. So because there's a lot to learn, then teachers should be constantly learning, right? I mean, that would be the lesson, I think, for all professionals nowadays, because there's a lot of new knowledge and things change very quickly. So yeah, it makes a lot of sense. And to add something into that, Roberto, I mean, I think there is, I think, a kind of gradual realization in the UK anyway, that actually what this means is providing information on a variety of fronts in a variety of different ways, making it, in a sense, a kind of culture that wraps around teaching so that information can be accessed in multiple different ways, according to the kind of needs, but also the constraints for those who learn. There is no single model that works here. I think it has to be a multiplicity of different strands. Yeah. Right. Yeah. One of the things that, I mean, teachers might say, well, would be that we don't have time to access that information. Maybe we love, I don't know, neuroscience, AI, genetics, but we just don't have time.
And so we have some interaction with the audience, so probably they will refer to that. I just wanted to point out two more things. This lack of connection between sometimes government agencies, for example, in Chile as a Millennium Nucleus for the Science of Learning, we are supposed to have an impact on education policies. But to reach the those that make decisions, we need to take the long, path. But it will be very easy that the government agencies just talk to each other and just agree that those that do research inform directly to the other government agency, and not us going, the long path to get to the government, because it's very hard. I think that would be something that should be taken into account for people in the government. Okay, just I would like to start closing and then open the mic to the audience. Analia, because you're the representative from South America here, Latin America. Are there any lessons from the UK that we could use in Latin America? And how different is Brazil, probably, because you have a lot of experience in Brazil, from the UK, from what you've heard so far? I really loved what Michael just said about flexibility. And because definitely what I keep on saying is this difficulty, right, of teachers maybe saying, well, we don't have the time, or we don't have, but more than anything, and also heard this from some people here from conversations at coffee breaks and things about, teachers saying, well, not only do I not have the time, but you're not giving me this and something that I understand, or the resistance, right? There was somebody who asked this yesterday as well. There's this resistance to, well, so-and-so, my teacher said that this neuromyth is true, and if you're denying this, then you're just against our teacher, or whatever, things like that. And we hear that too, right? We hear that at the medical school too. We've had, even my master's student had this in the class of somebody repeating a neuromyth and then having this terrible reaction. And so there's this, I think there needs to be, there is still this sense of the neuroscientist comes and is teaching you, and then many teachers feel like, what do you, I don't have time for this, or my thing is teaching and I do it just fine and I have a good relationship with my, who are you coming here and telling me what to do? So I think that in a way, there needs to be flexibility, that the information, especially the thing about getting rid of neuromyths is important. Getting rid of bad practices in the classroom is important. And that you can do in many different ways. That you can do by changing the way that teachers learn, and basically, but that goes over a long period of time. So the curriculum for them changes over time. So it doesn't have to be where you organize special classes for them, but it can be where, like, over time, maybe what educators get in their basic training changes. And then you can do the extra classes for those who have more interest, or those who have more time, or for those. And so it can come in different ways. I don't think it has to be taught the same way for everybody. I don't think it has to be like a special thing for everybody. But I think that, and it doesn't have to be us against them. And it doesn't have, right? It can be like incorporating and bringing together all that information in a way where everybody's just kind of, I don't know, what do you guys think? That's what I'm getting from it, this flexibility, not like there's one way of doing it. Okay, thank you. I think we can open the mic to the audience now and see whether there are any questions for the panel. Ernesto. Yeah, thanks for this interesting conversation that you guys are having, and now we're gonna have with you. In July, I was at the Cognitive Science Annual Conference in San Francisco, and in one of the sessions, there was a lot of discussion about what are, in this case was cognitive scientists, what are we gonna do with these companies that are developing an AI right now? And I think that it was a very heated debate there, very interesting. And I think that perhaps as learning scientists, right,
what would be what we are going to say or what we are going to do, or what would be our stand in front of this huge, rapid, resource-consuming development that has, I believe, completely different objectives. They're not interested in people learning anything in particular. If they learned something, great. But they're not. This is not their objective. So they're developing a tool that is going to be massive, and it's already massive. And yeah, I just wanted to pose this question to the panel. In the US, we know that the regulation is almost zero with this government that they have. And I don't know what's the regulation that is being developed in the UK. But yeah, like the contrast between the objectives that scientists of learning have and the developers of artificial intelligence have. What do we do with that? Okay. So what we've set out to do, probably from the start with the Center for Educational Neuroscience, when it comes to neuromyths or learning sciences, is to try and be conservative and establish ourselves as a source of independent authority. And that has meant not necessarily chasing every fad, but just trying to be cautiously and say, if we say something, it's going to be evidence-based. And if we can't say that, we're not going to say anything. So I think what you need is to develop organizations that play a similar role with respect to AI in education. So I don't know what those organizations will look like in different countries, but there needs to be a what works organization for AI in education. But it needs to be not sponsored by various commercial companies. It needs to be a trusted source so that schools are making decisions about what pedagogies they'll use. They need to make decisions about what technologies they're going to use. Parents need to make those kind of decisions, and we need to start building the evidence base around that as well. Great, thank you. Is there another question? Over here. Thank you very much. I shouldn't be the priority, should be more of the public, but I will use this gap for two questions. The first one is, today we have the celebration in Chile of the Global Teacher Prize. So we have the finalists, the candidates. So tonight we'll have who is the winner. And yesterday we were with them, and it's an incredible group of teachers, and one of them mentioned something that I think was interesting. I'd like to hear your perspective on that. She mentioned that the reason why her students are having better learning outcomes is because she used pedagogy of love. Okay, so what the science of learning can tell us about that? How we can grasp this supposed pedagogy of love and actually bring it more with more knowledge and evidence to improve these learning outcomes that we have so poorly in our region, like reading and mathematics, for example, and obviously social, emotional, etc. Question number one. And number two, so you heard that we want to create a network, an alliance for science of learning in our region. What are your tips? What do you think this alliance should have? How can we engage, or how we can deliver? So any ideas, suggestions would be very much welcome. Thank you. Great. Anyone? Sure. I think one of the things in the science of learning when we're looking at translation to pedagogy is the realization that there are out there brilliant teachers who can make any pedagogy work whatsoever. And I think that there has been research that has attempted to try and codify the best practice of those brilliant teachers and then get other people to copy it, and it doesn't really work. So we just have to accept there are amazing teachers out there. Now, when I'm teaching, I love some of my students, but some classes I don't like them. And we need pedagogies for people like me as well. And for
teachers who don't like any of their students. So we have to be flexible to that effect, but to articulate the principles that we need a trusting relationship in the classroom, trust between students, control of classroom behavior. So I think we're trying to articulate the principles for the many rather than the few amazing teachers who do such wonderful work. Yeah, the pedagogy of love is an interesting kind of concept, but I think that there is a sense in that. Well, I have no idea what that particular teacher has in mind, but to me, what immediately registers there is that that effective teaching on the ground takes more patience than most of us have actually gotten working incrementally over time with children, and that's not something that could be done really without really with a kind of a hasty temperament or anything like that. It's got to be done with patience, and I think that's probably what love looks like on the ground, is just that kind of degree of patience, working with children over a long period of time to address their individual needs. I don't want to kind of get too much into this, but I've just over the past couple of years had the experience of being a governor of a primary school where I live in the UK, and I spent a lot of time in classrooms, and I think it's that patience and pursuit of goals over a long period of time, recognizing that change has to be very kind of incremental. That is what really effective pedagogy looks like on the ground from my point of view. I think we then need to kind of think about what it is they're trying to incrementally improve and how that fits into our understanding of the learning processes. But that seems to me to be fundamental. In terms of strategic questions for the Latin American Alliance, I'm not sure that I have any kind of great words of wisdom on that. I think it's probably in taking the lessons from our centre in the UK. I think it is being prepared to play a long game and to think about bringing different constituents together to address issues of concern, of interest, and being prepared for that to be a gradual process of influence over a longish period of time. I mean, that's my sense of how we've managed to get where we are with our particular centre. And it is about that kind of very, again, like the teachers, very incremental process. Okay, Francisca, do you have a question? Okay. Yes, do you mind if I make my question in Spanish? I think Yes, that's fine. Could be Spanish or English. That's absolutely fine. Thank you very much. Tuve la oportunidad de liderar el proceso de elaboración de estándares para la formación de profesores desde el Ministerio de Educación. Y cuando definíamos qué teníamos que incluir en esos estándares, dividíamos entre lo que es la pedagogía general y las didácticas específicas. Cuando hablamos de ciencias del aprendizaje, yo soy profesora y veo que el conocimiento que aflora desde la ciencia del aprendizaje es más bien pedagogía general, en el sentido de que es, por ejemplo, que los niños aprenden más de manera colaborativa, que los estudiantes aprenden más cuando yo me vinculo con lo que ya saben, y una serie de aspectos que son transversal a la hora de querer enseñar. Sin embargo, cuando uno habla de desarrollo profesional, también hay evidencia que dice que los profesores aprenden más cuando abordamos y incluimos el contenido de lo que tiene que enseñar, ¿ya? Cómo enseñar matemática, cómo enseñar lenguaje, cómo enseñar historia. Y ahí me pregunto si la ciencia del aprendizaje también tiene un espacio en que debiera decir, bueno, ¿qué aspectos del aprendizaje o del desarrollo cognitivo yo debo tener en cuenta específicamente? O sea, lo que nosotros llamamos las didácticas específicas. A la hora de querer enseñarle a un niño, por ejemplo, de 8 años, de 10 años, lo que es un triángulo, lo que son las fracciones, no sé, lo que es la fotosíntesis,
porque es ahí donde uno apoya, cuando uno apoya a un profesor en lo que tiene que enseñar y cómo lo tiene que enseñar, que necesariamente no significa meternos en el contenido, es finalmente cuando el profesor incorpora esa práctica. Si nos mantenemos en una pedagogía general, esa transición, ¿no es cierto?, de llevar ese conocimiento general a la enseñanza más específica, al parecer no se hiciera o es mucho más difícil de lograr. Mi pregunta tiene que ver con eso, o sea, si la ciencia del aprendizaje debiera meterse con la didáctica específica de cada una de las disciplinas. Eso. Gracias. Okay. Shall I go? There is a middle ground. I tell you a very, very short tale that this is a project that Andy and I were involved in. And this was responding to really a request from teachers in secondary school who they like cognitive science. But they said all the cognitive science is mainly primary school focused. And a lot about it is about reading, and it's about maths. Could you not do something for secondary school students, maybe in the humanities, about how you write? How do you write essays? And this was actually backed by the Education Endowment Foundation. It was called their Teacher Choices Trial. Specifically, could researchers suggest something for particular challenges that teachers had identified? And we came up with a technique to try and use what we understand about modeling, how you build up structures for answers. And this was to help, how old were they, Andy? Was it like 11, 12-year-old kids? It was, yes, it was first year of secondary. First year of secondary school. How do you use grammar in your writing? Grammatical constructions to support your writing. And we did a deep dive into the literature to understand that we thought this technique would work. And then we worked with educators to build the materials drawn from authentic texts about how you would use examples to show you how you use constructions to support your writing. Now, at the end of it, the thing that was most successful in the trial was the teachers just loved the materials we had prepared for them. Whereas, and that wasn't what this was for. We want to give you a new technique that you should adapt and change yourself. So I appreciate arguments that we should not be talking in abstractions and general principles, but I also don't think that the job of science of learning researchers is to prepare materials. There's a middle ground where we need to show the principles behind the materials, for sure adapted to the particular topics and so forth. I could give another example about the use of spatial cognition in supporting maths learning. Again, it's not about showing the particular example, it's about the principles behind. But I accept the idea that we need to go more specific into topics. Okay. Given that we ran out of time, we're going to finish this panel now, unfortunately. And so we thank the panelists for this great discussion, and we'll keep talking about these things in the next panel, which will be in Spanish, by the way. Okay, so thank you very much. Thank you, Roberto. Está conectado al Zoom. No, por eso tú hablas. ¿Qué pasó? Próximo bloque. ¿No? No. ¿Tienes un?
No, tendríamos que pasar al panel 2. Voy a preguntarle a Roberto. Ahora, por eso estamos esperando que estuviera conectado. No, me parece. Lo otro va a adelantar el bloque de la tarde. ¿No ha entrado? No. Y opción, ¿cuál es el horario? O sea, adelantarlo de las 2:30. Para ir a las 2:30. No, salir al almuerzo muy temprano. A la 1. ¿Qué hora? A la 1. Quedan 15 minutos. Sí, o sea, no, el almuerzo es libre, señora. No. Sí, sí. Podríamos ver Tell me if you need me to switch with something. Sí, también. Vemos 15 minutos antes. Y claro, ¿parece? Vemos. Estamos organizando y viendo un tema de conexión del señor Wan Chol Chang, que se conecta desde París. Entonces, les pedimos que podamos dar unos 5 minutos para resolver esto, ¿ya?
Luego del panel que compartimos, continuamos con la primera conferencia. La primera conferencia estará a cargo del señor Wan-Chol Chang, jefe de la sección de política educativa de la UNESCO, con amplia experiencia en políticas educativas globales, análisis sectorial y desarrollo docente. El señor Chang reemplaza a Sonia Guerriero, especialista senior en educación de la UNESCO París, quien lamentablemente se encuentra con licencia médica. Queremos reconocer el rol clave de Sonia en la organización de este evento, pues fue gracias a su iniciativa que esta alianza regional comenzó la reunión de la Alianza Global para la Ciencia del Aprendizaje celebrada en París. La presentación del señor Chang se titula La ciencia del aprendizaje en la Agenda Internacional de Políticas Educativas. Cabe destacar que es el único expositor que nos acompaña de manera remota a través de Zoom. Señor Chang. Para la conexión. Yeah, sorry, I'm here. So can you see me? Hello, can you see me? Okay, yeah, I see that you can see me. I see myself. Okay, good. Thank you. I just wonder, I thank you very much for inviting me to share some of what's happening when it comes to the science of learning.
So I just wonder if I have a presentation to make. I don't know if I should. Okay, let me share then this presentation. Just here, I thought that, okay, share. I just wonder if you can see my screen. Yes. Okay, so I hope you can see it. Can you raise your hand if you can see? Okay, good, thank you. So this is how communication works very well. So I'm very pleased to make this presentation at this important meeting on the science of learning in the region. And this is about what's happening globally and in some other regions when it comes to building stronger evidence for improving education policy and practice. So just before that, I'd like to share some of the main challenges that the world is facing when it comes to learning and learning experience and learning outcomes. And we all know that globally, there are 272 million children and youth who are still out of school, despite of everything that we have been doing. And also more than 750 million adults cannot read and write. And also we know that, sorry, don't know if this one can be okay. And then also last year we have come with the number of teachers that we need to recruit to achieve the SDG for sustainable development and education by 2030, and that there are 44 million teachers for primary and secondary, and an additional 6 million teachers that we need to provide free school, pre-primary education for all. And then unfortunately still more than 50% of 10-year-old children cannot read a simple text by age 10 in many of the low and middle income countries. And then this is also what we see that still a persistent big number of children, they cannot read, they cannot achieve, they don't achieve minimum proficiency levels both in reading. This is globally, and also how different world regions stand. We can see, for instance, in Latin America and Caribbean region, unfortunately, 43% of young children when they reach the last grade of primary education, they don't meet the minimum proficiency level in reading. And also when it comes to mathematics, it's still worse around the world. And then also when even in advanced economies, education outcomes are stagnant on the decline. If we compare this based on the OECD's PISA results, over the years, we can see that on average, the learning levels is on the decline. And then also we can see also persist number of children out of school, not in school. And you can see also across around the world, world average and also regional averages that we can see. And so when it comes to Latin America and the Caribbean region, according to UNESCO's Institute for Statistics data, 12% of primary age children are out of school. When it comes to a low secondary level, the percentage is around 26, and upper secondary level 43. So they are not in school. And also, unfortunately, also not only about learning outcomes, but also there is a kind of well-being crisis around the world. And so students' well-being
crisis at school, but also at home. As you can see, some statistics. These are based on the PISA kind of research studies. 23% of children or students reporting being victims of act of bullying at least a few times a month. And also the 6% of students reported always feeling sad. Around 90% of students reporting sometimes or always feeling happy, but there are many others who feel excluded, and 1 in 3 parents reported that their participation in school activities was hindered because of inconvenient meeting times. So there is a problem of communication between parents and schools, and also schools cannot accommodate the time of the parents to meet teachers and the school leaders. And we all know that the teaching profession is becoming less and less popular around the world, not only in developing countries, but increasingly in developed education systems. And so this is the statistics shown by region, and on average, and when it comes to Latin America and the Caribbean region, also there is teacher shortage challenges around both in terms of teachers leaving the system, but also high attrition rate because they feel uncomfortable working the teaching profession in increasing number of countries. Now, in that context, what I'd like to share also that it's not world is kind of facing multiple transitions, which is not new. Very often we are talking about digital and green kind of transitions, but not only. In some regions, there is a demographic shift with contracting figures. In some contexts, you are facing aging populations in many contexts, including also in Latin America, while in Africa, there is a huge bulge of young people that are still providing huge demographic constraints. And also market are rapidly changing, and also the skills, the persistent skills mismatch, especially after the impact of COVID-19, but not only. And also we do see everywhere worrying kind of phenomenon of political instabilities and unrest, leading to rising extremism, polarization, populism, violent conflicts, which are all impacting education systems and the way that learners are learning. So all this complexity of challenges led us to think that what could be the input that science of learning can bring into inform policy formulation and implementation. So, this is also something that a warning call that UN Secretary General kind of sounded 2 years ago at the Transforming Education Summit, saying that in the world or around the world, education systems everywhere are facing double crisis, twin crisis of equity and relevance. Equity and access, inclusion, and on the other hand, also the crisis of relevance and quality of education that education systems are providing for our young generation, but also not to them, but also from the right to learning perspective to all of us. And then much emphasis is being put on, I think you are all familiar on the 4 pillars of learning as framed by the law report, learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be, as you can see here. And then instead of learning to know, there is much more emphasis of learning to learn in the middle of rapid changes taking place around the world.
and the learning to learn as a way of tackling the twin crisis and to support lifelong learning opportunities. So much more emphasis is put on learning to learn in the context of global kind of concerns, how to use science and evidence to support education reform strategies and interventions. And this has become one of the top global priorities in international arena. But there are many challenges that also education systems are facing in translating science into education policy and practice. The first thing is this one on as I'm recycling these findings from the Global Education Report that compares health sector and the education sector, how research communities are working. And we can see that in health sector, there are more work for building evidence, while at the same time, all these hubs, they are interconnected and they work more in collaboration, less in silo. But when we see this in the education sector, there is a few number of hubs of research, but in most often they are working, they are disconnected, they are working in silos. And also when it comes to how this science is translated into evidence to inform policy and practice, we try to compare education and health and finance ministers, their backgrounds. We can see that the institutions of these education, health, and the finance ministers are different. And when we do see education ministers and their background, usually the average age is 53 years old. And there are more male ministers than female ministers in the education sector. And only 23% of ministers have background in education and 77% do not. So in most cases, these education ministers, they come from other than education background, and they don't have experience, and the education researchers, they have to convince these ministers in a language that is easy to understand. Which is not always the case. So when we discuss with the learning scientists, practitioners, policymakers, to asking them what could be the best way to strengthen the linkages between the research, policymaking, and practitioners. They say that there is need for an open space or appropriate space for them to engage in serious dialogue. And this is how UNESCO came up with the idea of establishing the Global Alliance on the Science of Learning for Education. For all these people who usually they don't speak to each other, to find a platform whereby they can engage in dialogue. So this is also in the context of the high-level steering committee for education.
which has three technical committees. One committee is on financing. Second one is on data and evidence. And third, data and monitoring, sorry. And another technical committee, as world community has established as one of the priorities, is a committee on evidence-based education policy making, planning, and implementation. This is informed by the constat that science researchers, policymakers, and practitioners then don't necessarily talk to each other. They don't speak to each other. Even though researchers say that they have come with the evidence that can help improve education policy and practice, this evidence is hardly used by in education policy reform design and by teachers. So this is about linking the broken dot connections, and this is the this is why the Global Alliance on Science of Learning for Education is has been established globally and coordinated by UNESCO. And so this is how so this international community of practice is in place. This is also how also in Latin America region there is movement to also scale it at the level of the region. And we can see there the prominent experts, Robert Lent from Brazil and Roberto Ferreira from the MiNSoL, working actively to build a collaborative network of research and practice for the region. This is based on experience that also is being done in Asia, because in Asia also they established the regional network community of on the science of learning, and which is being followed also in Africa. And then I'd like to show also one of the initiatives that UNESCO has taken as a Happy Schools initiative, which is a kind of an effort to translate the scientific evidence of the science of learning into practice. So this is I think we are going to share this slide with you, this present with you, so that we can find more information there. So instead of explaining, we do have a video that captures and summarize the essence of what the Happy Schools initiative is about. If I asked you to imagine a happy school, what would come to your mind? Just wondering, can you hear? Okay. What would the building look like? The interior, exterior? Who would be there? What would they be doing? You might see a teacher smiling, hear students laughing, feel a hug from a friend, smell fresh air, eat a tasty meal. Now, ask yourself, whether you're a student, a teacher, a parent, or any other member of the school community, is your actual school like this? At UNESCO, we believe that happy school environments can help improve teaching, learning, and our overall well-being. It's not just our belief, it's science. We know that the human brain learns best through active, collaborative, and joyful learning and teaching techniques. We also know that we learn best when we feel supported and encouraged. So why do so many of our schools look like rote learning and competitive testing, stressful workloads for teachers and students? Boredom.
We want to change this. We want to help students, teachers, school leaders, and decision makers around the world to create happy schools together. At UNESCO, we have an idea of what a happy school could look like. Let's break it into 4 pillars: people, process, place, and principles. People is all about respectful relationships based on communication and collaboration between students, teachers, families, school principals, and staff. A sense of safety, appreciation, and belonging for all. No violence. And positive attitudes, growth mindsets, and motivation for teaching and learning. Process is all about having a manageable workload. It includes a range of subjects and skills, including social, emotional, artistic, and cultural expression. Active and collaborative learning experiences that cultivate your curiosity. And opportunities to show your abilities more than once in exams, with opportunities for feedback and celebration of your achievement. Place is all about safe and healthy facilities. Classrooms designed in ways that help you learn, make you feel represented, and your school involving your family and community in activities and events. Finally, principles is all about values, trust, inclusion, and empowerment. So let me ask you again, what would your happy school look like? UNESCO has tools to help your school community work together to create happier environments for better educational experiences and outcomes. If I asked you to imagine. Okay, so this is a small video, less than 3 minutes, which is available in different languages. Now I realize that you don't have it in Spanish. If it is available in Spanish, it could the message could have been easier for you to understand. So basically, we thought that building on the findings of evidence of the science of learning, understanding how learners learn, and how teachers can teach. We've come with happy schools in order to tackle many problems that education systems are facing, including the learning crisis, by addressing 4 P's: principles, people, process, and place. Including also the well-being crisis that the world is many schools are facing, school bullying, violence, and also tension, and while at the same time leveraging science of learning and well-being to help improve socialization, interpersonal relationship, positive attitude of students and teachers, their collaboration, and also while improving school learning spaces. And you can see more information in the global report that is available, but I'm not sure if it is available in Spanish. So how can the science of learning shape education policy and practice in digital learning? This is also one of the main concerns that many education systems are exploring. Understanding the risks and also the risk of digital transformation. Digital technology at the digital transformation is taking place. We cannot talk about education systems, teaching and learning without talking now the implications of technology and digital transformation. So we know that the technology can help, while at the same time, the current discourse about digital transformation was not really about equity, equality, and sustainability. And we believe that all these dimensions should be at the center of digital transformation in education. In the context of still
25% of primary schools lack even the basic things such as electricity around the world. And 46% of countries have no national digital skills standards. And 50% of schools are not connected to even the basic things, which is internet. And the challenge of these for policymakers, we are still working on it, coming with solid, better evidence. We think that digital technology has increased access to education. But the effectiveness, I think you can translate what is written over in the screen. And then also the science of learning can help overcome these challenges. You can continue. You have finished. Okay, so this is not in any case you are sharing. So key challenges to bridging science and digital learning products so far included mismatched timelines of learning and objective learning, and the oversimplification and generalization of what works in one context, which is not working in other contexts. Very often also something that worked in a project is not working when it is put at scale. So we are currently working to unpack the potential of science of learning into digital learning and transformation. We are organizing a meeting at UNESCO headquarters here in Paris from 11th to 12th December, the annual meeting of the Global Alliance on the Science of Learning for Education. You can see the registration form, so those who would like to attend, let us know. We do have a still space to accommodate the participation. And it will bring around 200 experts, policymakers, and practitioners to engage in the discussion of the interdisciplinary science of learning for education. And currently, in preparation of this annual meeting, we are conducting a survey to find out how the current EdTech solutions and models take into consideration what the science is saying. So this is what I wanted to say, and thank you very much. Should you have any questions, comments for clarification and so on, I can stay here. Otherwise, I understand that this presentation is there. I don't know if it can be also translated in Spanish so that people can get a better grasp of what I presented. And thank you. I thank you very much for inviting me and also share some of what we have been doing globally. Muchas gracias, señor Chang, por su valiosa intervención. Thank you.
A continuación, los invitamos a realizar una pausa para el almuerzo. Les recordamos que la sala permanecerá cerrada durante este receso, por lo que pueden dejar sus pertenencias en sus asientos con tranquilidad, aunque no será posible reingresar hasta las 14:30 horas. Nos reencontramos puntualmente a esa hora para dar inicio al panel 2.
Bienvenidos de regreso. Pasamos al panel 2, moderado por Ernesto Guerra, profesor asociado en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigador del CIAE, Universidad de Chile, con foco en mecanismos cognitivos de la comprensión del lenguaje. Panelistas: Cristina Rodríguez, doctora en Psicología, directora alterna de MiNSoL y académica en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Cristina investiga el desarrollo de la lectura, la escritura y las matemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria. Marcela Peña, doctora en Ciencias Cognitivas y Psicolingüística, profesora titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora alterna del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Marcela investiga el desarrollo cognitivo humano desde recién nacidos. Roberto Araya, doctor en Ingeniería Eléctrica y profesor titular en el Instituto de Educación de la Universidad de Chile. Su investigación está centrada en diseño y medición de impacto en enseñanza STEM. Víctor Reyes, director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, conocido por su modelo innovador centrado en el estudiante y habilidades del siglo XXI. Y Aquiles Vázquez, director del Liceo Bicentenario Manuel Montt, enfocado en excelencia académica y especialidades técnicas profesionales. Señor Guerra, adelante. ¿Aló? Bueno, invitamos a pasar a los panelistas, ¿cierto? Yo me voy a sentar acá. Ahí ubíquense, por favor, sí. No, expliquemos los hombres ya. Bueno, primero agradecerles a los miembros del panel, a Marcela, a Cristina, Víctor, Aquiles y Roberto, por aceptar esta invitación de participar en el encuentro por una alianza regional de la UNESCO en torno a la enseñanza, perdón, a las ciencias del aprendizaje. Entonces, bueno, ya nos presentaron por nombre Marcela, Cristina, Víctor, Aquiles y Roberto, y yo soy Ernesto. Entonces, la idea de este panel un poco es que conversemos sobre un desafío que nos plantea de cierta manera la UNESCO. La UNESCO el año pasado, en el 2024, genera la Alianza Global por las Ciencias del Aprendizaje en París. Es una alianza que entiendo debería comprender a todas las regiones del planeta. Y nos encontramos hoy día para conversar sobre una alianza un poco más local en un sentido bastante amplio, ya que incluye Latinoamérica y el Caribe. Y el punto central de esta discusión que les invito a abordar hoy día es cómo podemos articular lo que generamos los investigadores e investigadoras en las universidades y las experiencias y las prácticas en las comunidades educativas, en las comunidades escolares. ¿Cómo vinculamos estos dos mundos? ¿Cómo construimos, de cierta manera, una alianza inicial, antes de que nos vayamos hasta el Caribe? Quizás partamos por construir una alianza aquí entre distintas, yo diría, dimensiones, ¿cierto? La escuela, las comunidades educativas como una dimensión, la universidad como una fuente de generación de conocimiento, como una dimensión también no exclusiva de generación de conocimiento, pero a eso nos dedicamos en la universidad. Y bueno, y también deberíamos poder en algún momento, a pesar de que este panel no contiene a nadie que tenga un rol de legislador, también podemos quizás tocar un poco ese tema de cómo podemos ir también vinculándonos más con los legisladores y las legisladoras. Entonces, me gustaría partir por Cristina, ¿cierto? Y preguntarte en este contexto de cómo generamos esta alianza, cómo creamos puentes, vínculos, cómo coordinamos, cómo articulamos, ¿cierto? Desde la investigación que tú llevas a cabo en desarrollo, en dificultades del aprendizaje. ¿Cuáles son como los desafíos que ves tú para poder nosotros como comunidad universitaria hacer llegar, o comunidad académica hacer llegar, transferir, comunicar
articular con las escuelas de nuestro país? Ya, mira, tengo varios desafíos, pero voy a pensar en alguno que sea de difícil aplicación. En el área en el que yo trabajo, en el área de los trastornos específicos de aprendizaje, en la actualidad los investigadores estamos preocupados por diferentes cosas desde la mirada de cómo abordamos esto científicamente y al mismo tiempo cómo transferimos el resultado científico en la práctica. Uno de los aspectos, por ejemplo, es sabemos que en Chile, igual que en todos los países en los que uno puede revisar los índices de prevalencia, los trastornos específicos de aprendizaje es la categoría diagnóstica con mayor índice de prevalencia, siempre, por encima de cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo. A pesar de ello, cuando uno trabaja con profesores en formación y los profesores van a los establecimientos educacionales, no siempre se hacen identificaciones apropiadas, ¿no? Ese es uno de los hándicaps. A pesar de que hay investigación realmente suficiente como para saber qué se tiene que hacer. En Chile tenemos algunos problemas con los instrumentos de medición diagnósticos, sí es cierto, pero también tenemos un problema respecto a la forma en la que nosotros enseñamos a los profesores en formación a hacer esos diagnósticos, ¿no? Este es un problema que yo encuentro y que se empieza a complejizar tan pronto, en la medida en que el constructo es complejo, por ejemplo. Es muy difícil que uno encuentre un niño que tiene dificultades específicas de aprendizaje, lectura o dislexia y que de forma concurrente o comórbida vaya a tener también una dificultad específica de aprendizaje en matemáticas. Y que en gran medida, según la metaanálisis recientes, estos niños además van a presentar trastornos internalizantes asociados, probablemente como consecuencia, o no, pero no se sabe esto hasta ese punto. Entonces, todo esto que nosotros observamos en la investigación, cómo después nosotros podemos proyectarlo a la práctica educativa de manera que sea una ayuda para el niño a final de cuentas, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer una evaluación con instrumentos que a veces no son los mejores, pero son los que tenemos. Sabemos que el trastorno es complejo de abordar en todas sus dimensiones, afectivas, cognitivas. Sin embargo, los tiempos de un educador diferencial en los colegios es acotado, hay muchos niños, y en la práctica real es muy difícil llevar todo esto de una manera eficiente. Entonces, yo creo que es un panel ideal porque están personas que están en la práctica también viviendo esta situación. Este es por lo menos uno de los desafíos que yo veo desde mi área. Gracias, Cristina. Entonces, si puedo sintetizarlo de alguna manera, hay un tema que tiene que ver con la detección, la evaluación y la valoración de estas dificultades de aprendizaje que tú ves que, a pesar de que probablemente tenemos un par de décadas de investigación en cómo se describen y cómo se caracterizan estas dificultades del aprendizaje, en la práctica es difícil capturar de manera robusta o quizás confiable, distinguir, por ejemplo, entre distintas dificultades del aprendizaje o hacer bien los diagnósticos, etcétera. Yo creo que eso es algo que también, en mi experiencia, por ejemplo, lo vemos mucho también cuando hacemos investigación con desarrollo, hacemos investigación en trastorno del desarrollo del lenguaje, partimos por un screening que nos informa más o menos, estos son los niños que se supone que tienen TEL, pero luego evaluamos y vamos descartando algunos que no tienen TEL, que podrían tener alguna otra dificultad. Gracias, Cristina. Marcela, ¿sí? Bueno, podemos hacer un pase. Si alguno de los dos directores, Víctor o Aquiles, quisiera continuar, yo lo había pensado un poco, pero todo bien. Hagámoslo uno y uno, quizás. Entonces, Víctor, del Liceo Bicentenario San Nicolás, ¿cierto? Director. Cuéntanos un poquito desde tu práctica, desde cómo tú has llevado este liceo, que sabemos que tiene súper buenos resultados. Me imagino que aún así tienes muchos desafíos todavía en la escuela. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Para los que no conocen San Nicolás, es una comuna de más o menos 16.000 habitantes en la región de Ñuble, ¿ah? Con una vulnerabilidad bastante alta. Es una de las regiones más pobres del país. Sin embargo, San Nicolás hoy día se conoce en Chile y también en la región de América Latina y el Caribe por el modelo educativo.
¿ya? Este modelo que se chileniza tomando varios enfoques de Finlandia, Canadá y otros países, logramos como profesores generar un ecosistema de aprendizaje, ¿ya? Donde todo confluye en el niño. El niño es el centro de todo. Por lo tanto, los instrumentos administrativos, el PI, el PADEM, el PME, todo tiene un solo foco que es el estudiante, ¿ya? Y ahí tiene cabida todo lo que al menos todo lo que yo he escuchado hoy día de neuroeducación, ¿cierto? De la ciencia del aprendizaje, ¿ah? Porque pusimos el foco en cómo el niño aprende, ¿ya? Más que en los otros factores a los que veníamos acostumbrados. Entonces, cuando el foco es cómo el niño aprende, todo lo demás viene por añadidura, porque el propio modelo te lleva a que los profesores empiecen a investigar y empiecen a preocuparse para mejorar la práctica docente, ¿ya? De cómo sus clases van a ser más efectivas, cómo ese aprendizaje se va a convertir en un aprendizaje profundo y el niño se va a encontrar con esos conocimientos, con esas habilidades que empieza a descubrir y finalmente toma un rumbo, ¿no es cierto?, hacia a su vida adulta. Ha sido un trabajo largo, pero tiene una base científica muy fuerte. ¿Ah? Primero en el liderazgo, que es un liderazgo distributivo, no es un liderazgo vertical al cual estábamos acostumbrados, muchísima autonomía para los profesores. ¿Ah? El modelo comienza con los pequeñitos en el prekinder, el kinder, donde tiene cabida el arte, ¿ya? Como el elemento diferenciador y el que va a potenciar todo el desarrollo neuronal, la psicomotricidad, la afectividad, ¿ya? Entendiendo que el perfil de profesor que nosotros buscamos es un profesor muy cercano, ¿ya? Que elimine la amenaza dentro de la sala de clase. ¿Ya? Y de ahí llegamos a un tema que para nosotros es la clave, junto con el liderazgo de los profesores, es romper la estructura de clase. O sea, cuando a mí me invitan de un colegio público, gran parte de lo que se ve en la academia hoy día es muy difícil llevarlo a un liceo público con toda la diversidad que tenemos que atender los directores, ¿ya? Para mí, en el caso, son 2.500 estudiantes, 250 profesores, 500 y tantos niños con problemas de aprendizaje, tanto transitorios como permanentes. Entonces, no es tan simple bucear, escudriñar todos los procesos que se viven en un colegio público, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la clave? Romper la estructura. O sea, de todo lo que hemos aprendido hoy día en la mañana, ¿ya? Que la academia tiene toda la razón, pero no va a existir ese lazo con los liceos mientras se mantengan la misma estructura organizacional. Esa estructura organizacional no conversa, no convive con la academia y no lo va a hacer nunca porque nunca lo han hecho. ¿Ya? En el caso nuestro se rompe esa estructura y se genera un nuevo ambiente para acoger lo que la academia está investigando y los nuevos saberes que tienen que profundizar los profesores. ¿Ya? De esa manera, cuando logramos eso, también dentro de la desesperación que teníamos porque no había resultados, hoy día nos sentimos tremendamente orgullosos, ¿ya? De entender todos los factores emocionales, cognitivos que llevan al aprendizaje profundo de los estudiantes. ¿Ya? Ha sido una ruta transformacional basada en la neuroeducación, muy, muy bonita, muy emocionante para los profesores, y eso también hace que más profes quieran ser profes y no quieran abandonar la sala de clase. ¿Ya? Y ahí hay otros tremendos temas, ¿cierto? Hoy día nadie quiere ser profe porque es tremendamente aburrido, porque se sigue haciendo lo mismo, porque no hay sintonía con la vocación del profesor. Los profes quisimos ser profes para transformar todo, para transformar la sociedad, mejorar lo que está mal, pero el sistema no nos deja hacer eso, ¿ya? Y de ahí viene entonces esa desmotivación. Nosotros somos tremendamente rupturistas como profes, y yo creo que nadie nos va a parar, ¿ya? Los profes San Nicolás vamos a seguir en un cambio constante de lucha en la sala de clase por la movilidad social, por lo que hablaba en la mañana, ¿no es cierto?, el señor de UNESCO, de la desigualdad. O sea, nosotros entramos a la sala a luchar por la desigualdad social.
¿ah? Y desde ahí armamos todo un modelo que hoy día pasamos de un 2% de ingreso a la universidad a un 95% de ingreso a la universidad. ¿Ah? A ese pueblo humilde de gente campesina llegan gente de otros países a estudiar por un año. ¿Ah? Y cuando se mueven dentro de todas las estructuras, obviamente que la neuroeducación, la neurociencia es la que la lleva en el liceo. ¿Ya? Por eso lo que se explicaba recién, yo le encuentro todo el sentido del mundo, es muy obvio lo que se está hablando, ¿ya? Pero hay que romper las estructuras. ¿Ya? Así como están, esto no va a resultar. Aquí, aló. Respondo que cualquier cosa después de la intervención. Mira, bueno, yo gracias por invitarme. Primero que nada, yo vengo de la investigación, no soy profe, soy médico de origen y después me dediqué a hacer neurociencia. Y lo que les puedo contar es que los niños, digamos, un poco como lo que cuenta el profesor, eh, desde pequeños aprenden, o sea, son quizás los mejores aprendedores. Si en algún momento nosotros somos buenos para aprender, es precisamente durante el desarrollo temprano, desde el embarazo para adelante, somos muy secos para aprender. Entonces, hay mucho dato también disponible, datos locales, datos chilenos de grupos muy interesados, grupos que se han dedicado, por ejemplo, a ver cómo promovemos el bienestar, porque el bienestar, digamos, el desarrollo del niño tempranamente, porque yo diría que uno de los desafíos que tiene la educación es juntarse con la salud, porque cuando tú eres pequeño, la salud y la educación, y quizás después también, pero ahí juegan un rol crucial. Si tú tienes si tú no ves bien, si tienes miopía, una cosa súper simple así, es muy importante detectarla, corregirla y decir, sabes que ahora veo, puedo comprender mejor. Y de la misma manera, los problemas, por ejemplo, de la autorregulación, también se pueden corregir, se pueden entrenar. Y nosotros tenemos, como también, quizás este es un pequeño aviso que voy a pasar, pero como yo trabajo en un centro de inteligencia artificial, tenemos que saber ocupar esas nuevas herramientas y a todo nivel, a nivel de lugares que tienen alta vulnerabilidad para poder promover digamos, el acceso a ese tipo de herramientas para poder desarrollar digamos, las habilidades cognitivas. Por ejemplo, no solamente cosas como la autorregulación depende mucho de fenómenos, procesos biológicos, ¿ya? Y yo creo que es crucial que todos los chicos sepan comprenderse a sí mismos. Yo me imagino que más o menos eso es lo que hacen en San Nicolás, ¿cierto? En que los niños como que reflexionan, como que piensan, esto es lo que aprendí, no sé, te hacen no solamente un aprender de memoria automáticamente, sino que reflexionar un poco qué significan los aprendizajes, sino que también, por ejemplo, aprender a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos, lo que nos ayudaría también, por ejemplo, a disminuir un problema grave que en las escuelas no, que es la violencia. O sea, los chicos que son violentos, si uno se imagina así cómo les funciona el cerebro a esos niños, seguramente tienen alguna razón objetiva, la mayoría de ellos, para actuar de manera como lo están haciendo, y nosotros no le estamos dando la oportunidad de actuar de otra forma. Y creo que en Chile hay, y Latinoamérica, hay evidencia. Es cuestión de que las personas que tienen que generar, porque los investigadores pueden tener te dan el dinero, tú haces tu super proyecto, lo publicas en la mejor revista y después nadie lo quiere. Entonces tenemos que ese producto saber transferirlo a las personas apropiadas, con la ayuda de UNESCO, por ejemplo, para poder, a lo mejor como lo hicieron en San Nicolás, de manera bien local, digamos. Claro. Eso. Gracias, Marcela. Profe, Gracias. Liceo Bicentenario Manuel Montt, ¿cierto? Así es. Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera, en primer lugar, señalar, por ejemplo, que San Javier es una comuna eminentemente rural, al igual que San Nicolás, y hemos sido distinguidos la semana pasada como una ciudad creativa por la UNESCO en el área de gastronomía.
y con la participación de nuestro liceo en esa también proceso de postulación que son altamente complejos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de ciencia del aprendizaje, estamos hablando de un aprendizaje en un contexto que está situado, que espera profundidad, que de una u otra manera tiene parámetros y paradigmas socioculturales, psicoeducacionales, educacionales, teóricos y empíricos. Entonces, nosotros nos movemos en educación con marcos por lo general bastante idealistas, es decir, probablemente Hegel sería un campeón dentro del área del desarrollo de las políticas y diseño educativo. Nosotros también, de una otra forma, y lo digo con toda claridad, somos de una otra forma seguidores de San Nicolás. Yo he estado 5 veces en un extraordinario establecimiento que es San Nicolás, líder a nivel nacional, donde hemos aprendido y obviamente matizado y representado otras formas distintas y otras muy similares de los procesos educativos. Y tenemos un correlato común. De bajo ingreso a la educación superior, nosotros vamos un poco detrás, 67% de ingreso de un 7%. Promedio ciencia y matemática, 305 cursos, 12 cursos, 305 promedio general, y el curso con peor puntaje, 280 y tanto. Entonces, también eso dice relación en una situación donde el empedrado de comunidades muy vulnerables, agrícolas, con pocas oportunidades, son capaces de superar las comunidades en función de objetivos estratégicos diferenciadores. ¿Y por qué lo menciono de esta manera desde la perspectiva de la ciencia del aprendizaje? Cuando dije que estaba contextualizado y planteé la situación de Francia, nosotros estamos en Inglaterra, en pasantía, estamos en Francia, con 2 pasantías en la región de la Borgoña, en Bonn en particular, estamos en España, estamos en Perú y estamos en Argentina y prontamente en Brasil. Entonces tenemos toda una articulación de lo que nosotros denominamos estrategias de interculturalidad para posicionar también la funcionalidad del mérito, además de todo un área de idiomas, chino, mandarín, alemán, inglés, francés, italiano, y a partir del próximo año somos parte de las escuelas italianas de Chile. Entonces, uno no acuerdo con la embajada. Cuento esto porque cuando el alumno ingresa, y lo que me fijé yo que pasaba en San Nicolás, que el alumno iba feliz, pero no iba feliz el alumno solamente, iban felices los funcionarios. Yo, un externo, cuando visito el colegio, estoy haciendo propaganda aquí al colegio del colega, pero él es lo que yo percibo como una cuestión de orden empírica, porque a nosotros se nos arropa todo el elemento de la práctica y de la empiria, como si no hubiera discusión teórica, como si no hubiera discusión ideológica, como si la educación estuviera descubierta a simplemente un acto bienhechor cuando en realidad es tremendamente política y tremendamente ideológica. También alineada por los procesos de turno, de los gobiernos de turno, y que evidentemente no guarda, particularmente parece en Chile, mucha relación con políticas de Estado de largo aliento. Falta absoluta medición, de evaluación. Muchos programas, poca evaluación. Y en este contexto de los procesos, hay un elemento que a mí me parece fundamental para el aprendizaje. Se habla, y sobre todo después de la pandemia, a partir de las debilidades que tienen los alumnos para generar condiciones de habilidades intrapersonales e interpersonales. Pues bien, nosotros generamos un plan que está aprobado por el Ministerio de Educación por decreto, donde a la base los alumnos son evaluados, calificados, con nota, en un plan de habilidad intrapersonal e interpersonal. Y lo estamos midiendo en el impacto. ¿Y qué tenemos a la vista en estas primeras mediciones de universidades externas y de los equipos internos que están evaluando? Que ha mejorado la convivencia, que el alumno tiene capacidad para regularse, porque en la práctica les enseñamos matemática, función cuadrática, les enseñamos a comprender un texto y nos cuesta bastante que lo comprendan, pero no les enseñamos a convivir, no les enseñamos desde el punto de vista más doctrinario fundamental, no solamente los tips, sino que aquellos elementos que dan fuerza a un contenido más argumentativo, porque la convivencia no es solamente la habilidad. Y aquí me tomo de Carlos Peña en la crisis de la humanidad. Es decir, está lo visible, que es lo fáctico, y está lo invisible. Y eso visible tiene que ver con la argumentación, tiene que ver con... también con la tipología del lenguaje. El lenguaje va construyendo realidades. Y también tiene que ver con esa profundidad de cambio posible cuando el alumno tiene un parámetro y un capital cultural que para nuestra condición de escuela no lo tiene, por la familia. Entonces, en la escuela la única posibilidad de tabla de salvación para integrarse en la sociedad.
Pero también cuando hablamos también, porque hay una crítica a la tecnología, también vimos nosotros que había un problema, nosotros creamos un plan propio de tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque el alumno ingresa a primero medio. A mí me gustaría estar desde la básica, no ha sido posible. Me gustaría incluso, en el peor de los casos, tener de séptimo a cuarto medio. No ha sido posible, porque no tenemos sala, crecimos en matrícula, no damos abasto. Entonces, en esa condición, los alumnos de primero tienen todo lo que es ofimática. Después, todo lo que es lenguaje de bloques en programación, a través de Scratch principalmente, muy lúdico. Y luego pasamos a código. Entonces estamos trabajando con Python y para hacer robótica, Arduino y otros elementos más que están en un plan de estudio a la base obligatorio medido que superó al programa tradicional de tecnología, que es una copia de un proceso de una sociedad externa, que no la voy a nombrar, pero que en la práctica daba por hecho que esas competencias las tenían desde la casa en la familia. Y cuestión que en Chile eso no es así. De hecho, los chicos son muy hábiles para jugar juegos, pero no son hábiles para manejar el Office, para manejar Word o para manejar Excel. Y si yo sumo Excel y Python, tengo Power BI y tengo la analítica de datos a las puertas del desarrollo. Entonces, también hicimos una fuerte discusión teórica, viendo el estado del arte del avance, viendo todos los avances de los países en diferentes ámbitos, y fuimos creando planes. Y ahora estamos generando un plan argumentativo, es decir, que responda al ámbito filosófico, histórico, sociocultural, que permita también integrar estos otros elementos que yo hablaba que son necesarios. Termino mi intervención, esta parte, con lo siguiente. Cuando yo dije, la academia, si uno identifica cuál es el problema de la ciencia del aprendizaje, que primero hay un problema de articulación, pero no es de la ciencia del aprendizaje, es un problema de articulación de todo el sistema. La educación básica no se articula con la educación media no se articula con la educación superior, y la educación superior no se articula tanto en el ámbito científico-humanístico como técnico-profesional con el mundo del trabajo. Por tanto, van a existir especialidades técnico-profesionales, como es mi caso, y en otros lugares, donde el marco de empleabilidad va a ser débil porque va a atender básicamente a una decisión de carácter político, no necesariamente económico. Pero también hay otro problema que está a la base y subyace, que no es solamente la falta de articulación, es la bidireccionalidad. Es decir, estoy convencido que la escuela es un motor también de cuestionamiento y aprendizaje teórico-práctico, teórico-operativo. Hay un capital cultural ahí que está despreciado, que no está trabajado. Nosotros tenemos muy buena relación con la Universidad de Talca y yo siempre agradezco tanto a la Católica, a la Universidad de Talca, a la Autónoma. Tenemos nosotros muchos convenios para muchas cosas. Pero para el área de investigar las prácticas pedagógicas hay una debilidad profunda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos una unidad de investigación con la anuencia de la Universidad de Talca. Ahí participa Jenny, participa Moira, participa un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Valladares, Jaime, que nos está apoyando, 3 docentes que nos están apoyando directamente en un proceso de generar investigación desde el establecimiento, atendiendo la demanda educativa del establecimiento. Entonces también cuando digo generemos una alianza a la base, creo que pueden estar las condiciones para generar esa alianza, generando también lo que nosotros determinamos como tiempo y espacio. Es decir, nada surge en la vida en un concepto de tiempo y espacio, ¿cierto?, posterior a la concepción de la divinidad, y en este tiempo y espacio le otorgamos tiempo a los docentes para este trabajo de investigación. O sea, los liberamos para que puedan generar trabajo. Les damos un espacio y lo ponemos en el proyecto Mejoramiento Educativo, en el PME, para dar recursos al proceso de investigación. De tal forma que la política interna tenga un sentido. Política sin recursos, evidentemente, puede tender al fracaso. Entonces, hay clivajes que creo yo que deben superarse para poder provocar los cambios de transformación en el colegio. Porque si yo tengo que definir todavía ciencia del aprendizaje, voy a plantearlo como lo he planteado en algunos aspectos, pero agregaría que es la posibilidad de transformar. Como se decía en los paneles anteriores, es una posibilidad de transformar, pero también transformar en equipo, en trabajo colaborativo, hacer despertar la escuela,
hacer despertar las capacidades ocultas de los profesores valiosos que se encuentran en los colegios. Los directores aprendemos de nuestros profesores, los directores conversamos con nuestros profesores, los directores estamos trabajando para ese liderazgo distribuido sea objetivo en función de los objetivos institucionales, pero también en función de la escucha activa de lo que ellos entienden desde su disciplina. Porque cabe una pregunta que se mencionó también aquí en el panel hace unas horas atrás. Las condiciones de enseñanza también tienen que ver con el contenido que se enseña. Es decir, ¿puede haber una didáctica genérica? Sí, por cierto, puede haber una didáctica genérica, pero cuando entra uno en el área chica, también eventualmente y posiblemente debiera haber la didáctica de la especificidad del método científico a la cual nosotros estamos enseñando, porque nosotros no estamos enseñando desde la informalidad, estamos enseñando en función de un currículo nacional. Entonces, cuando plantea el pensamiento crítico como elemento central, lo que está diciendo, leyendo las bases curriculares, es que tengo que superar la doxa, tengo que superar el prejuicio, la opinión fácil, para hacerla contundente con argumentación científica racional, en cualquiera de los métodos racionales que existen. Y en ese contexto creo yo que se puede avanzar bastante si se trabaja y se articula el sistema como elemento central. Muchas gracias, Aquiles, por esa descripción amplia de diversos puntos que son muy relevantes. Y creo que hay varias cosas, Roberto, que me tinca porque te conozco un poco más, que te pueden interesar. Por ejemplo, Aquiles eh, mencionó inteligencia artificial, por un lado, pero también mencionó em, ambiente escolar, ¿cierto? El trato que tienen los niños unos con otros. Hablaste también de formación valórica. Marcela también trajo al panel la formación valórica, es algo que en algunas ocasiones también hemos mencionado en el CIAE como matemática, matemática, lenguaje sí, pero formación valórica también. Qué nos puedes contar tú, Roberto, acerca de cómo se llevan los niños, las niñas en los colegios? No sé, estoy pensando en esa investigación reciente u otra cosa que nos quieras compartir. No, bueno, gracias Ernesto y bueno, gracias a todos por las presentaciones. Primero que todo decir que, bueno, yo soy ingeniero eléctrico. ¿Qué tiene que ver un ingeniero eléctrico con esto? Bueno, es pura electricidad, las neuronas son puras cosas eléctricas, así que, y de alguna manera, maravillosamente, aprendemos con toda esa electricidad. Entonces, se fue algo que siempre me sorprendió, y ya llevo hace 20 años en el CIAE, dedicado a educación. Y claro, uno ve muchas teorías, hay muchas. O sea, alguna vez conté, eran como 50 teorías de aprendizaje. ¿Y qué hago con 50? Tantas. Entonces, pero finalmente encontré algo que me iluminó el camino. Conocí unos profesores japoneses que trabajaban mucho tiempo y me dijeron, hay un método final, mira, si tú tienes alguna teoría de cómo enseñar, haz clases, ahí están los estudiantes. Porque lo que uno escribe y lo que uno dice da para mucho, da para mucho. Y un día me tocó ir a hacer clases a Japón en los colegios. Niños de séptimo fue la primera vez, y enfrentarme allí, muchos profesores mirándome y viéndome. Y de esa manera, lo que llaman lesson study, estudio de clase, me di cuenta que a veces hay un gap que no me había fijado, si bien es pura electricidad, ¿cierto? Entre lo que uno piensa, cómo aprendemos y lo que uno ha leído, versus hacer la clase en el día a día con todo tipo de niños. Solamente para mencionar, el último mes, hace un mes atrás, me tocó hacer clase en Moquegua, un sector más o menos rural de Perú, a cuarto básico. Ahí tenían y habían 500 profesores mirándome. Porque yo creo en ese método y con videos para analizar, seguimos echando las clases y justo antes había hecho unas clases con quién en Tailandia a niños tailandeses de quinto básico, 2 cursos de quinto. De manera que uno ahí siente lo que se dice en las teorías y cómo es que funciona o no funciona, porque si no, digamos, nuevamente, es muy fácil predicar. Una amiga peruana me decía ladrar a los docentes que hay que hacer, ¿cierto? Y otra cosa es que uno haga la clase con toda la variedad, las dificultades, vulnerabilidades que en muchos lados hay. Yo creo que, y además aprendí otra cosa en los japoneses. Mira, hay como 3 personajes dando vuelta aquí. Uno,
están los profesores en aula, ellos conocen la realidad real que pasa el día a día. 2, están los expertos en los temas, pueden ser cognición o en física, en fin. Y 3, están estos investigadores en educación, ¿cierto? Y un tremendo trabajo, no es simple. Yo veo que ellos, y que van muy bien, también me ha tocado trabajar con Singapur, les va muy bien a la expo internacional, pero aún así ven que hay un gap, aún así ven que hay una diferencia y que todavía no lo logran. Y que hay mucho todavía por hacer. Entonces creo que hay esa diferencia porque es muy distinto leer las teorías, ver los papers y otro ir a hacer las clases. Entonces en mi grupo hacemos clases de estudiantes. Y ahí uno se da cuenta ahí realmente, ¿cierto? Los zapatos de un profesor con los estudiantes típicos. Me ha tocado hacer muchas clases, por ejemplo, en La Pintana, que es un sector también muy vulnerable. No me ha tocado porque me queda aquí a la mano. ¿Ah? La Pintana me queda a la mano y de repente hay balazo y todo al suelo. O sea, esto era así. Algunos de mis asistentes llegan con los pies tiritando porque les ha tocado balazo y todo al suelo, toda la escuela al suelo. Estamos hablando del sector del Castillo y La Pintana, que no. Entonces ahí uno se da cuenta que no es chiste, no es solamente que uno lo ve en los diarios. Ahí está, ¿y qué hacemos en ese caso? De manera que yo creo que parte de este gap es porque necesitamos trabajar más unidos y la estrategia de nuestra parte de los investigadores, bueno, era hacer esta componente y ver lo que realmente pasa. Y lo que he aprendido es que mucho no viene de los papers, sino que lo que he aprendido de profesores. He aprendido muchas estrategias de los profesores. Algunas de todo tipo de nivel y uno se da cuenta, corresponde más o menos a esta cosa y la puede uno ir ajustando. Entonces creo que eso es sumamente importante. Segundo, es que aunque tenga una buena estrategia y probada, el que se disemina, a lo mejor funciona en un colegio, 2 colegios, en algunos colegios, pero hacer una vez que se disemine y se adopte no es para nada trivial. Pero hay un experto en diseminación, difusión, dice, mira, hay 2 tipos de contagio. Contagio simple, por ejemplo, yo les recomiendo ahora a todos usar un champú. Muy bien, empezamos a usar el champú, porque una idea simple, usar un champú puede ser, ¿cierto? Un nuevo tipo de champú, no sé, o un nuevo tipo de camisa. Bueno, puedo comprarme la camisa y me la pongo. Pero también está el contagio de ideas complejas, que eso requiere otra estrategia muy distinta. Por ejemplo, idea compleja, cambio de dieta. Yo finalmente me convencí, bajé más de 20 kilos. Escucha que me costó muchos años, entendía todo el problema de salud que hay detrás. Sabía que me hacía bien, me había leído un montón de papers, pero otra cosa es cambiar mi conducta. Entonces, cambiar la conducta no es una cuestión solamente de leerse la información y decir, mira, ahora, dado esto, cambio mi conducta. No, es mucho más complejo y requiere otra dinámica, muy distinta. Y es una cosa que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, hemos tratado de probar, de alguna manera, hemos trabajado con 100 de escuelas. Ahora, estoy aquí en la región metropolitana y digo, nosotros trabajamos a distancia de metro por problemas de costo, porque si no, al principio cuando partí hice cosas en Arica y otros lados salía sumamente caro cada viaje, ¿cierto? En avión, los hoteles, entonces cambiamos a algo aquí cercano. Entonces, el cambiar el comportamiento es una cosa realmente requiere otra dinámica, otra estrategia y no es para nada sencillo. Ahora, yo soy como ingeniero eléctrico, me interesa mucho matemáticas, STEM, pero entiendo que las habilidades prosociales que tú me preguntas son sumamente importantes. Y uno de los desafíos nuestros es, bueno, también logramos hacer un cambio en habilidades prosociales. Por ejemplo, acá estamos a punto de sacar un paper, después de como de 3 años, que medimos más de 3.000 niños, medir la confianza. La confianza es esencial, ¿cierto? Las sociedades actuales, por ejemplo, yo a ustedes nunca lo he visto y ni me asusto, pero por ejemplo, si los perros llegan a otro lugar con perros, inmediatamente se los conocen, y el hombre en general es así, si una sociedad es más digamos, cazador-recolector todavía que hay, o sea, hay una tremenda desconfianza en terceros que nunca he visto antes. Ahora, igual en la noche no me pasaría por el paseo más solo, digamos. Igual ahí tengo alguna desconfianza, pero el problema de la confianza, y no solamente en los compañeros, es medir la confianza en terceros desconocidos, gente que uno nunca ha visto antes. Ahora, ¿cómo lo mío? Otra cosa que hemos medido, la honestidad. ¿Cómo lo mediría la honestidad? Una es preguntar con un cuestionario, Ernesto, ¿eres tú honesto? ¿Qué me va a decir honesto? Obvio que me va a decir, soy honesto, profesor, y si no lo es, también va a decir lo mismo. O sea, lo que declara no es lo que nos interesa, sino que lo que se observa. Entonces hay una serie de mecanismos de poder medir la honestidad, hemos medido la generosidad.
Y por supuesto la confianza. Y también en conocidos y sobre todo también en terceros. ¿Cuánto cambia? Por ejemplo, ¿quiénes son más desconfiados en terceros desconocidos? No hemos medido más de 3.000 niños aquí en Santiago. ¿Son más las niñas o los niños? ¿O no hay diferencia? Y si hay diferencia, ¿por qué? Hay diferencia, no les voy a decir cuál es. Y el tamaño de la diferencia, pero aquí podría verse. Interesante. Pero no la desconfianza declarada, sino que la observada con unos mecanismos para medir. Yo creo que las habilidades prosociales son sumamente importantes. No las mide el CIMSA, hace unos cuestionarios nomás, ¿cierto? La violencia, pero es lo que uno declara. Creo que vamos a hacer mucho más, y no tiene por qué ser nada muy caro. Por ejemplo, solamente para decir cómo medir la honestidad. Pero podría yo medir la honestidad a usted inmediatamente ahora. Si yo saco una moneda y cada uno de ustedes tiene que pensar si va a salir cara o salir sello. Y si la apuntan, le doy un premio. Por ejemplo, 10.000 pesos, por decir algo. Y si no, nada. Entonces, yo lanzo la moneda y cada uno me dice si la apuntó o no. Eso es todo. Ahora, yo no podría saber cada uno si es cierto o no. Pero yo podría saber si en este curso que está aquí, mucho más de la mitad dice que le apuntó y eso no puede ser. Aquí hay una proporción de gente deshonesta mayor que a lo mejor en otro o menor. O sea, puedo saber en un curso, en un colegio, qué tan, por ejemplo, aquí hay otra pregunta que nos hicimos, son las escuelas que dicen que para ellos los valores son lo más importante, por ejemplo, las religiosas. ¿Hay más honestidad o no o igual que el resto? Porque mejor ni me dices tú, bueno, habrá que ver. Entonces ahí podemos ver, y si alguien tiene una estrategia, no me dice, nosotros declaramos nuestro proyecto educativo, estos son los valores, aquí están, y los ven nuestros apoderados. No, está bien, me parece bien, pero ¿podemos medirla? ¿Podemos ver si realmente es así? Y es el tipo de cosas que estamos tratando de ver, y creo que eso nos ayuda también un poco a entender, porque si no medimos, no vamos a poder saber si lo que proponemos, todas estas cosas que hacemos en la clase, nos vamos a las escuelas, vemos con los profesores, tratamos de aprender de ellos entre todos, de construir otra estrategia, no vamos a saber si mejoramos o no. Y es un poco nuestra estrategia, y estamos en eso, sabemos que nos falta mucho, pero si hay socios aquí o en otros lados que se interesen, eso nos interesaría mucho. O sea, nos interesa mucho enseñar también, estamos enfocados en matemáticas, lectura, escritura, enseñar inteligencia artificial a los estudiantes, partiendo primero básico, ojo, sin computador, sin computador. Pues estamos en comunidades rurales, en Perú y en otros lados en Indonesia, son mucho más pobres que acá. Mucho más pobres que acá. Yo he estado en La Pintana y he estado allá, en comunidades rurales. Y no. Entonces, pero se puede enseñar, y poder los niños aprender los conceptos centrales de inteligencia artificial sin computador, coloreando, con libros para colorear, argumentando, muy importante la argumentación. Así que aquí, si alguien se interesa en esta forma, pero yo sé que no es que vengamos nosotros iluminados de la universidad y tenemos alguna estrategia. No, no. Es un trabajo en común porque hay mucho que aprender, ensayar, ajustar y creo que hay todavía mucho que hacer en conjunto. Gracias, Roberto. Bueno, en esta primera pasada ya hemos puesto varios temas súper interesantes sobre la mesa. Los profes nos han contado sobre su experiencia en los diferentes establecimientos educacionales y los otros profes nos han contado acerca de sus investigaciones y las cosas que les preocupan a ellos y que creen que son desafíos, que son cosas en las que tenemos que trabajar. No voy a hacer una síntesis, pero me da la impresión de que hay cosas que se van repitiendo y una de ellas, interesantemente, es esta idea de convivencia escolar, de formación valórica. Roberto la trajo a colación, Marcelo también, profe aquí también, profe Aquiles también. Entonces, eh, es interesante, creo yo, conectarlo con algo que nos planteó Michael Thomas en la mañana, de cuánto puede la ciencia del aprendizaje hablar sobre diferentes dimensiones. Entonces, sobre matemáticas y aprendizaje aritmético podemos hablar mucho, sobre adquisición de la lectoescritura podemos hablar mucho, sobre comprensión lectora podemos hablar mucho, sobre STEM capaz que también podamos hablar mucho. Entonces, ¿cuánto podemos hablar de formación valórica desde ciencias del aprendizaje? ¿Qué sabemos nosotros sobre
cuál es el contexto en el cual estos valores emergen, cómo se promueven, cómo se modifican. Quizás algunas veces tenemos que, no recuerdo bien si fue Víctor o Aquiles que lo mencionó, de la realidad en el hogar de los niños versus la realidad en el colegio. Creo que fue Víctor que me mencionaste, el colegio puede ser un lugar donde estos niños tienen una oportunidad mucho mejor para poder avanzar y desarrollarse. Entonces, eso les quería preguntar, quizás, no sé, Cristina o Marcela, nos quieren decir algo sobre cómo la ciencia de aprendizaje nos puede ayudar a generar una formación quizás más holística, no tan centrada, como que tenemos mucha respuesta para lo técnico y lo particular, pero quizás todavía eh, nos faltan elementos que tengan que ver con esto que nos caracteriza más como seres humanos, que vivimos en comunidad, que tenemos que tener respeto por el otro, más allá. Yo lo digo harto en el CIAE también, para ponerlo sobre la mesa, como los niños les enseñamos a sumar y a restar, dividir, multiplicar, les enseñamos a no robar, les enseñamos a leer, a escribir, a comunicarse, ¿cierto? Pero les enseñamos a no mentir, por ejemplo, que es un acto de habla, si te voy a engañar, voy a decir algo que no es verdadero, a propósito de la honestidad de lo que nos contaba Roberto, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, creo que por mi formación, soy psicólogo de formación inicial, siempre pienso como en el apego y en algo de regulación emocional, pero no sé quién, alguien quisiera, Marcela. Hola. Bueno, yo creo que eso es súper importante. En la actualidad, a mí me preocupa un poco de que esto es de actuar como un buen ciudadano sobrepasa la educación, si es que la educación no la concebimos como algo que está en toda la sociedad. Por ejemplo, yo he conversado con mis estudiantes, yo hago clases en la universidad, no es lo mismo que hacer clases en una escuela de niños pequeños que aprenden muy rápido, digamos, pero por ejemplo, les he preguntado, ¿cuál es el impacto qué piensas tú de las fake news, por ejemplo? De que en el mundo haya fake news y que el mundo, yo que soy más vieja, me imaginaría que va a quedar el caos total, porque si todo va a ser fake news, y la verdad es que ellos no sufren tanto. Es como diciendo, no, sí, no es malo mentir. Entonces, ese tipo de concepción, además de ser tratado en las escuelas, sí, por la escuela, yo creo que tiene que ser un concepto de la sociedad. La sociedad de repente incluso no le crea los datos. Por ejemplo, quizá yo sin ninguna intención política, les quiero decir, por ejemplo, que todo lo que se habla al respecto de lo malo que son las vacunas, yo puedo mostrarle, pero una toneladas, billones de datos que demuestran que las vacunas han salvado billones de vidas. Entonces, si tú me dices, sí, a lo mejor alguna genera algo malo, bueno, sí, pero si no estarían 1 billón de personas muertas, a lo mejor habría gente que diría, mejor, no sé, muramos todos, no sé. Pero en fin, pero a lo que me refiero es que si tú empiezas a dejar de creer en los datos, empezar a creer en las fake news, estamos en una situación súper complicada. Y yo creo que debería ser parte de la formación de los estudiantes desde chiquititos. Los niños efectivamente sí mienten cuando son chiquititos, ¿ah? Pero de alguna manera juegan a transformar la realidad y nosotros deberíamos enseñar los beneficios que tiene ser honesto. Yo trabajo también en inteligencia artificial. Los estudiantes, tú les pides, por favor, escríbete un ensayo, van a la ChatGPT, escríbeme el ensayo y te sale un ensayo pero precioso, sin ninguna falta de ortografía. Y eso, ¿por qué lo hacen? Una posibilidad es porque efectivamente encontraron que no era malo hacerlo. Y bueno, hay otras situaciones también de que, por ejemplo, los estudiantes podrían estar en la universidad, por lo menos están súper sobrepasados, los que además trabajan, tienen hijos, tienen una familia que cuidar, un viejito, una persona que cuidar en la casa, entonces no tienen tiempo para hacerlo y usan este método. Pero en sí, yo creo que ese riesgo es enorme y debería ser de alguna manera enfocado a nivel de sociedad. Debería importarle a los políticos no mentir, debería importarle a los hacedores
no tengo idea de políticas públicas de cualquier tipo que ojalá hablemos con un mínimo de verdad en el medio, porque si no, no sé cómo el mundo puede funcionar sobre la base de creencias. Quizás tendríamos que volver a la Edad Media, no sé, o alguna época anterior. Mira, siguiendo con lo que comenta Marcela, que es súper importante respecto a a la actitud que uno tiene a la información que realmente no es veraz o sí, y la forma de ser flexible con ese tipo de información, no hacerle caso a los datos, mirar hacia otro lado cuando te dan una evidencia de que los datos existen y esto es así. Esa tendencia a negar la mayor es complicado en nuestro ámbito. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, y voy a hacer un poco de spoiler de lo que mantuvo en el Instituto Mahatma Gandhi, en uno de los equipos de trabajo, habló sobre la importancia de los datos y cómo nosotros transferimos la investigación, debería ser la jerarquía de calidad de la investigación que nosotros transferimos a la práctica. O sea, que nosotros deberíamos jerarquizar atendiendo al dato y siendo honestos lo que realmente se puede llevar a cabo a la práctica o sería relevante llevar a la práctica o no. Y ellos hacen ahí una clasificación en la UNESCO basada en diferentes jerarquías sobre lo que consideramos prácticas basadas en evidencia y no, en relación a que hay unas jerarquías ya existentes basadas en datos. La jerarquía que ellos llaman probatoria, que es donde hay metaanálisis y megametanálisis, donde se agrupan muchos estudios, donde se analiza el tamaño del efecto de ciertas intervenciones y se sabe que todos esos estudios funcionan. Es infalible, ¿no? Porque como veíamos con los directores de estos colegios, muchas veces, aunque haya datos suficientes, puede ser que hayan elementos contextuales que no lo hagan viable, pero en caso de serlo, son la evidencia más cercana que tenemos de que realmente va a funcionar. Luego tenemos una segunda nivel de clasificación jerarquía de la evidencia que debería llevarse a la práctica, que es aquella que ellos consideran científica y que son básicamente estudios longitudinales correlacionales que sabemos perfectamente que podrían perfectamente no funcionar, pero bueno, es el nivel de robustez que tenemos a ese segundo nivel. Y luego está lo pseudocientífico. Investigaciones mal hechas, que concluyen cosas que no se pueden concluir, con falta de fiabilidad y validez. Yo creo que parte también de lo que nosotros hacemos en la universidad y de lo que después podría decantar a la escuela, debería medirse de alguna manera en la forma en la que los fondos son asignados, por ejemplo. Es decir, los fondos para educación deberían asignarse a aquellos proyectos que realmente vayan a acumular evidencia científica respecto a elementos que ya de alguna manera son efectos probatorios. Todos queremos hacer cosas nuevas porque es lo que se valida, pero realmente hace falta generar suficiente evidencia para poder constatar después que eso funcione y poder llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que tener claro, por ejemplo, cuáles son las jerarquías de la calidad de la ciencia que hacemos con vistas a ser proyectada a la práctica es súper importante. Esta mañana Michael Thomas decía, nosotros tenemos ciertas fundaciones que financian Randomized Controlled Trials Intervention. Y eso es lo que se hace en educación. Y estas son las investigaciones que nosotros, ciertas fundaciones patrocinan y financian. Sin embargo, en Chile, no, esto de hacer grupos aleatorizados de intervención es casi ciencia ficción, por la dificultad, por el dinero que supone, hacer aleatorizaciones, decirle a unos que sí le pagan la intervención y a otros no, para ver si hacer un match de las muestras es complicadísimo, pero si no nos movemos hacia una evidencia realmente de calidad, en realidad vamos a estar vendiendo, lo siento coloquialmente lo voy a decir, humo a los establecimientos educacionales con programas que no funcionan, con guías que tampoco están testadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y afortunadamente hay establecimientos que ya lo ven desde antes y se pueden negar a llevar a cabo ciertos lineamientos, pero aquellos que podrían entrar por esa vía van a estar replicando y generando esfuerzos y dineros en cuestiones que realmente no son necesarias ni se ha testado que funcionan. Entonces yo creo que uno de los elementos que también desde la parte de los investigadores y de la honestidad es también decir qué cosas nosotros hacemos realmente, de lo que nosotros hacemos, qué cosas realmente pueden ser llevadas a la práctica
y que podemos garantizar algo y qué cosas no y quedan en un paper y se requiere mucho más evidencia para poder llevarlo a la práctica, porque no todo se puede llevar a la práctica, o por lo menos deberíamos poner todos nuestros esfuerzos, los dineros públicos en llevar cosas a la práctica que no se han testado eficientemente. Sí. Sí. Yo quería agregar para responder un poco la pregunta en el contexto nuestro, es que el principio de toda guerra es la competencia, ¿ya? Y el sistema escolar promueve la competencia. Por lo tanto, todos los valores, la deshonestidad y todo lo que aquí se dijo, lo promueve el propio sistema desde los primeros años, cuando los niños los empezamos a comparar unos con otros y empezamos a validar no cómo soy como persona, ni qué es lo que aprendí, sino qué nota me saqué. ¿Ya? Y eso es de común entre el colegio y la familia. A la mamá y al papá, si te sacaste la buena nota, tienes esta garantía. Si no, no te apruebo. Y en el colegio pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la deshonestidad y todos los antivalores se van a seguir fomentando porque el propio sistema lo fomenta. Porque no hay un cambio. Desde que empezamos con la calificación del 1 al 7, empezamos a comparar, ¿sirves o no sirves? Y obviamente cada niño no le respetamos la individualidad y los hacemos sentir mal. Ah, mira, ahí va el 4. Ah, no, este tiene el 5. Ah, mira, el 6 está pololeando con el 4. ¿Ya? ¿Entiendes? Así funciona la mente de los papás y vamos catalogando a los niños de esa manera. Por lo tanto, al final, promueves la guerra y la desconfianza y toda la convivencia escolar gira y va a seguir girando porque el propio sistema la promueve, ¿ya? Ahora, el experimento que nosotros estamos haciendo, llevamos 4 años trabajando un STEM anual, no se está dando. O sea, hoy día estamos egresando un grupo de más o menos 25 niños, que es nuestro piloto, ¿ya? Desasignaturizando, ¿ya? Llevando a una educación más holística, con un cambio metodológico, con pruebas no punitivas, sino que pautas más rúbricas, más que vaya tendiendo a cómo soy como persona y que necesito del otro, y que el objetivo es común y no es mi competencia contigo, sino que yo necesito de ti, y eso va resultando. Y va resultando en cuarto, en tercero, y tanto es así porque a los niños les gusta la paz. Los niños no quieren guerra, no quieren que el profe los compare, no quieren que en la casa los comparen, ¿ya? Y pues de ahí hoy día el tema psiquiátrico está generalizado, pero no es que los niños estén enfermos. La escuela y la familia los enferma, ¿ya? Y los psiquiatras y los neurólogos ganan la plata con los fármacos que les dan, pero ese niño está sano, ¿ya? Ese niño no quiere salir del colegio, el día domingo le duele la guatita porque no quiere llegar al lunes porque se inicia la comparación con el resto. O sea, la amenaza se vive en carne propia el día lunes, de lunes a viernes. Entonces, ¿de qué convivencia hablamos? Entonces, el niño quiere escapar, el niño se quiere defender porque su cerebro, el cerebro está hecho, ¿no es cierto? Todos los que hemos estudiado el cerebro está para la defensa, para la sobrevivencia. Todo lo que aquí hemos hablado, el cerebro hace eso. El cerebro quiere sobrevivir, el cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo con la educación, ¿ya? Entonces, estos experimentos y esta alianza que podemos realizar en los colegios, pilotear sistemas más pacificadores que nos lleven a una solución concreta, significa derribar y sacar esas estructuras que hoy día tienen muy bien el andamiaje para que todas estas cosas sigan pasando, ¿ya? Así que si hay que hacer una alianza, a mí me encantaría tener una alianza para trabajar temas de cómo derribar los paradigmas que tienen hoy día la convivencia escolar muy complicada. Yo creo que es el tema más complicado que tiene el Ministerio de Educación hoy día, es el tema de la convivencia. Pero no se dan cuenta que el enemigo está adentro. Y el enemigo de la convivencia lo fomenta el propio sistema escolar. Gracias, profe.
Vamos a seguir conversando, pero vamos a abrir un poco el micrófono para recibir algunas preguntas del público. Eh, Hay varias cositas que me quedan como pendientes todavía, porque mientras los chicos se dispersan y vemos si hay alguien que tiene alguna pregunta, yo quería hacer un comentario acá, antes de pasar directamente a las preguntas. Eh, y agarrándome de lo que dijo Víctor al final. Entonces, ok, ya, tenemos desafíos en la academia, tenemos desafíos que tienen que ver con en la academia también tenemos una competencia desatada y que nos obliga muchas veces a intentar sacar publicación tras publicación tras publicación, porque también estamos en esa vorágine que permea la academia también. O sea, yo concuerdo contigo, Víctor, mucho en ese sentido de que la competencia genera desconfianza, podría ser. Y si yo desconfío, pienso que el de al lado puede mentir, porque en verdad, entonces yo también voy a mentir, porque para sacar ventaja, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, pero como reflexión en general. Pero lo que todavía me cuesta ir viendo, que probablemente no lo vamos a poder resolver hoy día, pero es cómo generamos esta alianza, cómo hacemos que las escuelas y los universidades y centros de investigación, porque algunas no son universidades, conversemos más y podamos dialogar más y podamos nutrirnos mutuamente más bidireccionalmente, dijo Aquiles también, ¿cierto? Eso como reflexión. Pregunta, creo que acá, ¿sí? Hola, Hola. muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy estimulante. Quería hacer una pregunta a los directores de los establecimientos, que es lo que más me ha interesado, porque, claro, yo trabajo en el área de formación de profesores, en educación diferencial en la Católica de la Santísima Concepción, y nosotros le entregamos una serie de herramientas a los estudiantes para tratar de resolver los problemas que están dentro de las escuelas, pero la verdad es que estamos bien desligados de la realidad de las escuelas y estamos formando, digamos, un tipo de producto un tanto estándar para tratar de enfocarse, digamos, o adaptarse a realidades bastante variadas. Como medio de reflexión, que puede sonar bien pesado, la verdad, pero lo voy a decir igual. Creo que dentro de todo la política ha tenido una forma, digamos, bien poco decorosa de tratar el tema educativo a lo largo de muchos años. Y siempre somos el pariente pobre en relación al tema de las reformas, ¿no? Estamos siempre metidos en reformas de todo tipo. Yo no he escuchado nunca una reforma en la salud en la cual le digan al médico cómo tiene que tomar el bisturí para hacer el corte, pero a nosotros nos indican cómo tenemos que hacer las cosas desde posiciones políticas que están totalmente desligadas de la experiencia práctica y de la investigación. En ese sentido, el delegado del Ministerio de Educación se fue hace muchas horas y aquí estábamos hablando de educación. Entonces, bueno, puede ser un comentario muy desubicado, lamento hacerlo, pero creo que era importante, por lo menos para mí, me deja tranquilo de espíritu. Quería preguntarle a los directores en relación a esto, ¿qué facilitadores y qué dificultades han encontrado en la alianza que pueden llegar a tener escuelas innovadoras como las que ustedes nos están mostrando, tanto con la academia como con el mundo del Ministerio de Educación? ¿Qué facilitadores y qué barreras han encontrado en estas eventuales alianzas o comunicación que tienen con la academia y con el mundo político? Muchas gracias. Es bastante compleja la pregunta, porque de una u otra forma nosotros tenemos formaciones, a lo menos en la región del Maule, que son variopintas. Tenemos varios centros de formación, privados algunos, otros de orden público, todos de muy buen nivel, con niveles de acreditación dentro del sistema extraordinario. La temática fundamental tiene que ver con una pauperización creciente de la función docente, a mi juicio. Es decir, están ingresando generaciones con más bajo capital cultural que las anteriores. ¿Medidos en qué? Y voy a tomar lo que no me gusta, que en realidad hay un estudio de Donoso y Benavides de la Universidad de Talca, que el sistema chileno de educación escolar se mide principalmente en retención, en matrícula y en resultado de pruebas estandarizadas. Es decir, es bastante pobre el resultado. Pero yo no quiero medir a los profesores como director solo en esos ámbitos, que son igual de cumplimiento, es decir, no los puedo soslayar.
Por tanto, una base de la formación de los profesores de matemática y lenguaje es que tengan la habilidad y competencia en contenidos, en habilidades que no necesariamente se dan en la práctica operativa. Es decir, enfrentado a las situaciones de estandarización, tanto SIMSE como PAES, hay un nudo de aprendizaje que deben desarrollar al interior del establecimiento y que el sistema no lo prepara. No lo prepara para el evento de lo práctico y operativo dentro del sistema. Pero hay una cuestión mayor, que es que las generaciones van variando. Han ido cambiando y mutando con el tiempo con expectativas distintas. Se ha ido flexibilizando y individualizando el sujeto juvenil. Han aparecido una serie de problemáticas asociadas a la convivencia. Y en ese contexto también nosotros vemos que falta formación más específica pero dura, porque uno habla de habilidades docentes como las habilidades, por ejemplo, para ejercer liderazgo al interior de la sala de clase. Eso no es natural necesariamente en un docente. Tiene que aprenderlo en proceso del tiempo porque no se lo da la teoría. Puede el docente en el pregrado haber obtenido la más alta calificación en su proceso y puede en la sala de clase tener inmediatamente un quiebre en función de la realidad objetiva de sus habilidades. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el pregrado o qué hace el sistema más que el pregrado para entender que la dinámica en una sala de clase es de liderazgo? Y no es solamente el liderazgo pedagógico, el liderazgo administrativo, el liderazgo motivacional, el liderazgo distribuido para hacer coexistir el trabajo colaborativo al interior de la sala de clase. Es decir, el aprendizaje no es exclusivo del docente en función de la enseñanza, es parte del proceso de colaboración entre los compañeros. O sea, podría surgir claramente, y nosotros lo hacemos, el que sabe más tiene la obligación moral de enseñarle al que sabe menos. Entonces, en ese contexto, a lo menos creo yo que hay una situación bastante general. Y otro problema es el currículum nacional. La currículum nacional, voy a poner solamente un ejemplo muy breve. Sexto básico, historia. Analiza el clivaje de la institucional de Chile, el golpe de Estado. Un niño de 12 años analizando las profundas contradicciones de la sociedad chilena de los años 70, que evidentemente hace crisis. Hace crisis cuando habla de ciudadanía. Ese otro elemento, el profesor tiene que ser un activo ciudadano, un conductor. No necesariamente lo son, porque en la práctica tampoco hay prerequisitos que digan relación con el papel del liderazgo previo. Para estudiar en algunas universidades internacionales, uno de los factores principales de las más grandes del pregrado es el liderazgo. Se mide el liderazgo para ingresar. ¿Y por qué nosotros no medimos aspectos de liderazgo para ingresar a la función docente u otros factores que pudieran significar una transformación de los procesos educativos? Porque yo doy por hecho también que en el marco normativo es tan pobre el currículum que cualquiera con mínima capacidad va a absorber el currículum de cualquier asignatura en el pregrado. No va a tener una complejidad mayor. No sé si tenemos tiempo para una pregunta breve. ¿No? ¿Estamos muy pasados del tiempo ya? Ya. Me indican por interno que no tenemos tiempo para ninguna pregunta breve. Quería agradecerles un montón a Marcela, a Cristina, a Víctor, a Aquiles y también a Roberto por venir hoy día para acá a conversar, ¿cierto? Quedan muchos temas dando vuelta en el aire, pero bueno, también yo creo que nos muestra que desde múltiples perspectivas, ¿cierto? Desde múltiples profesiones, desde múltiples actividades, estamos muy preocupados y queremos seguir aportando a que los niños y las niñas de Chile tengan mejor educación, que es lo que realmente nos convoca al final, ¿vale? Así que muchas gracias y gracias a ustedes también, público, por habernos escuchado durante este rato hablado. No, no se levanten, no se levanten. Sí. Muchas gracias a todos por la interacción y por las intervenciones. A continuación realizaremos la entrega de un presente otorgado por UNESCO a nuestros panelistas, como reconocimiento a su valiosa participación. Invitamos a Francisca Díaz, coordinadora de la Estrategia Regional Docente, para hacer entrega.
Muchas gracias a todos. Gracias, Francisca. Ahora mismo tenemos una pausa para un café y volvemos a las 16:15. Les pedimos puntualidad, por favor.
El uso de ChatGPT. El uso de ChatGPT. ¿Se fueron? Vale. Ok. Damos la bienvenida a Tracy Tokuhama Espinosa. Tracy es cofundadora de Conexiones, la plataforma de ciencias del aprendizaje, y es instructora en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, donde imparte un curso llamado La Neurociencia del Aprendizaje, una introducción a la mente, el cerebro, la salud y la educación. Es editora asociada de la revista Science of Learning y es investigadora interdisciplinaria en neurociencia, psicología cognitiva y educación. Sus libros más recientes son, en su traducción al español, Preguntas que los niños hacen sobre su propio cerebro y Escribir, pensar y el cerebro. Sus artículos más recientes son Una teoría de los marcos mentales, Neuroconstructivismo radical e implicaciones neurocognitivas del uso de ChatGPT para jóvenes escritores. Doctora Tokuhama Espinosa, tiene la palabra. ¿Dónde está la compu? Mientras tanto, vamos a hacer un ejercicio entonces. Esa es la calidad. Ustedes que se quedan hasta el último y están aquí, eso sí es lo que más importante. Quería motivarles a escribir. Coge cualquier papelito, ¿ya? Divide por la mitad. La parte de arriba. El tema es liderazgo en las ciencias del aprendizaje. Única cosa. A un lado, pon una carita feliz. Y al otro lado, pon un señal de interrogación, ¿ya? De como gran duda, ¿ok? Eso se llama
Gracias. Eso se llama un ensayo de 1 minuto. Tiene exactamente 60 segundos a poner por lo menos una cosa que ya sabes sobre liderazgo en ciencias del aprendizaje y una duda que puede existir al respecto. Es necesariamente ambiguo lo que acaba de decir. Liderazgo en ciencias de aprendizaje naturalmente debe llegar a miles de otras preguntas, ¿cierto? ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿Cómo así? O sea, de organización, de coordinación, qué sé yo. Va a llegar a otras preguntas en su cabeza. Tiene 60 segundos, por lo menos, escribir una cosa que sabe sobre el liderazgo y una cosa que quieren saber. Leadership and learning sciences. And what is something you know about it? And what is something you want to know about it? $30 segundos. Y la gente mirando por Zoom, por favor, hagan la misma cosa. Ahora, por favor, a la persona al lado, cuenta lo que sabes, lo que quieres saber, y si la persona al lado puede contestar lo que tú quieres saber, no vamos a hablar de eso. Solo vamos a hablar de las cosas que nadie tiene respuesta, ¿ya? Entonces, 1 minuto para compartir y encontrar si hay algo que nadie aquí, porque es un grupo de expertos aquí, deben poder saber responder a todo. Pero si no, esas son las cosas que vamos a enfocar, ¿ya? 1 minuto, rapidito, conversa. 1 minute, and please speak in English, sir. Yeah, you guys speak. What's something that you know? No, es que tiene papilla. Yeah. Do you need to be in English or can you? I can do either. Okay, then turn and look at the face. What saben lo que no saben. Más que nada quieres saber lo que no saben. ¿Hay algo que no saben? Saben todo. ¿Qué es algo que quieres saber del liderazgo en las ciencias del aprendizaje? Ok, una cosa que quieren saber sobre el liderazgo. ¿Quiénes los inician y cómo se moviliza? Excelente. Entonces, una pregunta grande que tenemos en el campo ahorita es o sea, de verdad, ¿quién va a hacer esto y cómo está la estructura que nos permite tener esas conversaciones? ¿Cuál es otra cosa que quieren saber de liderazgo? Hola, muchas gracias por el ejercicio. Queremos saber, y justo coincidíamos con mi compañera, sobre cómo llevar a cabo su implementación en educación superior, considerando que a veces hay algunas reticencias de los actores del estamento docente sobre justamente ciencias de la educación. Entonces, una cosa que queremos saber es que tenemos varios actores. Recuerda que esta mañana Michael Thomas nos dijo, mira, hay escuelas y hay universidades y hay los investigadores y hay la gente de control. O sea, hay gente de diferentes lados. ¿Quién lidera en cada espacio para poder mantener esa comunicación? Una cosa muy buena, una cosa muy buena. Otra cosa que quieren saber sobre el liderazgo. Muchas gracias. De hecho, es lo que acabas de mencionar. La pregunta era, ¿cuál es el proceso para comunicar a los tomadores de decisión de política pública, a los docentes y los investigadores? Entonces, justamente ella entra en otro aspecto y es la comunicación. Acuerda que hablamos del problema de traducción entre campos, cuando estuvimos hablando ayer. Bueno, ahora estamos mirando eso. Entonces, bueno, eso era solo porque la cosa más odiosa de estar en un ambiente hablando de la calidad de educación es no hacer nada que estamos hablando. Las investigaciones muestran que la interacción activa
ayuda. Entonces, solo recibir información todo el día realmente no ayuda mucho en la memoria. Entonces, lo que quiero pedirles, mantener, o sea, saca el esfero y todo, tenlo listo. Al final, en media hora, les voy a preguntar si yo digo, por lo menos, 3 cosas que no sabían antes, 2 cosas que realmente, wow, voy a seguir investigando. Y una cosa que tal vez vas a cambiar en sus instituciones. 3, 2, 1, ¿de acuerdo? 3 cosas nuevas, 2 cosas que van a seguir investigando y una cosa que va a ser útil, o sea, directamente aplicable, ¿ya? ¿Está bien? Ok. Entonces, seguimos con lo que era programado. A ver. Y mientras que tiene sus esferos, escriben mi email para poder tener comunicación después. Sí. 3 cosas que no sabías antes. Yo quiero sorprenderles. Yo quiero que, si están aquí, deben estar aprendiendo algo. Entonces, si no aprendes, eso va a ser mi prueba, mi evidencia, si eso valió la pena. Si ustedes todos pueden hacer un 3, 2, 1, yo sé que esto funcionó. ¿Ya? Eso va a ser mi evidencia. ¿Ok? Y escribe mi email, escríbeme si quieren los PowerPoints también, porque voy a hacer algunas cosas más rápido que debo. Pero bueno, ok. La invitación va a ser una cosa en un segundo. Vamos a hablar de la historia de las ciencias del aprendizaje para saber del pasado, para saber dónde nos vamos. Y después voy a hablar, ni uno de ustedes dijeron lo que estaba esperando del liderazgo en las ciencias del aprendizaje. Yo pensaba que Cristian iba a poner, yo soy el líder de ese campo. Yo quiero que ustedes se sientan líderes después de esta presentación, ¿ok? Entonces, la invitación es esto. Quiero que saquen lápiz, papel, escriben. ¿Por qué? ¿Por qué? Para pensar activamente, ¿qué más? ¿Qué más dijiste? Muy bien. ¿Por qué? Hay 2 diferentes pilares fundamentales. No hay aprendizaje sin memoria y sin atención. Escribir ayuda a los 2. ¿Ya? Entonces, por favor, toma notas. Eso sería muy importante hoy día. Ok. Maya Angelou, creo que fue Maya Angelou que dijo eso. Puede ser que fue Cary Grant o Henry Kissinger, no sé. Todo el mundo cree que pensaba esta idea. Es decir, que es una buena idea, que todo el mundo quiere ser dueño de la idea. Pero hay que saber el pasado para saber dónde nos vamos. Porque todo el mundo, y qué pena que tengo que decir esto sobre el Ecuador, inventa agua tibia todos los días. Comienza con todas las tesis del grado. Son cosas que ya sabemos. El problema es que una persona tiene una idea genial, pero no sabe el pasado, no entiende que ya fue descubierto hace 35 años. 6 tesis sobre inteligencia múltiple este año. O sea, repiten la información. Y yo quería compartir que yo he evolucionado bastante, en mis propios pensamientos desde que hice mi tesis doctoral buscando estándares. Hello, Oscar. Entonces, en 2006, cuando comencé con un panel de Delphi de los expertos para establecer cuáles son los estándares en este espacio de mente, cerebro y educación, en esa época le llamaba yo neuroeducación. Después del panel Delphi que tenía, bueno, además hubo 3 partes de la tesis, pero después de eso cambié a pensar un poquito diferente sobre lo que es la mezcla basado en los comentarios de las otras personas. Y después, cuando escribí mis, 2 libros que me acercaron a escribir basado en la tesis, en 2010 cambié para decir Mind, Brain, Education. Justamente porque el panel de expertos dijeron, prefieren mind, psicología, coma, brain, o sea, neurociencia, coma, y educación porque son todos iguales. Porque si hablas de neuroeducación, es una subespecialización de educación. En Educational Neuroscience, education es un
de Neuroscience. Entonces la idea era poner todos como igual para facilitar el diálogo entre expertos y entre los docentes. Entonces, y la primera persona que sí estuvo en el panel de alfa mío, John Brewer, escribió A Bridge Too Far. Todo el mundo le encanta citar esto, pero no lees hasta la página 10, donde él recomienda llamarle Mind-Brain Education. O sea, él era la persona que originalmente sugirió esto. Entonces tenemos, eso sí, es mi sesgo personal. Yo hablo de Mind-Brain Health and Education en mi curso en Harvard. ¿Por qué? La parte integral de la salud mental y la salud física, poder dormir bien para poder prestar atención y consolidar memoria, es importantísimo, ¿no? Entonces yo pienso en esos términos cuando hablamos de las ciencias del aprendizaje. Yo tengo mucha evidencia en esos 4 campos sobre lo que debemos estar enseñando docentes, basado en revisiones de literatura constante. En mi curso en Harvard no utilizamos un texto porque son ya viejos, ni un solo artículo. Tenemos bundles, mini bibliotecas de una acumulación de más o menos 100 artículos actualizados cada época por cada tema. Memoria, atención, emociones, ¿no? Entonces está más actualizado. Eso es mi visión de las ciencias del aprendizaje. Yo creo que adentro de eso hay educación a solas, es una ciencia de educación, pero también neurociencia, pero también se puede combinar psicología, neurociencia, educación en un otro campo, ¿cierto? Pero también tenemos inteligencia artificial, tenemos la parte de cultura. Todos estos, todo lo que contribuye a lo que nosotros sabemos como educadores, son ciencias de la educación. Por eso es amplio, ¿no? Si quieren, en conexiones.com.es, en recursos, todas las infográficas en full color están ahí, entonces pueden bajar, entonces es más fácil que tomar una foto. Pero tomen fotos si quieren, ya. Ok, entonces, yo he hecho 3 estudios a lo largo de los últimos 17 años, y lo que era interesante es que el número de expertos aumentó de 20 a 40 a 112, y estoy en la formación del próximo año para preguntar a los expertos en este campo qué creen que vale la pena enseñar a los docentes, qué tiene evidencia, cuál es la buena información. Lo que quería llamar la atención es que se asusta. La información buena no ha cambiado mucho. Lo que todo el mundo está de acuerdo, la plasticidad. Todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro de conocimiento previo. O sea, ciertas cosas no han cambiado. Lo que sí ha aumentado para asustar son los mitos. ¿Por qué? Porque empezamos a enseñar a los docentes sobre el cerebro. A little bit of knowledge is a dangerous thing. O sea, enseñas un poquito en una conferencia, chao, termina siendo otro mito. Entonces, hay que tener intervenciones de más alta calidad, ¿ok? Entonces, con esto, eso eran la gente en mi primer panel de expertos. Muchos que han sido citados aquí, Daniel Koch, Michael Posner, y lo que era fantástico, Howard Gardner, Paul Howardson, o sea, Virginia Beniger, Brewer mismo ayudó con mi primera revisión, porque él mismo estaba súper, o sea, how do you say invested? Él quería entregado a la idea de tener estándares en este campo. En el segundo, tenía más gente, más nacionalidades, eso fue algo muy importante, y de diferentes especializaciones. Entonces, eran formados tal vez como neurocientíficos, algunos que estaban entre varios diferentes campos, ¿no? Pero eso fue fantástico. Jack Shonkoff, por ejemplo, es el director del Center for the Developing Child en Harvard. Fantástico. Su perspectiva de desarrollo del cerebro era fantástico, ¿no? Entonces, toda esa gente participó en el segundo. En el tercero, yo tenía 354 invitados, 112 cumplieron con todos los 3 rondas, o sea, me parece fantástico. Hubo un interés, súper interés, en tratar de llegar a un acuerdo con 31 nacionalidades. Entonces se fue subiendo. Entonces, el problema era el 60% seguían siendo de los Estados Unidos, que eran gente que conocía que era más fácil que les convencen.
Entonces, la idea es, el próximo Delphi, que quiero que cualquiera de ustedes que quieren ser coautores y ayudarme, va a ser basado en lo que yo tengo identificado hasta el momento, 520. Vamos a agregar India, toda América Latina, ¿ya? Y ojo, sí invité en todas las otras rondas, los otros Delphi, gente, ninguna persona, salvo Hideki Koizumi de Japón, los asiáticos no aceptaron la invitación a participar en esto. Y me parecía bien raro. Si alguien quiere ayudarme con esto, sería fantástico. Porque sí invitamos a la gente, pero no participaron, no querían participar en algo así, grupal o en línea. Pero eso es mi esperanza, ¿no? Entonces, sabemos que todo el mundo quiere saber de cerebro, desde siempre, ¿ya? Eso sí es algo antiguo. También tenemos un lindo infográfico, si ustedes quieren, desde 300,000 BC, o sea, que se va topando ciertos momentos importantes en nuestro conocimiento de las ciencias del aprendizaje. Y se va desde los griegos hasta los primeros dibujos de los cerebros de Da Vinci, Willis y toda esa gente. Y hitos que ha pasado en educación, psicología, primer libro de psicología, cómo se fue desarrollando diferentes tipos de intervenciones como tipo Montessori o otras cosas así. También hasta la actualidad, con Donald Hebb en 1949, cuando empezamos a hablar de información sobre el cerebro para docentes. Y eso sí, mira, 80 años y no hemos avanzado tanto. Entonces, la Sociedad de Neurosciencia, que fue fundada en 1970, todas esas cosas, la tendencia de hacer desarrollo socioemocional hacia en los 80s, toda esa información para mí agrega a nuestro conocimiento lo que son las hitos que son muy importantes. Emma, you missed it. Nature via nurture. O sea, eso sí fue algo súper importante, integrar genética en esa decisión. Recién, 2004, hubo un boom en la publicación para docentes desde el campo de neurociencia. Entonces, eso fue fascinante. Muchos libros empezaron a salir. Hubo la primera conferencia del International Mind Brain Education Society en 2007. Empezó a publicaciones, Antonio Batro en Argentina, empezamos a tener más información. Lanzó el Connectum Project, mucha información sobre el cerebro disponible al público. Entonces, muchas razones de los estudiantes no les gusta el colegio, muchas razones de intervenciones, muchas ideas que salieron a lo largo del tiempo. Y vinieron de todas partes del mundo. Entonces, aquí el libro de Andrew, que estaba aquí. Entonces, hay información y tenemos documentado. Yo no inventé. Yo hice el primer borrador y le mandé al primer panel Delphi. Corrígeme, ¿qué estoy faltando? ¿Qué está mal? ¿Qué le quita? Y ellos me ayudaron. 2019, ya, eso fue publicado. Después, o sea, seguía saliendo muy importantes libros, dentro del cual aquí está el libro de Michael, otros artículos importantes y otras intervenciones muy novedosos que eran apoyados por información que se puede tener sobre memoria y atención y otras funciones ejecutivas. Después, bueno, eso es solo para hacernos llegar que empieza a tener información de organizaciones, de GSOLN, de Genes for Impact, de UNESCO, que empiezan a ya meterse en eso también. Y más que nada, yo supongo es para ordenarnos. ¿Por qué? Cuando les pregunté quién debe liderar, duda grande, ¿no? Pero, bueno, tal vez UNESCO suena bonito, entonces tal vez, o sea, hacemos eso, pero la idea es a quién realmente debe liderarnos. Entonces, con todo esto, llegamos a tener varias intervenciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en todo esto, hay avances en vocabulario, tecnología, programas académicas, sociedades, vocabulario para poder conversar con nosotros mismos, para que los educadores puedan hablar con neurocientíficos y psicólogos. Entonces, hubo vocabulario básico necesario, ¿cierto? Pero además de esto, hubo avances en tecnología, tremendo. O sea, del fMRIs, o sea, MRIs,
hace tiempos, pero recién, o sea, sigue siendo la manera más común en documentar cambios en el cerebro, ¿no? Pero nuevo, o sea, eso de hyperscanning, los FNIRS para estar en el aula con los chicos, eso sí ha cambiado mucho, ¿no? Programas académicos que salieron, que empezaron en ese campo, siguen creciendo. El problema que yo veo ahorita cuando pongo programas en Ciencias del Aprendizaje, Neuroeducation, Mind Brain Education, todos salen los certificados, algunos súper baratos en contenido y en precio. Entonces, y algunos, o sea, algunos que son muy buenos, ¿no? Pero es una mezcla. Entonces, no hay orden en nuestro campo, ¿no? Pero también lo que quería llamar la atención es que escribimos con Mark Schwartz, que era presidente del Mind Brain Education Society, para tener una sociedad, o sea, de un campo académico, quedamos de acuerdo que tiene que tener reuniones regulares de una sociedad. Tenemos aquí dispersos por aquí. Yo me voy en unas semanas a Society for Neuroscience, después American Educational Research, o sea, están por todos los lados. No hay una reunión de todos, ¿no? Pero también debe tener journals y también debe tener una manera de reconocer membresía. No tenemos eso todavía en ese campo más grande, ¿no? Entonces, esos estandarizados, yo creo que ojalá sean algo que podemos ayudar para guiarnos. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué es? Science of Learning, las ciencias del aprendizaje son ¿qué? ¿Es una disciplina? ¿Es un campo? ¿Es un movimiento? ¿Qué es? Si nadie en este cuarto atreva a contestar, eso es indicativa de un problema grande que tenemos, sí. Es una excelente justificación, porque si fuera campo, ¿cómo va a ser hecho? Incluyendo, yo le pongo aquí esta conferencia, ¿ya? Entonces yo creo que estamos empezando a formarnos, ¿no? Hay varios journals dentro del cual hay 300. Estoy buscando a todo, o sea, con suerte en Harvard Hollis nos permite todos los bases de datos grandes de Jester, PubMed, todos, o sea, entonces tenemos acceso a todo. Y después al final hubo guías para la formación de los docentes, algunos artículos, guías, sugerencias de cómo debe ser la formación docente. Y eso sí, están, o sea, disponibles a todos, se pueden bajar del internet. Entonces sí hay guías que están ahí, que son muy importantes y se van acumulando, o sea, más cerca a hoy, más publicaciones. Estamos en un boom de publicaciones sobre este campo. Entonces, sabemos, eso les dije ayer, este es complicado porque es justamente como nos dijo la amiga aquí, es una acumulación transdisciplinaria. Es una mentalidad transdisciplinaria donde acerca todos los problemas a través de todas esas diferentes visiones a la vez, ¿ya? Y es un movimiento global. ¿Cómo se organiza un movimiento global? UNESCO, ¿cómo se organiza eso? ¿No? Entonces, eso sí es parcialidad. Y después, edades y rangos de capacidades. Todo esto está dentro de un solo campo. Bueno, eso sí le hace complicado.
Y eso también porque la información que recibimos, que todos debemos manejar, viene del vocabulario que viene de todas las diferentes áreas. Si llega a un nivel molecular, ¿cierto? Pero también a otro nivel que tiene que ver con el estudiante, la parte psicológica, pero también en el aula, en la educación. Pero lo que estamos mirando es que es muy importante tener esas comparaciones y colaboraciones internacionales para poder realmente decir, eso es cómo funciona el cerebro o el cerebro del oeste. O sea, el cerebro en sí, tenemos que tener más información de todo el mundo. Entonces, lo que quería es simplemente mencionar, ayer les mencioné, hay varias maneras de acercar la literatura. En mi caso, a mí me encanta Big Data, o sea, entonces busco a lo largo de varios diferentes campos de información y no me limito, y ojalá que ustedes no permitan a ningún estudiante jamás, nunca, solo hacer revisión de literatura Prisma, porque no es suficiente. No es suficiente en un campo complejo. Campos complejos necesitan metodologías más complejas, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora, solo para resumir, necesito que ustedes vean esto medio doloroso. Sí les dije que soy ecuatoriana por los últimos 39 años, ¿no? Entonces es un autocrítico, ¿ok? De todas las publicaciones en los 32 países en América Latina, 90% viene de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, y Brasil lidera de lejos, ¿ya? El reto que tenemos son varios, ya han mencionados, o sea, falta de financiamiento, falta de organización, no hay laboratorios, a veces no hay permisos, a veces no hay el rigor, muchas cosas pasan, ¿no? Y eso sí es algo que ya he visto eso en muchos diferentes lados, pero está en subido, está en crecimiento la contribución científica, entonces eso es muy importante tomar en cuenta también. Pero es obvio que realmente pocos países ahora están dominando lo que es publicaciones científicas en América Latina. Y eso incluye todo lo que es para nosotros la ciencia del aprendizaje. Entonces, ojalá que podamos ya tratar de mejorar esto. La parte más dolorosa para mí es que solo 5.7% de toda contribución científica viene de América Latina. Ouch. O sea, eso sí. Y de lo que vi de ustedes y sus presentaciones ayer, yo no entiendo. O sea, es posible tener mucho más presencia porque tenemos calidad de información. Entonces, ojalá que piensen en eso. Pero está en crecimiento, eso sí está fantástico. Pero en comparación con el mundo, qué pena, estamos cuarto de quinto. Entonces, eso sí no es algo para celebrar. Pero lo que sí está publicado está excelente. Entonces, lo que quiero es motivarles todos a pensar en eso. Entonces, regresando a esto, comparando 2008 hasta el momento, hubo pocos líderes que eran fáciles a identificar. Ahora está en crecimiento, ¿sí? Hubo pocos países representados. Todo era Europa y más que nada, perdóname, United Kingdom y los Estados Unidos. Entonces, pero ahora ya hay un movimiento. Está cambiando, está creciendo, ¿no? Y hubo pocos acuerdos, pero sí está en crecimiento el acuerdo, o sea, que todo el mundo está decidiendo. Eso sí es cierto, eso sí es un mito, obvio. Hasta la persona aquí que dijo hablar de los estilos de aprendizaje, ya llega a ser sentido común, ciertos mitos, ¿cierto? Entonces eso es importante. También antes hubo pocos programas académicos, está en crecimiento. Hubo muchos neuromitos, bueno, están en mejora, siguen los mitos, pero están en mejora. Pocos organizaciones en liderazgo, pero ahora the Global Science of Learning Network, UNESCO, nunca más tenía una presencia tan grande, entonces sí está creciendo, ¿no? Y también los enfoques para el futuro, el aprendizaje, las ciencias del aprendizaje es bonito. Yo como docente quisiera que le llamamos las ciencias de la dinámica. Lo que realmente debe ser es radical neuroconstructivism. Debe ser el intercambio de enseñanza, aprendizaje, enseñanza, la negociación que hacemos con los estudiantes. La dinámica debe ser más en enseñanza que aprendizaje. Debemos seguir en los dos, pero creo que tenemos que haber un balance, ¿ya? Entonces, el problema, la cosa positiva es que hay más involucramiento de organizaciones internacionales. El problema con esto es que todo llega a ser a lo mínimo acordado y eso sí quita la posibilidad de poner las cosas en contexto.
Entonces, creo que hay un papel a jugar a las organizaciones internacionales, pero también tenemos que no perder la vista de lo que es la información de nosotros mismos, o sea, del contexto aquí. Hay varias organizaciones para crear una nueva lista de panel members, o sea, para el Delphi del próximo año. Yo buscaba the top 10 hits, o sea, la gente que estaban apareciendo en estas listas, más a través de las publicaciones y citaciones. Entonces, la gente que son citados por sus pares, que realmente eso sí es una persona que sabe en este campo, ¿no? Entonces, creo que ustedes tienen que estar en esta lista. Yo estuve súper impresionada con las presentaciones que ustedes hicieron, alta calidad y realmente un interés en ver que esto crezca. Si no, no estuviera aquí el segundo día, al final del día, de sentar en ese asiento por 8 horas. O sea, entonces, la definición de un líder que dijo Howard Gardner una vez, yo creo que ojalá que ustedes entiendan que ustedes mismos tienen esos atributos. Si tienen esos atributos, quieren que estén parte de ese nuevo movimiento, porque creo que necesitamos líderes, pero creo que la mayoría de ustedes sí tienen esas características. La lista. Tenemos que superar ciertos barreras de acceso a publicaciones, lo que son traducciones, traducción tradicional. No tuvimos acceso a mucha información en inglés. Ahora no hay excusa. O sea, eso sí, gracias ChatGPT, o sea, gracias, o sea, inteligencia artificial. El próximo congreso, adoro a mis amigas traductoras, pero a lo mejor su trabajo no existe el próximo año. Porque ya está avanzando, o sea, la tecnología a cierta manera que van a tener su teléfono cada uno de ustedes y van a poner y escuchar en tiempo vivo la traducción. Y eso sí está cambiando, ¿no? Entonces, traducciones. Lo que tienen que hacer es aprovechar de llamadas abiertas. Ahora tengo una llamada abierta, o sea, en educación superior sobre diseño universal del aprendizaje. Yo les puedo regalar los fees para hacerlo. Busca las llamadas abiertas, ¿ya? Y también tiene que aprovechar de la tecnología cuando le ayuda a entender la investigación en otros países. No podemos solo leer en español ahora, tenemos que leer en todos los idiomas posibles. Más que nada, Chile está subiendo, pero no tanto como el español. Entonces, y los retos también, en general, financiamiento, pero no se puede sacar peras del olmo. Tenemos que ya mejorar la educación básica para tener los investigadores del futuro. Entonces, eso sí es algo que tiene que cambiar. Y hay que dejar de autopublicar. O sea, yo descarté muchas de las publicaciones en América Latina porque la persona publica en la revista de su universidad únicamente. Y eso sí, no es un rigor, o sea, académico necesario en todo sentido. Algunos son mejores que otros, pero la verdad es que hay que mejorar en esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a largo plazo es buscar esos líderes de opinión para apoyarnos porque hay un puesto natural. La mayoría del mundo no es, o sea, de los Estados Unidos y el Reino Unido. La mayoría del mundo. Entonces estamos escaneando sin el cerebro, es fascinante, pero realmente es el cerebro del continente. O sea, tenemos que tratar de usar ese espacio para poder crecer las investigaciones. Y digo esto porque hablando de la ciencia de aprendizaje, es transdisciplinario y es complicado. Pero la complejidad nos presta a resolver problemas complejos. ¿Me entienden? Cuando puedes tener perspectivas de neurociencia, psicología, educación, salud mental, todas esas visiones para atacar pobreza o para responder a calidad de educación, lo que necesitamos son varias visiones y eso es lo más importante. ¿Ok? Voy a terminar con una recognición. Ustedes, o sea, tenemos amigos, esos son gente que han trabajado en América Latina porque le da la gana, le importa, eso es importante. Pero lo que quería es también compartir con ustedes algunas estrellas que me resaltan como importante en América Latina en este momento, muchos de ellos sentados en este cuarto. Entonces, cuando revisé la lista para buscar en América Latina,
quien destaca, perdón, hay gente de España aquí también, perdón, España y Portugal que incluí por el idioma. Hay mucha gente. Yo encontré 120 nombres de gente muy importante. Y sí hay orden aquí. Es orden alfabético de primer nombre. Porque cuando estaba empezando a listarles, yo estaba pensando en la gente que conozco y empecé con nombres, el primer nombre. Entonces, vas a encontrar, hay gente en el país haciendo un buen trabajo y debemos estar pensando en cómo integrarles en nuestras labores ahora. Hay Jaime Forniega, que está aquí de Costa Rica, que nadie le ha contactado por nada y es un genio en comunicación. Pedro Maldonado, de aquí mismo, fantástico en hablar con docentes. O sea, y es neurocientífico tiene un laboratorio fantástico aquí. Entonces tenemos que conocer la gente que sí está aquí y lo que quiero es agregar a esta lista todos los nombres suyos y los nombres de las otras personas que ustedes creen que deben estar en el panel de expertos para tomar decisiones y llegar a consenso. ¿Qué queremos creer en este campo? Entonces, les presto las slides, después pueden leer con tranquilidad. Entonces, para resumir, les mostró una línea de tiempo. Es natural, es algo innata en todos nosotros querer saber más de cómo aprendemos, cómo sabemos las cosas. Pero hay una necesidad más amplia y yo diría que también llega de la parte democrática. Sí, de ser alfabeto científico, de entender cómo entender el mundo es muy importante. Entonces, es un campo complejo, pero podemos atacar problemas complejos por eso. Entonces, debemos festejar y celebrar en esto. Esos son objetivos de campo. Yo no quería terminar porque el pobre Roberto dijo, lo que necesitamos son pautas de políticas públicas. Lo que quería es compartir. En 2008 generamos una lista de objetivos de práctica, investigación y política del campo de mente, cerebro, educación. Yo no digo que esto es lo que debe ser la ciencia del aprendizaje, pero no creo que están tan mal. Informar la pública y la práctica educativa con investigaciones, adelantar la búsqueda de creencias basado en el cerebro, o sea, con evidencia. Todo lo que ustedes han dicho, eso fue escrito hace 17 años y no hemos puesto en práctica todavía. Pero quiero decir que esta conferencia, para mí, al revisar toda esta lista, ha logrado hacer 7 de 11, y no está mal. O sea, es una nota que pasa. Pero creo que al revisar eso es un buen comienzo de cómo debe ser la política pública dentro del contexto de ciencias de aprendizaje. Es una sugerencia nomás, ¿ok? Con esto termina. Gracias. Como nadie más quiere subir, entonces voy a seguir. Les digo, si ustedes están interesados, de verdad, es una invitación. Yo quiero hacer este del Delphi en 2026. Es un montón de trabajo, pero si quieren participar, estoy súper abierta y me encantaría. Entonces, ponte en contacto conmigo para poder adelantar ese estudio. Gracias. Muchas gracias por esta perspectiva global. Antes de continuar, abrimos un espacio para preguntas o comentarios del público. Les invitamos a compartir sus impresiones o reflexiones en torno al tema presentado. Adelante. Ella primero, sí. No, sigue. Yo tengo demasiado grande. Habla. De líder. Bueno, muchas gracias, Tracy. Sí, por supuesto, yo dije, le falta una J, pero... No, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, tenía dos, en realidad tenía varias, pero primero que nada agradecer porque me pareció fantástica la manera en que presentas todo con una historia detrás que le da mucho más sentido a lo que está pasando ahora. En algún momento yo creo que desde Sócrates
que intentaba que las personas se educaran para que fueran virtuosas y ahora las personas se educan para ser buenos profesionales. Esa parte como que en algún momento algo pasó en la humanidad, te fijas que por supuesto nosotros lo podemos cambiar, pero mi pregunta era otra, son dos. Una, sí. Profesionales de carrera, lo que sea. Yo digo que la educación es para ser libre. Claro. Para ser libre. Entonces, es por eso estoy tan preocupada en mi otro país, o sea, de los Estados Unidos. O sea, la libertad de pensar es lo que nos hace crecer. Entonces, bueno, ya, sigue, por favor. De todas maneras, yo tenía varias dudas. Una de ellas, que no sabía, que tú dijiste, anote tres cosas que no sabía. Yo no sabía que, por ejemplo, Cary Grant había dicho que no se podía, no importaba el pasado, qué sé yo. Otra cosa era del 5,7% de que en Latinoamérica. Eso, mi pregunta es si considera lo que se escribió en español, porque mucho de lo que nosotros hemos hecho es en español, ¿sí? Sí, eso O fue sea, es generado terrible. por uno de los 4 que estaba listado. No sé si está la lámina escondida, pero hay 4 fuentes de publicaciones en español. No me acuerdo los nombres. Son los igual de lo que existe en Scopus, pero en español hubo 4 de estos y la acumulación de estos es un artículo de ellos que indica esta cifra. Y la última muy cortita, disculpen que haya tomado es que si ustedes han comparado los currículums, o sea, más allá de las prácticas, el currículum, por ejemplo, de Chile contra el de Argentina, contra el de Estados Unidos, que entiendo que hay muchos currículums, porque en Latinoamérica en general hay currículums que son nacionales, o sea, entonces no sé si eso de alguna manera fija las reglas de lo que puede esperar un profesor y un estudiante. En un estudio de 2019, por el libro de 5 pilares de la mente, que tenía que ver con una revisión curricular en general, revisamos los currículos de 9 países en profundidad y 19 países en general, incluyendo todas las partes del mundo. El shock para mí es que la gran mayoría son casi iguales, salvo más o menos énfasis en la parte de, en vez de histórica, tener cívica, de tener algo de formación profesional o no, o sea, ejercicio en esto. O sea, el resto de premiar matemáticas, o sea, language and literacy, o sea, todo eso son casi iguales. Entonces, no hay gran diferencia. El currículo, y es una de las cosas que John Hattie, que también fue en el panel, o sea, súper interesante, y una de las cosas que él descubrió, uno de los pocos, o sea, él hace una comparación de factores cualitativas, cuantitativas, y poner como un nivel de efecto, un factor de efecto. Y lo que él encontró es preocuparnos de cambiar el currículo es uno de los menos, que menos incide en lo que aprenden, o sea, lo que es el poder de aprender a aprender. Entonces, lo que es más importante es cómo aprendemos, no necesariamente si tenemos 4 o 5 horas de mate o lo que sea, pero son muy parecidos en términos de las materias principales. Sí, si quieres te mando el resumen porque hay una tabla de comparación de todos esos currículos basado en cuántas horas le da a cada cosa. Ya. Habla. Estaba mandando un mensaje. Mensaje subliminal. Ya. Ya, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir, felicitarte por todo el trabajo, quedé asombrada por todas las revisiones, las líneas de tiempo que me van a ser de gran utilidad, así que por favor recuerda mi nombre, Jessica, que voy a estar solicitando las presentaciones porque me van a ser de gran utilidad. Quiero más que nada agradecer la presentación, el diálogo, la oportunidad de poder conversar, de poder aclarar dudas y revisar consultas. Yo tengo que hacer esa revisión de la literatura. Me siento contenta porque he ido avanzando y también contenta de tener la oportunidad de conocerte
Hay mucho trabajo previo. Felicitarte por todo el avance, porque si bien es cierto, tú nos preguntaste quiénes son los líderes de la ciencia del aprendizaje hoy, y sin duda yo te considero una de ellas por todo el trabajo del 2008 a la fecha y por la claridad también de las presentaciones. Son un ejemplo a seguir y muchas gracias. Gracias. Dime cuáles son dos cosas que quieres seguir aprendiendo. Cómo poder llevar y aterrizar los avances en neurociencia, pero también en ciencia del aprendizaje a la formación inicial docente, para que los futuros estudiantes y futuros profesores tengan la herramienta, la certeza, la seguridad, se sientan autoeficaces para poder desplegar con conocimiento empírico o con respaldo empírico la toma de decisiones de cada una de sus prácticas al momento de planificar, pero al momento también de desplegar los procesos de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Entonces no quiero quitar el trabajo porque tienes que sufrir un poquito, aprender, o sea, hacer tu propia revisión de literatura, pero ayer hablé de mi curso en Harvard que no tenemos un texto, tenemos mini bibliotecas de todos los temas. Uno de los temas es teaching and learning, o sea, y hay todo lo mencionado aquí en azul, o sea, los libros importantes están hipervinculados en eso. Entonces, si te facilita tu trabajo, entonces revisa ahí. Muchas gracias. Ya. ¿Tienes micrófono? Ya. Ahora sí. Me sumo a las palabras de Jessica, de verdad que es inspirador verte, tanto ayer como hoy día. Em, Creo que hay muchas cosas que uno trata de implementar, como las rutinas de pensamiento, ¿cierto? El gire discute, el 3-2-1, que nosotros tratamos siempre de implementar en nuestras clases. Entonces, se agradece que también lo veamos en estos espacios, que como bien conversamos en un momento, como que las charlas terminan siendo un poco más pasivas, en donde solo escuchamos y alguien habla, y eso a veces como que termina un poco abrumador, es abrumador a veces. Em, Te quería preguntar, tengo dos preguntas, pero creo que la que más me llama la atención es un poco, considerando toda la trayectoria que mencionaste en tu presentación, muchas veces desde Latinoamérica vemos Estados Unidos, Europa, como espacios que modelan ciertas acciones con las cuales nosotros deberíamos tratar de seguir o deberíamos tratar de alguna forma de implementar en Latinoamérica. Pero de tu opinión, ¿qué es lo al revés? ¿Qué rescatas desde tu experiencia, alguna u otro, pensando ya sea en los pilares o los postulados que mencionamos, desde Latinoamérica? Ustedes vieron en en el último panel, donde hubo mucho énfasis en la parte socioemocional y la parte de pertenencia. Es una cosa que adoro, o sea, realmente que es una de las razones que perdemos. En los Estados Unidos perdemos 1 millón de niños que salieron en COVID y no volvieron. Y parte del razonamiento, o sea, ellos no sentían pertenencia a ninguna institución, no sense of belonging, o sea, faltaba en ese sentido. Entonces, lo que creo que nosotros creemos mucho mejor, en muchos casos, es ese sentido de pertenencia. O sea, mi marido se va una vez al mes, o sea, a almorzar con los amigos de colegio, de colegio. Entonces, o sea, tenía este sentido de literalmente ponerse la camisa. Entonces, yo creo que eso es algo que es una fortaleza que no debemos perder. Es muy importante eso, que el alumno tiene ese sentido de seguridad psicológica, física, pero también de pertenencia, para después ya pensar y hacer esas cosas. Pero eso sí es una buena pregunta, gracias. Bueno, primero que nada agradecerte, Tracy. Bueno, yo soy Matías de Aptus, represento una organización que estamos como trabajando hace muchos años en esta posición intermedia, en el fondo, que nos dedicamos mucho a, entre otras cosas, a difundir evidencia, a tratar de llevarlo a la práctica en los colegios, con líderes escolares, etcétera. Y mi pregunta va a cómo organizaciones como la nuestra, que en el fondo nosotros no, algunos de nosotros hacemos clases en universidades, qué sé yo, por otros contactos, qué sé yo, y tratamos de conectar lo mismo, pero cómo organizaciones como la nuestra pueden integrarse a este tipo de iniciativas, ya sea como
esto de la Alianza Global por la Ciencia del Aprendizaje de la UNESCO, por ejemplo, o esto del panel Delphi, siendo que no somos, qué sé yo, investigadores en el sentido tradicional de la palabra, no publicamos papers, no tenemos el tiempo para publicar papers nosotros, no somos un centro de estudio. ¿Cómo nos podemos nosotros involucrar de una forma más activa quizá? Porque además nosotros llevamos también mucho tiempo trabajando sobre ciencia del aprendizaje, no investigando directamente, pero hemos traducido libros, por ejemplo, de profesores que aplican en sus clases la ciencia del aprendizaje, autores que han hecho mucha sistematización de principios, qué sé yo. Y creo que ese es como probablemente un desafío grande que organizaciones como la nuestra y muchas otras que también deben existir a lo largo de Latinoamérica podamos también involucrarnos mucho más activamente en ese debate. Yo diría que hay gente en el otro lado, aquí en este cuarto, que acabamos de hablar de esto, de qué sería mi manera de ponerme en contacto con, o sea, alguien que puede poner esto en práctica. Entonces, yo creo que los actores que comentamos, no solo colegios y universidades, hay también la gente que están con la capacidad de producir materiales, de hacer cosas que realmente poner en acción la información. Entonces, eso, parte de esto es importante es unir. Tuvimos una plataforma que se llama Unified, que creamos después de la conferencia del Early en Londres hace un par de años. eh, y existe, si buscas unified.org, pero yo tenía que poner mi plata para crear la plataforma, pero era una forma de speed dating para que la gente dice, eso es lo que hago, es lo que me interesa, o yo soy una escuela, o soy docente y quiero saber mejores maneras de mate, estoy buscando científico, y en el científico puede ser, estoy buscando un colegio que tiene apertura a mi intervención, entonces era para unir la gente en ese sentido. Entonces todavía existe, pero no está manejado por nadie porque era voluntario, o sea, y salió de mi bolsillo para poder crearlo. Pero creo que aquí, en este grupo, no sé si van a compartir los que son contactos, pero yo diría que simplemente mandar un sondeo entre la gente, estoy interesado en esto, están abiertos y van a encontrarse, o sea, existe esto, entonces solo hay que facilitar esta comunicación. Bueno, ya estamos. Gracias. No, dice, sí, yo feliz, yo puedo quedarme toda la tarde, pero sí, yo creo que... Ah, buenísimo. Muchas gracias por las intervenciones. Continuamos ahora con el último panel del encuentro, moderado por Cristian Rojas, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca e investigador principal de MiNSoL, doctor en Psicología Cognitiva por la Universidad de Granada con foco en desarrollo cognitivo y aprendizaje. Panelistas: Martín Cáceres, director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile, licenciado en Física y doctor en Ciencias de la Ingeniería, con experiencia en docencia y políticas de innovación ejecutiva. Tracy Tokohama Espinosa, cofundadora de Conexiones, plataforma de las ciencias del aprendizaje, e instructora en la Escuela de Extensión de Harvard. Carlos Torres, rector de la Universidad de Talca, ingeniero civil mecánico por la Universidad de Santa María y doctor en Economía del Desarrollo por la Universidad de Leipzig, con énfasis en desarrollo regional. Francisca Díaz, coordinadora de la Estrategia Regional Docente de UNESCO Santiago, profesora de Educación General Básica y magíster en Psicología Educacional, especializada en políticas docentes, y Carla Muñoz, profesora titular en la Universidad Católica del Maule e investigadora principal de MiNSoL, doctora en Psicología por la Universidad Católica de Lovaina, enfocada en motivación lectora y pedagogía en educación superior. Bien, buenas tardes, bienvenidas a nuestros invitados, nuestros expertos. Es un orgullo de estar con ustedes en esta plataforma
y en el último panel también de este día, de esta jornada que ha sido agotadora, pero también enriquecedora. Eh, y yo creo que este panel tiene un desafío no menor, que es tratar de generar ideas para que nos ayude a tener mayor claridad cómo se construye este puente entre la investigación y las políticas públicas. Y como ustedes pudieron escuchar a Andrea, nuestros expertos, nuestras expertas son diversos, de distintas experiencias, roles, funciones, y por tanto lo que ellos puedan aportar nos pueden sin duda orientar nuestras decisiones futuras. Por tanto, lo primero que les quiero pedir a este panel es que pueden hacer una breve presentación de cada uno de ustedes, de alguna forma apuntando por los lentes. Apuntando un poco, contar cuál es su contexto, su historia, su rol, actividad actual o pasada, porque de alguna forma esa experiencia, ese conocimiento va a orientar su reflexión, es lo que sabemos ya desde la ciencia del aprendizaje, y evidentemente cómo esa experiencia, qué elemento de esa experiencia puede ser relevante para tener presente en el foco de este panel, que son los desafíos y oportunidades que debemos tener presente en el camino de la investigación hacia la política pública. Entonces la idea es dejarle unos pocos minutos para que ustedes hagan esta pequeña introducción. Luego va a venir una pregunta general para que la responda el que considere oportuno, y después una pregunta específica de acuerdo a su experiencia, para finalizar con una pregunta del público. Así que, sin más, la idea es comenzar con la pregunta. No sé si les parece, partimos por Matías. Perdón, Martín. Tiene cara de Matías, tiene cara de Matías. Martín Cáceres, yo, bueno, sí, soy director del Centro de Innovación del Ministerio, que es la unidad que antes se llamaba Enlaces. Desde el año 92, Enlaces, siempre he ido Centro de Innovación y nada, Enlaces, sí, ahí sí. Que desde el año 92, Enlaces ha estado a cargo de la política digital, de cómo enfrentamos los desafíos de la digitalización em, en el ámbito educativo, especialmente escolar. Sin embargo, los desafíos de lo digital han cambiado, pues ya no son entregar computadores y enseñar a los profes a usar los computadores, ahora son mucho más amplios. El 2018 cambió el nombre y también un poco el rol del Centro de Innovación a entender la innovación de forma más amplia, a fortalecer el propósito que nos hemos propuesto y el que tenemos ahora, es fortalecer las capacidades de innovación del sistema educativo en sus distintos niveles. Y eso obviamente se cruza con lo digital, porque estamos inmersos en un mundo digital, entonces la tecnología es tanto una herramienta para fomentar la innovación, como también parte del mundo, parte del contexto. Y un poco respondiendo a la pregunta, mi background, de dónde vengo, yo, bueno, estudié licenciatura en física, después hice clases en un establecimiento educacional durante 3 años en el sur, de física, de robótica y de electrónica. Esa experiencia fue como bien vital para mí, aprendí mucho ahí de lo que es la educación, lo que es la interacción con los y las estudiantes, de lo que se puede y lo que no se puede hacer desde la sala de clases. Después hice un doctorado en Ciencias de la Ingeniería, donde investigué el cruce entre tecnologías y educación. Y después ahí me fui dedicando a distintas cosas, la consultoría, la asesoría a establecimientos educacionales, siempre ahí en este cruce entre la innovación educativa, las tecnologías, las prácticas docentes, y ahí desde ahí asumí el 2022 en este rol. Muchas gracias, Martín. Seguimos con Carlos, sí. Muy bien, muy buenas tardes. Un agrado estar aquí, agradezco la invitación y voy a remontarme solamente a lo que ha sido mi experiencia en la Universidad de Talca como profesor desde el año 2006, en el cual eh, me he visto involucrado en varios proyectos que están relacionados con el desarrollo regional, ¿no? La Universidad de Talca es una universidad regional y en ese sentido nos vinculamos con nuestro entorno. Hemos sido partícipes, y en particular mi persona, en los ejercicios de estrategia de desarrollo regional, de instalación de la Agencia de Desarrollo Productivo. Y eso, al menos personalmente, me ha permitido sostener conversaciones con
diversos actores regionales y poder también entender la realidad local y la realidad regional. Y eso de alguna manera luego se capitaliza como una experiencia para mi rol actual, que es de rector de la universidad, en el cual hemos desempeñado diversas actividades, diversos programas, yo diría que tienen que ver con con el rol de las universidades el día de hoy en su tercera misión, que es la de vinculación con el medio. Em, Cómo los aprendizajes, digamos, de lo que uno ha tenido impactan en en el quehacer ahora particular mío a la cabeza de esta institución. Es relevar justamente la investigación que está relacionada con el entorno, que resuelve problemas propios de nuestro entorno. Y buscar un balance, ¿no? Porque cuando hablamos de publicaciones de impacto del punto de vista de la investigación, normalmente están relacionadas con resolver problemas globales que sean de interés de los journals. Y por lo tanto pueden ser indexables. Y eso a veces tiene digamos, una oposición respecto de resolver o hacer ciencia aplicada que permita resolver problemas particulares y mucho más directos del entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, lo que hemos procurado buscar un balance y asimismo también reconocerlo en lo que es la carrera académica de nuestros profesores y profesoras y ofrecer un espacio de desarrollo en ese ámbito. Nosotros tenemos una serie de programas que están reconocidos institucionalmente, en los cuales interactuamos más repetidamente y frecuentemente con el entorno y podemos así levantar luego evidencia de los impactos que esas actividades tienen y que en el fondo hacen que esos programas se justifiquen. No me voy a alargar más en este punto, pero eso puedo aportar para empezar. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con Francisco. Mi nombre es Francisca Díaz, soy coordinadora de la Estrategia Regional Docente de UNESCO, soy profesora. Mi carrera ha sido desde distintas plataformas, cosa que hoy día me da una visión bastante amplia. Tengo una época que trabajé en establecimientos como profesora de aula. Después también trabajé en distintas ONG asesorando escuelas críticas o vulnerables. Trabajé 10 años en la universidad, en una facultad de educación, siempre con el foco puesto en desarrollo profesional docente. Ese ha sido, yo diría, mi espacio de desarrollo, de especialización. Siempre me ha traído el cómo aprende el profesor en servicio en su día lunes. Y también estuve a cargo en la dirección del CPIP. El CPIP es el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, un nombre largo y complejo, así que todos lo conocemos como por el CPIP, del Ministerio de Educación, que es el organismo que está a cargo de la implementación de las políticas públicas en materias docentes. Carrera docente, evaluación docente, formación docente. Ahí estuve durante 4 años y ahora estoy en UNESCO a cargo de la política docente, la implementación a cargo de la implementación de la estrategia, perdón, docente a nivel regional. Muchas gracias. Tracy. Pepe. No, estoy tratando de... No pude escribir todo ese nombre largo, pero... Pepe. Ok. Yo creo que yo vine a todo eso porque mi papá es un maestro fantástico, era una persona que dejó una carrera en física nuclear para ser un docente en escuela pública de matemáticas en middle school, imagínate, o sea, eligió el momento y cambió vidas. Y como Emma sabe, este sí es un gen muy fuerte, entonces yo decidí ser docente también. No. Entonces, eso fue la inspiración. Pero lo que hago ahorita y lo que es más importante para mí es que trato de emular o ser modelo de lo que yo estoy esperando de la gente con quien trabajo. Trabajo con docentes en formación o otras personas, pero en mi curso en Harvard tiene el nombre súper prepotente de neurociencia, de aprendizaje. Entonces, si enseñas esto mal, o sea, horrible. Entonces, tenemos un diseño instruccional basado en el diseño universal de aprendizaje, que es otra manera
de tratar de llegar a todo el mundo. Y lo que es fascinante en ese curso es que tenemos gente de pregrado o gente de maestría en Harvard, pero también tenemos gente que aún no han cogido en clase en 40 años. Entonces yo tengo que diferenciar. Entonces el diseño tiene que ser tan perfecto que se puede entrar en el material en diferentes puntos. Y eso fue un reto por varios años de crear ese curso que pensamos que ya es súper. Ojalá que todos puedan asistir a la clase, comienza en enero, porque está abierto al público, no solo a la gente con título. Entonces es muy interesante tener esa interacción todos los días. Entonces, eso es lo que me inspira. Muchas gracias. Carla. A ver, ya dijeron algo de lo que yo hago. Soy académica en la Católica del Maule, en una escuela de psicología, pero he formado profesores hace ya un buen par de años, que no sabría decir cuántos son, la verdad. Soy profesora de origen. Eso para mí es siempre esencial, siempre lo aclaro porque quizás un poco en el contexto de lo que estamos haciendo, yo escogí ser profesora, quizás porque a mí me gusta aprender. Yo siempre dije, o sea, yo elegí esto porque a mí me gusta aprender y creo que es un lugar muy cómodo trabajar en la academia porque uno sigue aprendiendo. O sea, está obligado a seguir aprendiendo. Siempre hay preguntas. Los estudiantes te interpelan. La clase que te funcionó A viene en la sección A, no funciona en la sección B. Entonces, siempre hay un problema que resolver y qué lugar más cómodo para seguir haciéndose preguntas. Pero como soy profesora, también tenemos algo, yo creo, los profesores que siempre pensamos que somos como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La peor de todas. Entonces, mi sensación era que yo no tenía todos los esquemas necesarios para poder resolver todos los problemas aquí y ahora. Y eso también es algo muy de profesor, de querer llevarse la mochila completa, ¿no? A la casa y resolver, ojalá todo. Y ahí un poco me fui guiando hacia otras disciplinas, a buscar también respuestas en otras disciplinas. Y así fue como transité, bueno, tengo formación un poco interdisciplinaria, digamos. Estudié literatura lingüística, digamos, en mi formación de base, pues soy profesora de francés, de lenguas, pero hice la licenciatura en letras, además de mi licenciatura en educación, y después me fui a hacer un magíster en psicología educacional, después un magíster en psicología experimental y después mi doctorado en psicología cognitiva de la lectura. Entonces eso hizo también que necesariamente tuviera que abrir mi cabeza a otras explicaciones para el mismo problema, que en mi caso era la lectura. A mí lo que me mueve es la lectura, hoy día me dedico al tema de la motivación por la lectura, me fui moviendo de lo cognitivo a lo sociocognitivo y me interesan los marcos motivacionales porque tenemos súper clara la tarea instruccional en la escuela, que es enseñar a leer. Pero también tenemos una crisis importante de que los niños, una vez que aprenden, quieran seguir leyendo de manera autónoma. Entonces tenemos doble desafío hoy día en la escuela, que es la persistencia en ese compromiso autónomo por leer, y ese compromiso también se alimenta de otros agentes. Y ahí está como ahora el problema en el que estoy. Esa es la papa caliente que tengo en mis manos, ¿no? Tratar de ver cómo nos hacemos cargo de alimentar esa motivación intrínseca por la lectura, ¿no? Eso. Muchas gracias por estas breves presentaciones que de alguna forma nos dejan en evidencia la diversidad de disciplinas que estamos presentes en esta reflexión. Y hay cabida para todas, no hay ninguna que debería quedar fuera. Y bueno, ahora viene una pregunta que es para todos, para todas. ¿Cómo podemos construir puentes efectivos y sostenibles entre la investigación científica y la política educativa, de modo que la innovación y la evidencia generada por la ciencia del aprendizaje orienten de manera real los procesos de transformación educativa a gran escala? Esa es la pregunta general, que obviamente ustedes pueden reorientarla o darle un énfasis de acuerdo a su propia visión o sus propios conocimientos en particular. Así que dejo la palabra a quien quiera tomar. Francisco. Bueno, hay varios ámbitos y a lo largo del día han ido aflorando distintos aspectos, pero yo diría que un ámbito que ha quedado bastante evidenciado hoy día
tiene que ver con este tránsito del conocimiento desde lo que es la ciencia o la academia y la realidad de los establecimientos del aula, este puente que queremos cubrir, es que sin duda hay o deberían haber ciertas estructuras, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos un poco un vacío, porque, está bien, el profesor cuando se forma está en un espacio académico y está con mucho más acceso a todo lo que es la investigación o la evidencia. Sin embargo, después ya cuando está, digamos, en los establecimientos, los establecimientos son muy pobres en términos de aprendizaje profesional. ¿Ya? Son campos que, o sea, son organizaciones que se dedican al aprendizaje, pero al aprendizaje de estudiantes. Y si queremos hacer de los establecimientos campos de aprendizaje adulto, de aprendizaje profesional, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Eh, Estamos lejos de proveer esa traducción del conocimiento para que llegue de alguna forma de manera digerida, de manera amigable, de manera comprensible para los establecimientos. Y me refiero a todos digamos, los líderes pedagógicos que aparecen con el nivel meso, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, no sé, los sostenedores. Hoy día, por ejemplo, Chile está transitando a un cambio en la gobernanza, digamos, o la dependencia de los establecimientos, a lo que llamamos los servicios locales. Los servicios locales de educación, ¿no es cierto?, es la figura a la cual, digamos, que están a cargo de los establecimientos. Y en esa estructura, ¿no es cierto?, hay una unidad que se llama Unidad de Apoyo Pedagógico, donde de alguna forma el rol, ¿no es cierto?, es proveer de ese desarrollo profesional para poder instalar temas de innovación y de cambios de práctica, ¿ya? Entonces, cuando vemos en este puente que queremos armar, bueno, ¿cuáles son esos palitos de los puentes? Donde debiéramos también ir visualizando estos distintos actores, porque debiera existir una cierta coherencia sistémica donde el conocimiento se va apoyando y movilizando. Si resulta que los papers dicen una cosa, pero los planes de desarrollo profesional que tiene que haber en cada establecimiento dicen otra, los planes que se hacen a nivel local dicen otra, ¿no es cierto? Es difícil en este mar de ámbitos que aparecen como a aprender o a hacerse cargo, ¿no es cierto?, por parte de los profesores, que podamos ir avanzando en el aprendizaje. Entonces, como les digo, una de los ámbitos que me parece relevante que ha quedado hoy día en evidencia es como las estructuras intermedias, la formación de esas estructuras intermedias y la coherencia del sistema para llegar a los profesores de una manera más coherente y ordenada. Muchas gracias, Francisca. Sí, por favor. Bien, voy a aportar una mirada que tal vez no es tan especialista desde el punto de vista del aprendizaje, el desarrollo cognitivo, y tiene que ver con el rol que tenemos las universidades en estos procesos de llevar la investigación luego a la práctica de las políticas públicas. Y algo mencioné en mi primera intervención. Las universidades existimos porque de alguna manera somos capaces de resolver tal vez vacíos o tal vez reducir los costos de transacción, como tal vez podría ser una empresa, y que facilita que las cosas sucedan. En el ámbito de investigación, eh, generamos un ambiente, un sistema donde se articulan personas, recursos, comunicación para que las investigaciones se realicen, ¿no? Que tal vez por sí solas no se realizarían si es que no existieran las universidades y hoy día, por supuesto, los institutos de investigación, etcétera. Lo mismo sucede con la transferencia de conocimiento. Las universidades existimos porque somos, eh, digamos, canales de poder transmitir el conocimiento de una manera más eficiente, más rápida y más efectiva. Si nosotros perdemos la capacidad como universidades de hacer eso, entonces no se justifica tal vez nuestra existencia, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que cuando queremos
nosotros causar realmente un impacto en políticas públicas, también tenemos que entender que la capacidad de las propias universidades es limitada, ¿no? Y los problemas son diversos y son también de naturaleza muy particular y local. Ya cuando hablamos de educación tenemos diversos aspectos que resolver y por lo tanto las soluciones no necesariamente son generales. En la política pública y también por un tema de escala, muchas veces es necesario crear políticas públicas que son generalistas para el sistema educativo, desconociendo o a veces pasando por alto las particularidades propias, por ejemplo, de lo rural, tal vez de las necesidades más especializadas, y eso de alguna manera termina siendo ventaja para algunos y tal vez desventaja para otros. Am, entonces, cuando en las universidades a veces nos preguntan, y voy a poner un ejemplo fuera del ámbito educativo, tenemos problemas con las inundaciones producto de las lluvias torrenciales en la región, ¿no? ¿Qué hace la universidad para que eso no pase? Entonces nosotros respondemos, ¿cuántas personas cree usted que son especialistas en cauces superficiales de agua? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? Más estudiantes. Entonces, la capacidad que tenemos las universidades también de poder resolver problemas, incluso tan específicos como ese, es bastante limitada. Entonces, el mensaje que quiero dejar es que cuando las universidades queremos hacer un aporte a la política pública, tenemos que ser cuidadosos en poder seleccionar, tal vez tamizar y priorizar cuáles son aquellos elementos, dada nuestra realidad contextual local, al cual queremos abordar, ¿no? Y eso a veces dista de los problemas globales que se quieren resolver en términos más generalistas. Eso. Muchas gracias. ¿Sí? Martín, si Sí, quieres. quería contar un poco desde la política pública cómo lo veo este mazo sí, internacional. Me toca representar a Chile en la OCDE, en el Center for Educational Research and Innovation, que es un grupo en la OCDE que ven los temas de innovación y hacen las pruebas internacionales y todo. Y hay un grupo específico que ve el tema del gap en los puentes de conocimiento. Y hay unas publicaciones que son súper interesantes que ven en profundidad cuáles son los problemas ahí. Y es divertido los nombres de las publicaciones. Hay una que se llama Who Cares About Evidence in Education, que es como la primera publicación. Y después de un tiempo sacaron otra que se llama Who Really Cares About Knowledge in Education. Esa fue la segunda. Y la tercera, que le salió hace poco, se llama Everybody Cares About Evidence Sometimes. Entonces, ver como toda la complejidad del fenómeno, porque hay evidencia, pero cuando alguien la usa y cómo es todo ese proceso de toma de decisiones. Y es bien complejo, yo creo que hay que verlo como de forma bien sistémica, todos tenemos algo que aportar. Entonces, desde la política pública yo creo que es súper importante contar con datos abiertos para hacer justamente ese puente, pues datos abiertos y no solamente en bases de datos, sino que en plataformas digeribles. Se ha hecho un esfuerzo bien importante, no sé si conocen, en Chile el Centro de Estudios liberó, o sea, tiene una plataforma de datos abiertos y tienen dashboards donde se pueden ver la matrícula, los datos de profesores, o sea, hay muchos datos ahí que se pueden sacar el jugo, y entonces contar con datos que la política pública provee es súper interesante. Y no solamente para la academia, sino que también para la escuela, ¿no? Lo que hace la agencia de calidad es súper interesante, el día que está evaluación diagnóstica de aprendizaje, es súper interesante la adhesión que tiene ese instrumento que es voluntario, es una prueba, ¿cierto? Que se puede autoaplicar, pero la mayoría de los establecimientos lo hacen. Más de 7.000 establecimientos hacen 3 veces al año el día, que es una plataforma que te entrega un reporte apenas se hace, ¿no? Entonces, contar con instrumentos desde la política pública para entregar datos, evidencia para la toma de decisiones en los distintos niveles, creo que es bien relevante. Em,
Y también ir fomentando capacidades. Eso hemos hecho una articulación desde el ministerio, de hecho en alianza, una alianza pública-privada que se llama Sumar Saberes, que busca justamente generar un lenguaje común en torno a la toma de decisiones basadas en evidencia. Disponer de, o sea, hablar de lo mismo cuando hablamos de evidencia, generar estándares también de qué es lo que funciona y cuándo y para qué, de forma situada. Hemos hecho un esfuerzo bien grande en eso. Yo creo que eso igual es rol de la política pública, abrir estos espacios de articulación. Y creo que otro aspecto que quizás es más profundo que lo pensé ahora, a raíz de este seminario, es el tema de la alfabetización científica en general de la población. Porque si es que hay datos, o si es que hay evidencia, si es que la comunidad científica avanza, hay un tema como de creencias. En Chile, ¿cuántas personas entienden el conocimiento científico y lo validan? Es bien triste ver que cada vez menos, y es un fenómeno mundial. Uno dice, no, pero si la ciencia, en el fondo, hay papers al respecto, hay investigación científica, y no sé si les ha pasado, yo creo que antes no pasaba, pero dice yo, pero yo no creo en los científicos. ¿Qué importa que lo digan? Como si se pudiera decidir nomás, como si fuera cualquier fuente. Y eso está pasando, y claro, es un fenómeno global, ¿no? Dice, en Estados Unidos es más grave. Uno pensaba que en Chile no era así, pero sí está pasando, que la evidencia científica no importa. Entonces hay un tema como de alfabetización científica que parte, bueno, en la escuela, ¿cierto? También en la formación docente, en todas las esferas de la sociedad, que yo creo que podemos tener toda la información disponible, una comunidad científica que traduce, podemos tener todo eso, pero si es que no hay alfabetización científica de la población, no sirve mucho. Por favor, Tracy. Eso fue inspirado por, me parece que fue lo que dijo Michael, o puede ser de Andy, no estoy seguro, pero cuando hablaba de cuando presenta políticas públicas, la primera cosa es que, a ver, pónganse de acuerdo para poder tener una sola voz. Entonces, yo diría un plan de 5 puntos, ¿ya? Primero es, realmente tenemos que unirnos y tener, o sea, una idea, un consenso sobre ciertos puntos ya bien articulados. Segundo punto es la comunicación del mismo, porque en papers científicos eso sí, si los docentes no leen, o sea, los políticos, perdóname, que no están leyendo tampoco, entonces hay que presentar la información en una manera que realmente es mentalmente digestible, o sea, para que todo el mundo pueda entender. Eso sí es lo que en el mundo nos quedamos de acuerdo como científicos de aprendizaje a pensar, ¿no? Tercer punto es usar lo que ustedes tenían esta tarde, que era fantástico, es unir ejemplos de escuelas que aplican ciertas ideas que vienen de esos guías. Porque lo que más veo con los políticos, por lo menos en Ecuador, es que, a ver, pero pruébame que eso funciona en nuestro contexto, entonces quieren ver ejemplos. Entonces, eso sería el tercer punto. Y el cuarto sería de ser seguro de abrir las vías de comunicación con el Ministerio de Educación, con la gente que realmente toman la decisión de políticas públicas. Eso es súper importante. Y la quinta es ayudarles al siguiente paso, que es lo más práctico. Y eso es, hay algunas intervenciones que hablamos en esos días que no cuesta nada, es disposición, o sea, no más, ¿no? Hay otras cosas que toman, o sea, que son no cuestan físicamente de plata tampoco. Entonces, plata, tiempo es algo importante. Pero hay otras escuelas o instituciones que están buscando, o ministerios o misiones de gobiernos que están buscando programas que pueden invertir en un poquito más largo tiempo, más largo plazo, si creen que van a rendir mejores cosas. Entonces yo siempre pregunto a mis estudiantes, primer día de la clase, si fuera el ministro de Educación, o sea, ¿qué haría mañana? Yo digo, ¿por qué no en la política que todo el mundo debe ser bilingüe? ¿Por qué no hay una política de que sí, vamos a empezar las escuelas 8:30 de la mañana y no las de más temprano? O sea, tenemos ciertas evidencias, ciertas cosas, y eso se puede hacer con la voluntad política, pero no, la idea es organizar la información, tener un
smorgasbord, o sea, opción. Esas son varias cosas que se pueden implementar como políticas, pero después ponerles en las prioridades del gobierno del turno, porque eso sí es otro problema. Podemos tener nuestras prioridades, pero es obvio, en ciertos países, en ciertos momentos, quieren resultados ya. ¿Qué puedo hacer mañana? Corto plazo, poco plata, o no, estamos aquí por los próximos 10 años, ¿qué harías en 10 años? Entonces hay otras prioridades. Entonces yo creo que con esos 5 puntos resolvemos todo. Muchas gracias y nos vamos entonces. Muchas gracias, Tracy. ¿Carla? Apago la luz entonces. Claro. Ok. O sea, me voy a acercar un poquito de lo que han dicho, porque en realidad prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Lo que yo veo sí es un problema para ese puente, porque hay, y aquí uno de nuestros presentes hizo el punto, ¿no? De que efectivamente había grandes ausentes. Entonces, yo tomaba varias notas, digamos, porque coincido, por ejemplo, con Tracy cuando ella habla de que hay una tarea pendiente que es el vocabulario común. Porque, por cierto, hay que hacer transferencia a las escuelas, ¿no? Pero que esa traducción a las escuelas no signifique una simplificación lineal o burda de los hallazgos, porque el gran problema de esto es el juego del teléfono, que me imagino que todos hemos jugado, ¿no? Digo algo, sigue la cadena y termina tergiversado. Y eso en educación es peligroso, puede hacer daño, que es algo que también está dentro de tu lista. Entonces, el ejercicio riguroso, y ahí también complotan los tiempos, porque los tiempos de la academia, los tiempos de la investigación, a veces son largos. O sea, lo que creo que nos falta por hacer entender a la opinión pública, a los políticos particularmente, que también son unos ausentes hoy día, es que no hay recetas mágicas en educación. O sea, y si esto mismo lo hubiéramos hecho hace 5 años, 10 años, 30 años, el diagnóstico sería más o menos similar, porque creo que no hay momento en que no digamos que la educación no está en crisis. Eso es como un mantra, como que siempre la educación está en crisis. Entonces, como también tenerlo ahí, ¿no? Y cuando los tiempos son distintos entre la academia, por un lado, el mundo de la investigación, lo que la sociedad demanda aquí y ahora, y la solución efectista política, que digámoslo, se ha convertido en lugar común. O sea, tienes esta necesidad, te ofrezco esto. Es que lamentablemente entramos en una vorágine donde también a las universidades, a los centros de estudio, a los académicos se les pide, ojalá, recetas mágicas. Y es muy difícil entrar en un diálogo o entrar en un consenso cuando efectivamente son al final del día los políticos quienes toman la decisión de qué es lo que entra o no entra en una política pública. Yo ponía un ejemplo en el café, que es el decreto 170. No sé si a todos les es conocido. En Chile tenemos el decreto 170 para quienes no son chilenos y que rige en el fondo el ejercicio básicamente de la profesión de educadores diferenciales en Chile. Y lo cierto es que los educadores diferenciales terminan definiendo su rol básicamente por el decreto, lo que termina transformándolos en técnicos. Tú le quitas el decreto 170 y ese educador no sabe qué hacer. Y eso es, me imagino que convendremos, es que es todo lo contrario a lo que yo esperaría de un profesional de la educación. Él debería saber lo que tiene que hacer con o sin decreto. Porque su rol está por encima de una ley. Las necesidades de los niños son objetivas. La ley es un instrumento político. Entonces, cambiamos las prioridades, ¿no? Siento que ahí es donde perdemos el norte. Y, y lo otro, la diferencia entre hacer investigación, generar data, construir conocimiento y hacer buena ciencia, que también ahí hay varios planos distintos, porque generar data en educación y en todas las disciplinas, no, la cantidad de papers que salen por día, somos incapaces de hacernos cargo de eso diariamente, de ponernos al día diariamente con lo que sale. Entonces, generar data es relativamente fácil. ¿Cuánto de esa data realmente constituye conocimiento
y que en el caso nuestro particularmente aporte a comprender mejor, no digo encontrar una solución, porque también ahí hay un trecho, porque no toda la investigación tampoco es aplicada. Y creo que también eso ensucia un poco el debate. Hay investigación básica y bienvenido que se siga financiando investigación básica, porque si no, tampoco podemos seguir construyendo en complejidad. Y evidentemente hay investigación aplicada. Cristina lo puso súper bien en el conversatorio, ¿no? Con niveles de evidencia, que también es importante ponerlo ahí en el tapete. Y eso también hay que instruir a los profesores respecto de cuál es la evidencia que es pertinente para el aula respecto de la que no es. Y eso también implica alfabetización científica, para los profesores y para la población en general, para no pedir lo que realmente no podemos dar. Entonces hay como varios planos de conversación en ese puente, digamos. Muchas gracias, Carla. Y ahondar en ese punto también que hoy en día estamos en una realidad donde la necesidad de publicar a los académicos y académicas es de alta exigencia y que de alguna forma a veces nos hace perder el punto de empezar a privilegiar la cantidad versus calidad. Y no podemos escapar de esa realidad, que no es solamente de esta región, a nivel mundial. Se han dicho varias cosas relevantes, la importancia de priorizar, de un lenguaje común, de generar estructuras, eh, generar comunicación, consenso, de evaluar qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente tenemos que identificar. Entonces, quizás más que hacerle otra pregunta, y me gustaría que si alguien en una segunda análisis, de acuerdo a lo que han escuchado en esta misma conversación, quieren fortalecer o destacar un nuevo punto, y luego le damos la palabra ya al público, que siempre es necesario tener esa mirada, que a veces uno se queda sesgada desde de su propio campo. Entonces, antes de darle la palabra al público, no sé si ustedes quieren hacer una doble reflexión a partir de lo que se ha conversado en esta mesa. Tracy. Las dos ideas que me hicieron agregar a la lista, uno es en sí la inversión en la formación docente y la formación continua de docente, y eso no hemos discutido, pero es clave en todo esto. Pero primero tenemos que decidir qué debe ser, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa de hablar de ciencias de aprendizaje como una amplia visión de transdisciplinaridad. Lo que yo creo que tenemos que dejar de hacer es pensar que esto es coger un neurocientífico, un psicólogo y un educador y ponerles en un cuarto y deciden. La idea es la nueva formación de un docente que puede tener atributos, vocabulario, o sea, saber manejar todo eso al nivel de que se puede tener esas conversaciones, entender la información, y eso sí es una nueva formación del docente, que hasta ahora, o sea, está llamado que eso debe ser incluido en diferentes partes. Y ahora mirando a Michael, ya regresa a tener un tercer punto, y que es en Inglaterra, ellos nos mencionó que el gobierno pone la agenda de investigación y las universidades están cumpliendo y agregando. Aquí no existe esto que el gobierno te dice, eso es la agenda de investigación. Y eso en parte, how do you say handicap? Es un problema porque cuando está claro lo que está pidiendo el gobierno de turno por sus prioridades, le manda a tener, o sea, puntos de investigación clave. Pero si es al revés, si nosotros tenemos que decidir y después recomendar y después ajustar al plan del gobierno, eso sí son otros pasos más. Entonces, dependiendo en el país, o sea, yo creo que toda esta visión global va a tener diferentes pasos, porque el paso limpio que estaba describiendo no está aquí. Entonces hay que pensar cuáles son los pasos que podemos hacer nosotros en la manera que está construida política pública aquí. Y eso es distinto. En 16 escribí un capítulo de qué es la calidad educativa, porque un ministro de Educación del Ecuador dijo,
¿cómo medimos la calidad de educación? Le dije, depende. Le dije, todas las respuestas en educación siempre son depende. Depende en la prioridad. ¿Cuál es la prioridad que tienes? Entonces, a través de esa conversación desarrollé 7 preguntas, a través de lo cual podemos ya llegar a entender cómo iban a medir lo que era su definición de calidad, diferente al gobierno anterior. Entonces, la idea de tener un proceso para ayudar también a repensar los objetivos en educación es importante. Eso fue 3 puntos, perdón. Gracias, Tracy. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí, por favor, Carlos. Bueno, pienso que a veces me salgo del contexto, pero quiero transmitir una experiencia también desde el punto de vista de la universidad, en lo que es nuestro aprendizaje a partir de la evidencia y las investigaciones y cómo ésta se aplica en la docencia universitaria. Y evidentemente en la docencia universitaria tal vez hay una complejidad que es la autonomía propia de profesores y profesoras de poder organizar sus cátedras, ¿no? Y eso tiene una larga tradición que hace que sea también muy difícil de mover. Em, y en ese sentido hay resistencia también a poder internalizar nuevas prácticas, nuevas formas de aprendizaje y después llevarlas a la práctica de docencia universitaria. No obstante, y eso hace que finalmente las universidades optemos por la famosa talla única que supone que debe calzar para todos los estudiantes, ¿no? Este es nuestro programa y los estudiantes ingresan, son todos iguales y tienen que vestir el mismo traje. Em, Tiende a eso el sistema, ¿no? Pero, pero han habido cambios y quisiera también poner una mirada positiva al respecto, y al menos desde el punto de vista de nuestra universidad, primero, dado que en Chile el contexto era que un grupo selecto de personas iba a la universidad y por lo tanto había una heterogeneidad que era bastante contenida, ¿ya? Y eso hacía que el modelo de talla única de alguna manera funcionaba. Luego, nos dimos cuenta, quizás la evidencia lleva decenas de años ahí, pero que en el fondo las trayectorias para lograr las competencias tenían tiempos distintos. Y por lo tanto, entonces nos abrimos a la formulación de nuestros programas basados en competencias. Y eso permitió entonces aceptar dentro de esta talla única que hubiesen trayectorias de tiempos distintos de aprendizaje. Luego nos dimos cuenta que las competencias más bien disciplinares tenían una relevancia tal vez menos importante respecto de lo que creíamos y teníamos que fortalecer aquellas competencias que permitían a las personas insertarse mejor en el mundo laboral en cuanto a su comunicación, en cuanto a su también habilidades socioemocionales, etcétera, ¿no? Entonces hubo nuevamente reformas en ese sentido, todas con su debida resistencia. Y aún habiendo una evidencia sostenida y no padecíamos del problema de dudar de la evidencia ni tampoco de los resultados científicos. Y bueno, después con lo que fue la apertura en nuestro país digamos, de la educación superior, mayores posibilidades de estudio, entonces de esta población acotada y bastante homogénea o con una heterogeneidad acotada, nos abrimos a una dispersión importante de trayectorias educativas previas muy distintas y por lo tanto también capacidades de avance curricular también distintos. Y eso entonces llevó a nuevas reflexiones, cómo abordamos esta. Y por supuesto, después de largos años recién empezamos a buscar soluciones y empezamos a construir currículums que tuvieran la flexibilidad para aceptar esa diversidad, ¿no? Llega la tecnología, Internet en algún momento, la necesidad y la evidencia de que las personas con acceso a, por ejemplo, un computador o Internet tenían una ventaja respecto de aquellas personas que no, cosa que es relativamente evidente, pero había que tener la, la- la certeza de que sí era. Entonces, varias universidades implementamos sistemas en que podíamos ofrecer a nuestros estudiantes acceso a esa tecnología para que esa diferencia al menos no estuviese incorporada. Y hoy día enfrentamos una realidad en la cual tenemos ya una diferencia en los estudiantes en sus capacidades de comprensión lectora, de comunicación y que son clave para la interacción y acceso al conocimiento. El conocimiento está,
pero es no accesible de la misma forma para cada una de las personas y eso lo que hace es aumentar las brechas de las propias, digamos, de las propias personas en su fase formativa y eso se transforma en un tremendo problema que para nada hoy día está en discusión todavía para poder solucionarlo, pero es un tremendo riesgo, ¿no? Y lo otro es que comprender luego esa información, especialmente la que se produce a través de la inteligencia artificial, lleva a nuevas competencias también críticas para el entendimiento de una lectura crítica de la información. Y nuevamente eso se transforma en ventajas para algunos y desventajas para otros. Por lo tanto, esa dispersión original que teníamos a la entrada se amplifica muchas veces. Y esto, si bien es cierto, ya está estudiado, demostrado, eh, del momento, o sea, cuando esto llega realmente a implementarse, incluso como política propia universitaria, cuesta mucho tiempo, siendo nosotros partícipes de la creación de conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, quisiera extrapolar esto que nosotros vivimos también al ámbito educacional, tal vez secundario, primario, donde estas situaciones también se dan, ¿no? Y tal vez hoy día lo único común entre los estudiantes es que todos tienen teléfono. Gracias. Muchas gracias. Y yo quizá agregaría también, de acuerdo a lo que están aportando en esta mesa, la importancia de adelantarnos, porque yo creo que nuestro desafío no solamente es tratar de comprender y responder lo complejo y dinámico de lo que está sucediendo ahora, sino que también tenemos que ser capaces de adelantarnos de lo que viene en 10, 20, 30 años más. Eh, y yo creo que también es un desafío, porque yo escuchaba que efectivamente que uno es parte de la universidad y que efectivamente uno está haciendo un cambio y ya cuando está haciendo el cambio se dio cuenta que parece que ya estamos tarde y tenemos que volver a cambiar. Y así se sucede. Y entonces, esa complejidad a veces no somos conscientes de aquello y evidentemente el ser humano tiene resistencia porque le gusta estar tranquilo en algún momento del día. Entonces, claro, si estoy llegando tranquilo a las 5 de la tarde y me llega a las 5 y cuarto un correo electrónico me dice que ya lo que hice no me sirve, sino que tengo que pensarlo en cambiarlo, obviamente que eso desgasta y, claro, es parte del equilibrio y desequilibrio permanente que tenemos como seres humanos. Y es un desafío, evidentemente, entenderlo y poder plasmarlo en nuestra investigación. Bien, sin más querer alargar, no sé, Andrea, cuánto tiempo tenemos y para un par de preguntas tenemos tiempo, ¿sí? Perfecto. Súper. Dijo que tenía seis, escuché yo. Eh, bien, abrimos entonces las preguntas y quedamos atentos entonces a cualquiera de nosotros que están presentes. Hola, muchas gracias por la conversación. Em, Creo que he tenido la oportunidad de estar en varios espacios en donde ya tenemos el diagnóstico y creo que el diagnóstico ha sido bastante claro y se repite, yo creo que en distintos paneles y como que volvemos al mismo punto, creo. Entonces quería preguntarles cómo empezamos, cómo pasamos a la acción. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que realmente este lenguaje que sea común, que este consenso que realmente se genere, cómo podemos mezclar el Estado, no pensando en gobierno, porque los gobiernos cambian, sino que cómo logramos que haya una política de Estado, que las organizaciones de la sociedad civil se involucren, que las universidades también estén involucradas, que todos los actores que están asociados en esto realmente tengamos una conversación que realmente tenga acciones en el corto, mediano y largo plazo y cómo nosotros podemos aportar en eso. Em, Creo que hemos desarrollado varios documentos. La semana pasada entregamos, yo fui parte del Proyecto 2050, también estuve en la Mesa de Educación del Futuro, en donde hemos generado diferentes textos y no son los primeros. Yo creo que vamos en línea de generar harta información, pero ¿cómo realmente pasamos a la acción? Como que yo creo que ya tenemos que dejar este espacio de creemos que, sino que hagamos que. Entonces, preguntarles eso. Muchas gracias. A mí me gusta un poco juntar un par de preguntas, dos o tres preguntas, y después darle la posibilidad de que uno se sienta más cómodo, pueda responder una o más de alguna. No sé si hay más preguntas. Sí, por acá adelante. Em, bueno, mi pregunta va un poco más a algo que creo que mencionó Michael Thomas antes, que había una parte en su presentación que decía que, que un desafío también es que los docentes puedan pensar o
o tener algo de quizá una perspectiva un poco más parecida a los investigadores o que los mismos docentes puedan hacer investigación en sus aulas. Em, pero me surge que creo que tenemos una problemática en Chile, porque he descubierto que en otros países no están así, pero en Chile, por ejemplo, los programas de doctorado, al menos lo que yo conozco, porque he estado buscando yo para mí, me he tocado con el obstáculo de que en Chile, para hacer un doctorado, uno tiene que dejar su trabajo, generalmente. O sea, uno, eh, al menos la mayoría de en psicología, en educación, los doctorados que yo conozco, son tiempo completo. Y en el fondo están pensados para que uno se dedique a la academia, que uno se dedique a luego publicar papers, entrar en esta lógica. Y por ejemplo, para mí, o sea, un caso súper concreto, pero para mí que yo quiero seguir trabajando en mi organización, es imposible hacerlo acá en Chile, porque eso implica que yo tengo que salir de mi trabajo regular y eso me aleja de las aulas, porque en el fondo en mi trabajo yo sí tengo acceso a las aulas. Entonces ahí como una pregunta quizás como respecto a cómo las universidades o qué sé yo, los centros de estudios pueden pensar quizás en formas diferentes, porque yo sé, por ejemplo, que en España existen doctorados que de hecho piden mucho menos cursos, por ejemplo, piden cursos mucho más flexibles que uno puede hacer online incluso, no necesariamente presencial, y que en ese sentido se hace mucho más posible que una persona como yo o quizás incluso profesores que trabajan en colegio y que de hecho existe más comúnmente en otros países, Reino Unido, Estados Unidos, eh, docentes de aula que han hecho doctorado, quizá un EDD, qué sé yo, o un PhD, pero que lo pudieron hacer mientras seguían trabajando. Conozco una persona en España, de hecho, que es docente y sigue trabajando en colegio y está haciendo un doctorado en psicología. Entonces quizás ahí también es un desafío, creo que tenemos quizás el desafío en Chile, de hacer eso posible, porque eso creo que permitiría que más personas pudieran quizás tener este rol como de hacer ese puente entre docentes e investigación más científica. Muchas gracias. Y la última pregunta, y por Cristina. Tengo una pregunta triple. Bueno, una es para Tracy. Antes hablaste sobre la inteligencia artificial, que es un tema que tenemos en el tapete para todos. Y hay una preocupación, al menos en el área en el que yo trabajo, y es que en realidad los chatbots y todo lo que va a alimentar es lo que está disponible, que no siempre es evidencia de calidad. Es decir, de hecho son pocas los open access y aquellos que son open access cada vez empezamos a entrar en problemas por la cantidad de gasto que supone publicar ahí, que finalmente es caro publicar para que realmente esté abierto. Empieza a generarse como unos problemas ahí a la hora de observar si lo que es calidad realmente es calidad o no. Entonces, claro, cuando pensamos en cuál va a ser la información disponible, por ejemplo, para las personas que van a estudiar Science of Learning y van a utilizar, por ejemplo, un box como AI, o implementar, por ejemplo, estrategias de intervención para niños con trastornos del neurodesarrollo y utilizar la información que está disponible, probablemente la información que está disponible es de baja calidad. Entonces, ¿cómo tú propones incorporar AI a Science of Learning de una manera evidente? Y la otra pregunta tiene que ver también con el tema de la innovación. Me pregunto muchas veces que sabemos que en educación hay un elefante en la habitación y nadie lo quiere ver, que es hay una jerarquía y eso está claro, de evidencia científica, ¿cierto? O sea, hay la evidencia científica probatoria y esto funciona generalmente en casi todos los casos y por tanto es generalizable, con pequeñas falencias, evidentemente. Evidencia científica, que es como estudios correlacionales, longitudinales, que nos ayuda a tomar decisiones, pero sabemos con un rango de falencia mayor y finalmente la pseudociencia, ¿no? La innovación, tal y como se entiende desde el punto de vista político aquí en Chile, cuando decimos innovación en educación, realmente estamos apuntando a que la innovación parta ya desde la probatoria y se construyan desde ahí innovaciones tecnológicas o pedagógicas que ya se basen en evidencia probatoria. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas más particulares y otras más generales, así que no sé quién quiere partir dando alguna respuesta. Sí, por favor. Sí. Sí, breve contestar las tres. Con respecto a cómo pasar a la acción, yo igual soy optimista, a pesar de que siempre estamos en crisis en el sistema educativo, hay avances importantes. Yo encuentro que lo que se ha dado en estos
últimos años a partir bueno, de lo que el mismo ministerio ha impulsado, pero también la sociedad civil y la academia, con respecto justamente a la lectoescritura, yo creo que es muy notable. En el mundo existen distintos paradigmas y podríamos pensar que son irreconciliables, son como que ya o es A o es B. Pero en Chile existe un consenso súper interesante que está alineado con la política pública, todos estos documentos de las prácticas esenciales, y están los documentos del ministerio basados en esa misma evidencia, y está la academia formando a los docentes en torno a lo mismo. Y hay un tremendo movimiento, ¿cierto? Intersectorial, los por un Chile que lee, bueno, UNESCO también, o sea, hay todo un movimiento que entendemos lo mismo, nos pusimos de acuerdo con visiones políticas distintas, quizás de cómo hacerlo, del macro, pero en ese tema específico tenemos un acuerdo y estamos todos trabajando para eso y darle la prioridad que tiene que tener. Eso yo creo que es bien único, no sé si en otros países pasa. Lo mismo que comentas tú del Chile 2050, yo igual estuve en el lanzamiento, es muy único. O sea, que se junte todo el espectro político a pensar en el país de los próximos 30 años, también es bien único. O sea, yo creo que estamos avanzando, a pesar de todos los ruidos, hay varias instancias de convergencia en lo sustantivo. Ahora, claro, quizás son como brotes verdes y no es tan sistemático, pero yo creo que tenemos que afirmarnos de lo que ya está pasando y seguir empujando desde donde estamos, como buscar los espacios donde hay convergencia, que yo creo que son hartos, yo sería más optimista. Sobre lo del doctorado, yo pensé que igual hay distintos como tipos de conocimiento, ¿ah? Yo no estoy seguro, o sea, el doctorado como lo conocemos, el PhD, es más de investigación académica. Yo no estoy seguro, creo más bien que no, que no es ese tipo de especialización en investigación que requieren los docentes. Obviamente está súper bueno que alguien haga el tránsito a un PhD así y después vuelva. Pero yo creo que hay otro tipo de conocimiento que viene más de la práctica, que no es tan academicista, que es el que hay que cultivar. Y yo creo que ese se da, claro, justamente no abandonando la sala de clases, sino que en esa interacción. Y eso es sobre todo desde la práctica, desde el comunicarse con otros. Bueno, desde el Centro de Innovación hemos levantado mucho experiencias innovadoras de comunidades educativas y hacemos encuentros de innovación presenciales. En todo Chile hemos hecho, donde los profes cuentan a otros lo que están haciendo. Y ahí yo pienso, lo que estamos escuchando no cabe en ningún paper, o sea, lo que está pasando acá es otro tipo de conocimiento, un conocimiento como pedagógico de la práctica que es distinto. Yo creo que hay que ver las formas que damos condiciones, bueno, desde la política pública, pero también desde la misma gestión de los sostenedores para dar esos espacios de intercambio, de incentivar las competencias de investigación-acción, que yo creo que son diferentes a la investigación más académica, que obviamente es súper necesaria, pero creo que son planos distintos. Em, y la innovación sobre temas que ya están probados, em, bueno, lo intentamos. Claro, nosotros cuando diseñamos programas de innovación del Centro de Innovación, claro, tienen toda una fundamentación que está sobre esas bases. Em, Así que claro, es un estándar que procuramos lograr. Y en sumar saberes, lo que les contaba, también buscamos eso, en tener un estándar que parta, son distintas dimensiones, y para decir que una innovación debería ser escalada. En eso hicimos un instrumento para medir el potencial de escala de las innovaciones. Y una de esas dimensiones, que consideramos que es un filtro, es si es que está sustentada en evidencia científica probada. Entonces, si tiene una buena fundamentación y todo. Ahora, igual siempre pasa que una cosa es la fundamentación, lo que está escrito, y después cómo se lleva a la práctica. Ahí hay un gap, ¿cierto? Uno puede decir, no, pero sí, esto está probado. Pero quizás la organización que lo implementa o cómo forman los docentes en realidad no lo hacen de esa forma y tampoco funciona. Entonces, ahí yo creo que es súper importante esté basado en principios científicos, pero que también tengan la capacidad de hacerlo situado, y ahí siempre está la brecha de implementación, por cierto. Así que es un camino. Gracias. Bien, voy a abordar la pregunta de los doctorados, ¿ya? Porque
Hay un contexto nacional también de creación de los doctorados y que ha evolucionado muy rápidamente en los últimos 7 años. Se ha doblado el número de doctorados en el país. Ya pasamos de 230 y fracción a cerca de 500 doctorados hoy día en el país, ¿no? Y eso significa que también hay una saturación de la oferta respecto de la demanda por formarse. Eso da origen a varios cambios. Uno, obviamente, a poblaciones pequeñas de estudiantes en los propios doctorados, por un lado, la creación de los criterios y estándares para la acreditación de doctorados que son orientados al trabajo, a la tecnología o a la inserción en el ámbito institucional también. Entonces hay hoy día una vertiente de programas de doctorados que apuntan a una vinculación más cercana con el mundo laboral, a más allá del científico. No obstante, el objetivo que persiguen es siempre desarrollar las competencias científicas, ¿no? Por lo tanto, y bueno, y hoy día también el mercado universitario, que es la principal fuente laboral de los científicos, em, tiene una distancia respecto de la formación de doctores. Se forman alrededor de 1.000 o 1.100 doctores que se gradúan anualmente, y las universidades por lo general tienen una capacidad de absorber 550 personas. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años justamente son modalidades de doctorado más flexibles, distintas. A veces van a requerir tiempos más largos si son part-time. O sea, en ningún caso uno podría esperar desempeñarse full-time en un trabajo y hacer un doctorado, digamos, ¿no? Eso, ¿ya? Pero sí part-time, ¿no? Y eso requiere más tiempo. Entonces, se van a ver esa flexibilidad en el futuro, estoy seguro de eso. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere, Francisca, Tracy, Carla. Le queda la palabra a Francisca. Francisca, no sé si quiere. Bueno, en relación a la primera pregunta de cómo avanzamos, bueno, primero referirme a lo que va a pasar a continuación, y es un poco la razón por la cual estamos acá, que es esta alianza, ¿no? Yo creo que esta es una primera señal, es un paso al call for action, digamos. Eh, y quizás dejar como alerta, bueno, a quién invitamos a esa alianza, a quién conforma esa alianza, cuáles son las organizaciones, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, está Aptus, que es un knowledge broker, uno podría decir, ¿no es cierto? No es de la academia, como recién nos contaban, pero, y decía, bueno, ¿cuáles son los espacios? ¿Cuáles son esos espacios para yo poder llegar a esa información? Aptus está en una red de colegios enorme, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué punto? Por dar un ejemplo, pero podrían ser otras organizaciones que también debiéramos, ¿no es cierto?, dar espacios para resguardar esa transversalidad que es la que esto requiere, ¿ya? Y por otro lado, otro punto creo que es relevante y que eso también tiene que ver con política docente, es cómo le abrimos espacios a la participación docente en el diseño y implementación de las políticas públicas, ¿ya? Como digo, dentro de esta estrategia regional docente que se elaboró con participación de más de 27 países de la región, ministerio de esos 27 países, uno de los ámbitos relevantes es dar mayor participación a los docentes en estos espacios, ¿ya? Y si quisiéramos bajar eso más aún a un nivel más concreto, contar un poco como anécdota, uno de los ámbitos por la cual trabaja UNESCO es la equidad de género, ¿ya? Y, por ejemplo, cada vez que se hace una actividad en UNESCO, hay una revisión específica de cómo se estructuran los programas de los congresos, quiénes son los panelistas, y no puede haber un espacio, ¿no es cierto?, público donde el género esté desequilibrado, ¿ya? Y eso ya nos vamos permeando todo y vamos controlándolo. Bueno, quizá algo así como de concreto, ¿no es cierto?, en que no haya espacio de investigación, no que el profesor sea un objeto de investigación, sino que el profesor se siente a la mesa, como nos decía a lo mejor uno de los directores. Se fijaron que uno de los directores decía que había conformado un comité
con la universidad y con un equipo docente que a mí me pareció muy innovador. Yo o sea, las universidades entran a los establecimientos como centros de práctica, ¿no es cierto? Y en algunos casos como espacio de investigación. Pero sentarse a la mesa en conjunto con docentes, con equipos técnicos, con líderes pedagógicos, a mí me parece que eso no ocurre. Entonces, como llamado a la acción, yo creo que es el compromiso de quienes creemos en esto, de cada espacio de investigación, cada espacio de movilización de conocimiento, es asegurarnos de que haya docentes y líderes pedagógicos sentados a la mesa. Muchas gracias. Sí, yo creo que nos están pidiendo que ya cortemos y que Tracy, no sé si con eso cierras tú. Súper rápido, en orden inverso de las preguntas. Cuando estaba hablando de IA generativa, yo creo que hay tres usos legítimos y muy buenos. Jamás, nunca debes escribir utilizando esto, pero se puede facilitar, por ejemplo, la búsqueda de los open calls de los journals, o sea, en el área específica que tienes. Eso es una cosa. La segunda cosa es ayuda un montón en traducción para poder entender mejor, estar seguro que están entendiendo los artículos. El tercer punto es también ayuda con algunos, facilita ciertos puntos de investigación, por ejemplo, generar palabras clave para la investigación o organizar a través de Zotero o algo así. Entonces, aprovechar de la tecnología en ese sentido, eso es lo que quería decir, ¿ya? Segunda idea es si te interesa, Johns Hopkins tiene un programa, un doctorado en Mind, Brain and Teaching, donde esperan que estás trabajando tiempo completo como docente y que los cursos son en noche, pero tienes que ir los veranos. Pero la idea es que quieren ver la práctica y la teoría, o sea, conjunto. Entonces, es parte de su filosofía. Pero si quieres, tengo una lista de más o menos 16 programas en este campo con doctorados, algunos mejores que otros, ¿ya? Y la otra, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo movernos a acción? A ver, únete al estudio del Delphi que estoy organizando, mujer. Ya, ya. Bien, bueno, muchas gracias a nuestros invitados, nuestras invitadas. Creo que dieron ideas relevantes para tener presentes sobre la mesa en esta temática. Y no voy a dar el resumen porque en el próximo espacio hay que dar el resumen. Por tanto, para no repetirlo, lo digo en el próximo y le dejamos entonces la palabra. Y muchas gracias. Un aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. Acá están. ¿Están? Llegamos al momento de cierre de este encuentro regional de la ciencia del aprendizaje. Durante la jornada hemos compartido experiencias, perspectivas y desafíos. No, no, no. Durante la jornada hemos compartido experiencias, perspectivas y desafíos desde distintos sectores y ahora queremos sintetizar los principales acuerdos y proyecciones que surgieron de cada panel. A continuación, los moderadores de cada panel presentarán las recomendaciones y la hoja de ruta hacia 2026, que orientarán los próximos pasos de esta alianza regional. Invitamos al escenario al doctor Roberto Ferreira, doctor Ernesto Guerra y doctor Cristian Rojas, quienes compartirán breves reportes con las principales conclusiones y propuestas surgidas en sus mesas de diálogo. Sería abusar decirle a Tracy que venga, ¿no? Sí. Puedes ver. No queremos estar desbalanceados. Ok, buenas tardes. Bueno, esta sesión va a ser bastante breve porque ya hemos discutido muchos puntos. Ha sido una jornada larga, extensa, súper interesante.
Y no voy a seguir redundando sobre los puntos, sino que voy a partir por los puntos que discutimos en el panel 1. Posteriormente, Ernesto hablará sobre los puntos del panel 2 y Cristian sobre los puntos del panel 3. Pero va a ser una lista básicamente de puntos relevantes de cada panel para finalmente tener una especie de síntesis de todo lo más importante que se ha discutido. Después de leer estos puntos, vamos también a dejar abierto el micrófono para que si se nos queda algo pendiente que fue relevante, que se mencionó, también lo digan, por favor. Ya. De esa forma, creo que en honor al tiempo podemos luego elaborar un documento que puede ser compartido con todos los asistentes al seminario y que pueda quizá llegar a algo, o sea, va a ser la hoja de ruta para nuestro próximo año, es decir, va a ser esto lo que logramos este año y bueno, a partir de esto podemos generar los desafíos del próximo año. ¿Ok? La elaboración de ese documento no la voy a comprometer ahora, pero la idea es elaborar un documento bien preciso, de manera de tener una sólida base em, para la hoja de ruta del próximo año. Ok, en el panel 1, y luego si alguien quiere agregar algo, lo dice, pensemos solamente en puntos, no sigamos argumentando a esta altura para ir cerrando. Yo anoté aquí que tenemos información científica que sea de consenso de las diferentes disciplinas. Eso es súper importante. O sea, no toda la evidencia, sino que la evidencia de consenso es lo que deberíamos tener. Otro punto importante que se mencionó es combatir los neuromitos, la pseudociencia, identificar qué información es más relevante, porque existe mucha información y puede ser overwhelming, como dijimos. Por lo tanto, deberíamos partir por qué información es la más relevante que queremos destacar. También se mencionó en el panel el contexto de aprendizaje, que es importante, y esto tiene que ver con la generalidad que se plantea para todos, pero luego hay un contexto cierto que es importante tener en cuenta. La formación de los profesores debería incluir contenido científico y ser continua. Eso es otra cosa que se discutió. Utilizar la inteligencia artificial con base en lo que tiene un respaldo en la evidencia, ¿ya? O sea, no todo, sino que lo que está respaldado por la evidencia. Y también se mencionó que disciplinas como genética e inteligencia artificial son nuevas disciplinas que pueden contribuir a la ciencia del aprendizaje. Esos son los puntos más relevantes del panel 1. Bueno, en el panel 2, yo creo que voy a tratar de ser muy breve también y resumir, pero no sé si se logra hacer una lista de puntos como la que describe Roberto. Creo que en el panel 2 se evidenció algo interesante, desafiante, creo yo, que es el espacio en el cual nos encontramos con aquellas personas que están en la práctica en los colegios, eh, aún nos deja en una forma de comunicación que nos cuesta mucho. Yo sentí eso por lo menos en el panel, sin tratar de ser negativo, pero tratar de ser también verídico con lo que sucede. Los profesores, los directores del colegio, que tienen excelentes resultados en un grupo de liceos, hablaron de romper el molde, de no hacer las cosas que están prescritas, de que las personas en la universidad tienen sus problemas y intentan solucionarlos y nosotros tenemos los nuestros e intentamos solucionarlos con lo que podamos. Entonces me voy a agarrar de un concepto que ha traído Tracy. Creo que tiene que ver con vocabulario y no con algo conceptual, porque al mismo tiempo los profesores dijeron: nuestro foco son los estudiantes, nuestro foco son el desarrollo holístico, ¿cierto? No solamente de matemáticas y lenguaje, sino que como persona, valórico, convivencia, todos esos elementos que yo estoy 100% seguro de que la mayoría de los que trabajamos en la academia y que estamos preocupados por la ciencia del aprendizaje o por
procesos de aprendizaje de los niños, también tenemos en mente. Entonces creo que nos falta generar ese puente, construir ese puente todavía. Eso creo que es una de las cosas, más allá de los tópicos particulares, creo que del panel 2 se desprende que necesitamos poder construir ese puente de manera más sólida. Y quiero decir solamente una cosa antes de pasar el micrófono, a propósito del diagnóstico y la acción. Yo creo que hace tiempo que estamos en acción ya, po. Estamos haciendo investigación en esto hace mucho rato y hay mucha evidencia y tenemos que seguir haciéndolo nomás. De todas maneras van a haber nuevas acciones, pero no creo que que llevemos solamente tiempo haciendo diagnóstico. Siento que estamos trabajando ya en eso hace un rato. Ok, sí, quizá en el panel ah, eh, coinciden varios puntos con el panel uno. Agregaría otra cosa que quizás se mencionó también. Bueno, el contexto, también lo mencionaron en este panel. Y algo importante sobre la jerarquía de la evidencia en educación, que creo que es relevante porque en otras disciplinas es algo que siempre se destaca, y también se destacó en el informe de la UNESCO. Eso, para agregar. Ok. Perdón. Gracias. Bueno, conté con menos tiempo que ellos para hacer esta síntesis, pero al mismo tiempo, como tomé nota, como Tracy nos dice que tenemos nota, nuestra memoria nos engaña, es limitada. Eh, Logré sintetizarlo en 8 puntos, probablemente puede quedar algunos fuera, así que como decía Roberto, quizás ustedes nos puedan ayudar, pero dentro de los elementos que yo identifiqué dentro de la última panel, la importancia de contar con estructuras. Para generar todo este trabajo necesitamos tener estructuras claras, identificar claramente cuáles son los elementos que van a ser de base de esta estructura. La importancia de tener una agenda, de tener un plan claro, de tener una meta clara. Y en ese sentido nos obliga un tercer punto a priorizar y consensuar lo que realmente es relevante. Ya hemos escuchado durante estos 2 días mucha información y por tanto evidentemente tenemos que consensuar qué es lo realmente relevante que queremos comunicar, porque para eso necesitamos si queremos comunicarnos con algo, tenemos que tener claro qué es lo que queremos comunicar. Un cuarto punto, generar canales de comunicación con los tomadores de decisiones, con los que toman las decisiones. Si no generamos esos canales, es difícil efectivamente lograr ese diálogo fluido. Eh, También importante la importancia de generar alianzas, alianzas transversales con espacios articulados, la importancia de contar con data abierta, que efectivamente la información que nosotros tengamos esté disponible para que efectivamente las personas puedan leer esa información que nosotros tenemos y con un lenguaje común, que no por eso vaya, como decía Carla, a sacrificar el centro, ¿verdad? O sea, la simplicidad no significa que efectivamente perdamos el foco y lo relevante. Eh, la importancia también de generar ciencias del aprendizaje de calidad, es decir, tenemos que tener también ser capaces de identificar lo que realmente es algo que está bien construido con evidencia importante, y ahí yo efectivamente avalo la importancia de generar ensayos clínicos aleatorizados. Es importante. Profesores, directores, ingenieros, psicólogos. Vamos avanzando en esa línea y coincido también en que efectivamente creo que el diagnóstico siempre está y siempre estamos, lo que hace es que siempre estamos diagnosticando. Es imposible no seguir diagnosticando porque estamos siempre en cambio, pero creo que efectivamente hemos avanzado y yo quiero terminar con esa línea positiva también. Creo que hemos avanzado de manera significativa y seguimos avanzando. Así que ese llamado también positivo a cómo estamos construyendo esta ciencia del aprendizaje. Eso. Sí, creo, lo que mencionas de la diversidad de actores que hubo, creo que
en Chile, coincido contigo también, que no hemos tenido antes un espacio así. Así que no sé. Ok. Vale. Ok, ahora les preguntamos a ustedes si hay algún punto. El tema del lenguaje, que creo que bueno, en esto lo nombró, pero el del lenguaje común, el lenguaje común, el Sí. Ah, ok, vocabulario. un lenguaje común, ya, el sentido del lenguaje común. Perfecto. También yo creo que lo conversaba después del panel con Cristina, también, no sé, estamos en Latinoamérica, eso es importante considerarlo. Eh, Existen estructuras sociales jerárquicas profundas, de las cuales son a veces difícil salirse también. Entonces creo que una reflexión que nos toca hacer a los académicos y a las académicas es darnos cuenta que también estamos en una posición de total privilegio y élite frente a las escuelas, por ejemplo. Cuando yo voy a una escuela, me ven así como PhD en something. Obviamente que los profesores no se sienten pares, no se sienten pares. No sé si eso se logra más en otros lugares como UK, no lo sé, pero esa es mi experiencia. Siento que parte de construir puentes también requiere que los académicos hagamos un ejercicio de humildad también, de poder decir, mira, no te vengo a prescribir, sino que realmente quiero saber qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo has lidiado con tus dificultades. Y eso es algo que se tiene que construir en el tiempo. Se habló en ese panel de confianza y la confianza entre los niños y las niñas en la escuela. Roberto ha hecho investigación, eso es súper interesante. Y la confianza entre los académicos y los docentes de escuela, también tenemos que poder construirla. También tenemos que poder dialogar de una manera que no sea avasalladora, que sea dialogante, que sea escuchante. Creo que eso es un proceso igual importante para aquellos que nos interesa, para aquellos que nos interese dialogar con los colegios. Pues si también, si no, te puedes meter a tu laboratorio y no dialogar con nadie, también es posible, pero Solamente la idea, esta idea que quisiera rescatar de las intervenciones de Carla Muñoz, que está ahí adelante, esta idea de poder compartir las nociones con respecto a la neurociencia con los mismos formadores de formadores y esta necesidad quizás de conocer o de formar estándares para los formadores de formadores. Esa idea quisiera rescatar. Se nos acabó la. Ok, muchas gracias entonces y con esto cerramos el Encuentro Regional para la Ciencia del Aprendizaje. Muchas gracias por su asistencia, creo que ha sido un gran éxito y terminamos de manera positiva. Ah, perdón, vamos a tener una foto ahora entonces. gracias. Gracias.
Sí.